Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, 1,000 hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can lead out its call. Seasons come and pass, one after the last, and along we go. The shift and pull of the tides never sleeps. But if I had a boat and oceans to cross, then I would sail them, since I have this promise to keep. I will keep you near
Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, bienvenidos todos y todas a un stream especial, un stream diferente, un stream de historia de este canal, y es que hoy tenemos la competición definitiva de GeoGuessr. Estamos haciendo el co-streaming, el conectando en directo con Suecia, donde se están celebrando los finales del Mundial de GeoGuessr. Ayer se jugaron los octavos de final, hoy se están jugando los cuartos de final. Ahora entraremos en un minuto y medio ya a ver los cuartos de final. Ya hay 2 rondas de cuartos de final, ya hay 2 clasificados para las semifinales y la final, que será pues sobre las 8:30 de la tarde. Ayer eliminaron al participante español, a Topotic, pero ahora están compitiendo pues el resto de gente que sí que pasó. De momento se han clasificado para la semifinal Fungus de Canadá y Consus de Países Bajos. Bueno, vamos a ver qué tal se da esto. O sea, yo nunca he hecho un casteo de nada de eSports, o sea que va a ser mi primer casteo. Espero no hacerlo mal, no sé castear, sé comentar, con lo cual iremos viendo sobre la marcha qué tal. Ahora se viene la siguiente ronda, que está Radu, que si no me equivoco es de Rumanía, contra Trabota, que es de Singapur. Y luego tendremos el otro cuartos de final, que es Blinky contra Gelotris. O sea que, bueno, lo iremos viendo sobre la marcha. Ya están en marcha las semifinales, los cuartos de final. Y podemos ya empezar a ver imagen, ¿no? O sea, me hace especial ilusión, ¿eh? Ahí tenéis en el bracket, lo tenéis en como un fijado, bueno, con fijado no, como un comando. Y ahí estamos viendo el local donde se está, el estudio donde se está celebrando la final, con toda la gente. Ahí están los comentaristas. Ese es Rainbolt, ese es uno de los grandes de GeoGuessr del mundo. Se ha juntado buena parte de la comunidad internacional. ¿Habrá AP? Pues seguramente sí, ¿eh? Está siendo bastante reñido, ¿eh? Lo llevo siguiendo desde ayer y se están dando cosas un poquito locas. ¡Pumba! Por fin, la versión de LOL que entiendo. Un besazo. Y por cierto, Víctor, muchas gracias por esa subregalada mientras empezábamos. Y ahí vamos ya a ver. Ahí vamos. ¡Qué fuerte! Ahí tenemos la siguiente. Ahí está bien de volumen. Ahí tenemos los 2 siguientes rivales de cuarto de final. Se enfrentan Rumanía contra Singapur. Qué feliz te veo. Bueno, pues un día así de tarde curiosa, un sábado de tarde divertido. Vamos a ver, si no habéis visto nunca un torneo de GeoGuessr, son muy divertidos y esperemos que lo hagamos suficientemente bien y se oye bien, ¿eh? Perfecto. Trobota que eliminó a Topotic remontando. Sí, sí. ¿Tú no participarías? No, a mí no me gusta mucho competir yo. Me gusta ver la competición. Va a ser divertido ver. La ronda anterior han competido Holanda contra Alemania. Ha sido muy emocionante. El alemán iba sobre seguro y ha acabado ganando el holandés. Cada metro cuenta, efectivamente. Ahora veremos sobre la marcha un poquito cómo funcionan. Las rondas van como un bracket. O sea, una competición de Tetris. Ya hice alguna en mi vida. O sea, para que veáis, este es el bracket que hay ahora mismo. A ver si lo han recargado. Aún falta que lo actualicen, pero este sería el bracket actual. Debre contra Fungus, ha pasado Fungus. Consus contra Lenly, ha pasado Consus. Y ahora tenemos Radu contra Trabota. Y luego tendremos Blinky contra Gelotris. De los que salgan de aquí saldrán 2 semifinalistas. Y finalmente de quien gane esta ronda y esta ronda saldrán los finalistas, que será la final sobre las 8:30 de la tarde. O sea que nos espera una tarde larga, entretenida y divertida pegados a GeoGuessr. O sea, va a ser curioso de ver, ¿eh?
Si tuvieras que decir uno, ¿quién crees que gane? No lo sé, no los conozco suficiente como para saberlo. He estado viendo un poquito qué están utilizando para saber dónde están. Hay algunos que se utilizan los postes telefónicos, hay otros que se saben todos los coches, hay otros que se saben la parte de vegetación y hay otros que simplemente pegan unos triplazos que flipas. Antes he estado viendo una ronda que se habían aprendido las autopistas de Jordania y han hecho un 9 metros, creo que en Jordania, que no tiene ningún tipo de sentido. Creo que gana el de Singapur o el de Rumanía, no sé, ¿eh? O sea, bueno, vamos a ver. Alguno de España no. El que competía por España cayó ayer. Ahí tenemos el siguiente, los dos siguientes participantes. A Consus el que vimos la primera vez, exacto. Sí. Vito noticia al periódico, luego hablaremos del tema. Sí, uno de los periódicos más importantes de España ha dedicado noticia al GeoGuessr y me han puesto en la noticia, con lo cual contento y feliz. Es otro nivel de GeoGuessr. No, vais a ver gente compitiendo a nivel muy loco, ¿eh? O sea, realmente GeoGuessr está haciendo un esfuerzo para convertirlo en una especie de eSport y tal como lo están haciendo está bastante bien, ¿eh? Obviamente tiene que ser presencial porque si no los hacks en este juego son bastante fáciles de conseguir o más fácil de hacer. Y ahí empieza ya... Es presencial, hay un montón de gente en el público. O sea, final anticipada, RC contra Trabota, sí. Es Maximus, es verdad, se parece un montón a Maximus, ¿eh? El de Singapur tiene cara de pasarse el campeonato en modo easy. Ahora veremos. El alemán estaba súper confiado, ¿eh? El alemán estaba súper confiado de que iba a ganar y el otro lo ha tumbado en la ronda final. Veremos que hay 3 rondas diferentes. Una normal, una mala. Ahora iremos viendo las rondas. Hola Paul, regreso después de días que no andaba por aquí. El mala, un saludo. Ya soy papá por segunda Ojo. vez. Nació Erandi el día 2. Pues muchas felicidades, un abrazote para Erandi y felicidades, disfruta de esa paternidad. Un abrazo y saludos a la familia. Gracias, el mala. Vale, ahí tenemos los dos que van a competir en estos cuartos de final. Rumanía contra Singapur. Va a ser curioso, ¿eh? O sea, si no habéis visto nunca competición, mira que aquí no hacemos competición nunca, ¿eh? Siempre comentamos, jugamos de chill. Aquí seguro emocionante. Van a haber 3 rondas. Primera ronda, normal. Pueden avanzar, mirar lo que quieran y tienen un tiempo limitado. Segunda ronda, no move. Pueden girar la cámara, hacer zoom, pero no pueden avanzar hacia ningún lado. Tercera ronda, imagen fija. No se pueden mover. Así que dentro de cada ronda, además, es como una competición de versus, con lo cual se van restando puntos mutuamente. Quien más se acerca, le quita puntos al otro. ¿Vale? Y las rondas cada vez hay un multiplicador de daño. O sea, si yo me quedo 1 kilómetro y la otra persona se queda a 100 kilómetros, hay 99 kilómetros de diferencia, se lanzan a esa persona. Si estamos en la ronda 3, se multiplican por 3, con lo cual, a medida que avanzan las rondas, esto es cada vez más rápido. Tacuenco, muchas gracias, Tacuenco. Un besazo. Muchas gracias, Tacuenco. Un saludo y un abrazote. Y Stephs. Stephs 95 se ha suscrito. Muchas gracias, Stephs. Un mes más, Paul. Me siento orgullosa de ti. Muchas gracias. Eres muy hábil y tienes muy buena memoria. Eres el top. No, verás que hay gente que juega muchísimo mejor que yo. Veréis esta gente que juega infinitamente mejor que yo. O sea, tiene un win rate de 55%. No juega mal este tío, ¿eh? O sea, el 55% de partidas ganadas. Tengo curiosidad, ¿eh? Tengo ganas de verlo. Que lo veáis, sobre todo que lo veáis, ¿eh? Yo, hostia, tengo mucha curiosidad, ¿eh? Lo de Jordania fue solo por ver la carrera, es que hicieron 5K. Ya. 54% de win rate. No andan lejos, ¿eh? O sea,
Me he visto la primera parte del torneo y quedé enfermo de la precisión de todos. Es de locos, es de locos. O sea, juegan muy psicópatas, ¿eh? O sea, qué raro verme tan temprano. Sí, sí, ya. ¿Qué me vas a contar? Espera, voy a poner esto aquí. Aquí. Es que me estoy poniendo en el tercer monitor el chat de ellos para ver qué dicen. GeoGuessr tiene canal de Twitch, sí, es twitch.tv/GeoGuessr. Veamos. Lo que me llama la atención es que ellos pueden avanzar mucho más rápido por el mapa de lo que puedo hacer yo. O sea, están súper concentrados. Pero ¿quién ha visto una moto con una cabra? Solo en este canal, es verdad. Hay premio en metálico, ¿eh? O sea, el ganador creo que se llamaba 15.000 euros y una experiencia patrocinada por Misión Imposible, por la película. Los comentaristas, Launders y Rainbow. A Rainbow lo habéis visto mil veces en TikTok. Es uno de los pro players más locos que hay en GeoGuessr. Y el tío juega espectacularmente bien. De hecho, todos los comentaristas son muy buenos. Mucho más que yo, vamos. Laura. Muchas gracias, Laura. Y un saludo. Gracias por los 19 meses, Laura. Hay representación española, quedó descalificada ayer. O sea, descalificada no, perdón. No pasó ronda. Ellos le dan clic a la flecha y luego le dan espacio. Ah, luego lo probaré. Ni sabía que había pros en GeoGuessr. No, hay gente muy pro, ¿eh? O sea, hay gente que vais a flipar con lo pros que llegan a ser. O sea, son muy psicópatas. Ahí va a empezar. Radu Rumanía contra Trabota de Singapur. Curioso que haya un representante de Singapur. Y ahí empieza la primera ronda del primer juego. Bueno, aprobado en geografía con un 10.000. Sí. ¿Dónde creéis que es? Yo apostaría como un sudeste asiático, pero ni puñetera idea. A ver cuándo empiecen a moverse. Hemos estado aquí. ¿En este hemos estado? Podría ser, ¿eh? Tienes que ir tú. Sí, Bolivia, Malasia. Yo, Malasia podría ser, ¿eh? Ahí les dan 3, 2, 1. Empieza. Ahí empiezan. Vale. Aquí en esta ronda aún pueden avanzar, pueden visualizar cosas. Están fijándose en las marcas de la carretera, son determinantes. El tuk-tuk ese que aparece también parece. Están conduciendo por la izquierda, dicen. Ojo, ahí he encontrado carteles. Pues parece Francia, ¿eh? A ver. Hostia, qué raro se me hace no poder. Ha encontrado carteles. Es Portugal, creo, ¿no? Es Portugal, matrículas amarillas. No, es Portugal. Palacio de Pena. Esto es al oeste de Lisboa. Oeste de Lisboa. Oeste, es Sintra, Portugal. 100%. Estaban liados los locutores, pensaban que era francés. No. Es más a la izquierda, es más al oeste. Es más al sur y al oeste. ¿Veis? Sintra. Justo. Bueno, aquí lo hubiésemos acertado. Bueno, básicamente porque aquí he estado. O sea, tampoco es tan complicado porque está físicamente estado, ¿eh? Se transformó en coche asiático europeo, todo, qué loco, sí. Vale, esto parece. Yo apostaría Bulgaria, Rusia, este de Europa 100%, ¿eh? Dopa. De Ceropa. Besazos y un abrazote. Muchas gracias, de Ceropa. Rumanía. No, yo creo que es. Yo he puesto muy. Mira, se han mirado las antenas del coche de Google, yo eso no me lo sé. Pero diría que es Bulgaria. A ver si se ve algunas letras o algo. Vale, ahí he encontrado letras. No parecían cirílicas. A ver si avanza un poquito. Yo apostaría Bulgaria y como para el este. Perdón, hacia el norte. Porque hacia el este hay montañas. Son como departamentos soviéticos. Por eso yo he puesto por. Creo que es europeo. Con lo cual. A ver, podría ser Montenegro o un sitio así, o Serbia incluso. O sea. A ver, está tirando Rusia. Ojo, están leyendo las letras. No parecía haber una I, con lo cual Ucrania no parece. Podría ser Rusia. Si hicieran una matrícula, podríamos ver si es matrícula europea. Aunque por las señales. Los dos apuestan por Rusia, cerca de Moscú.
Sí, 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 es Rusia, es Rusia. Es Rusia porque las matrículas son europeas. Yo lo hubiese cagado. Yo lo hubiese cagado de lleno. Muy bien tirado, muy bien tirado. Están bastante peleados, todavía. A ver, 6.000 contra 5.000. Las cifras son recuperables. Va ganando Radu, que ha ganado las 2 rondas. ¿Dónde se ve el tiempo restante? En la parte de arriba de sus pantallas. ¿Ves? Justo arriba del todo de donde está el mapa, pone 0.56 ahora mismo. Vale, han descubierto que es Suecia directamente. Suecia, supongo que por... Hostia, no sé qué han encontrado aquí. Pero Trabota lo tiene bastante claro, ¿eh? Sube el daño, sí, sí. Ahora hay por 2 de daño. Están bastante... Hostia. Mucho más al sur, ¿eh? Bueno. Ojo que el rumano va a saco, ¿eh? O sea, son ubicaciones random, están preparadas. Están preparadas. Son pre-made maps, lo habían dicho. Vale, siguiente ronda. Aún es recuperable, ¿eh? Por parte de Trabota. Pensar que ahora hace 2,5 de daño. Radul estaba pegando un baile. Sí, bueno, eso parece como... Sí. Serbia ha ido directamente. Hostia, yo no lo sabría, ¿eh? Ahí ha encontrado más, el rumano ha encontrado más información. Tengo la sensación de que el de Singapur, singapurés se diría, ¿cómo es alguien de Singapur? El de Singapur se mueve poco por el mapa. Está mirando el coche, la sombra, y está mirando las marcas de la carretera. Lo tiene bastante claro el de Singapur, ¿eh? Entre más cerca, más daño. Entre más, o sea, el daño es según la ronda. Ahora están en 2x5 de daño. O sea, 2,5 veces más daño. La siguiente ronda creo que es 3 veces daño. La siguiente será 4 y la siguiente pues será 4,5. Y así va exponencialmente aumentando. Si llegan al final de las rondas y no han matado al otro, lo que harán es el que tenga más puntos pasa. ¡Ojo! ¡Hostia! 10 kilómetros. ¡200 metros! ¡Hostia, el rumano! ¡200 metros se ha cascado! Está haciendo un perfect de momento, ¿eh? Y ahora viene la de 3 veces el daño. A medida que avancen las rondas, cada vez harán más daños. Aquí le han atinado 12 metros. No, han atinado 9 metros en la ronda anterior. Vale, esto parece como Gran Bretaña o matrícula europea. Irlanda a lo mejor. Los dos han encontrado la misma matrícula. Están mirando las basuras. Podría ser Holanda, pero las matrículas son blancas, con lo cual casi seguro que es Irlanda. Mira, se va directo a Dublín. Los dos ven claramente Dublín. Por la zona, por los postes eléctricos, están diciendo los comentaristas, coño. Este ha encontrado el sitio, ¿eh? Evidentemente, los dos han encontrado el cartel. Los carteles están en gaélico, es 100% Irlanda. ¿Qué se tiene que hacer para participar en la World Cup de GeoGuessr? Pues la verdad es que no lo sé. Hay unas normas ahí para participar. Supongo que entran en las rondas de ellos, en los brackets que hacen diarios. Ojo, cerquita, 100 metros contra 400 metros. Hostia. No, van muy tryhards, van muy tryhards. El rumano no ha perdido un punto todavía, para el siguiente. Hostia, es muy loca, Te vas a quedar sin voz, posiblemente. Sultan Pinan. Puede ser como Turquía o un sitio así. Están mirando los cubos de basura. ¿Ha encontrado algo? No. Parecían letras. Víctor. Muchas gracias. Víctor, un saludo y un abrazote. Vale, ha encontrado un cartel. Esa furgoneta. Están encontrando carteles. Eso es turco. 100%. Bueno, 100% no. No. Ay, mierda. Igual no es turco, Igual es croata o algo así. Yo juraría que es turco. Estaba buscando una página web. Están diciendo que es turco los comentaristas, también. Ojo.
Les quedan 15 segundos, no lo tienen claro. Vale, sí, es turco, es turco. Los dos han mirado lo mismo, basuras. Uno ha tirado en el centro. Yo cuando tiro en el centro de un país es porque literalmente no sé dónde es. No están tirando muy lejos uno del otro, ¿eh? Hostia, el rumano está arrasando. Cada jugador representa su país. No, yo creo que pueden haber de varios países, creo, pero no estoy seguro. Bueno, te lo he dicho muy rápido, igual sí. El Mala. El Mala, un besazo. Esto es Sri Lanka, creo. Ah, no. Lo he dicho demasiado rápido. El Mala, muchas gracias por la sub regalada. Sudeste asiático. Podría ser Tailandia. Conducen por la izquierda. Puede ser Tailandia, sí. Masala. ¿Conducen por la izquierda? Sí, yo creo que es Tailandia. No, el rumano va volando, ¿eh? No, esas letras son de Sri Lanka, ¿no? Yo juraría que ese alfabeto es de Sri Lanka. O la India. Hostia. ¿Sur de la India o India? Ponía India por todos lados. Sur de la India. Yo apostaría por sur de la India, ¿eh? Sureste o sureste. El rumano se sabe los postes de luz, como dice Víctor, sí. La India. Mira, uno tira Sri Lanka y el otro. Y el otro tira la India. Cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con esta que uno se ha equivocado. Uno se ha equivocado de país seguro, ¿eh? Yo. Ojo, que hay diferencia. Era la India, os lo he dicho. Sur de la India. Yo, un abrazote. Vaya hostiazo le ha pegado. No veas. Y se quedan igual. El rumano va volando, ¿eh? Por pocos kilómetros. Está a 1000 puntos, ¿eh? El de Singapur está a punto de caer. Ronda de 4,5 de daño. Le va a pegar una hostia como se equivoque. Lo dejó mal, es que le queda muy poquito, ¿eh? Lo tiene muy claro, ¿eh? Se ha ido de cabeza al sur de... los dos han ido de Uruguay. Hostia, igual puede remontar. Lo que pasa es que los dos están tirando muy cerquita el uno del otro, ¿eh? Lo que pasa es que igual yo no creo que sea tan al norte de Uruguay. Uruguay, cuando más al norte, la tierra más roja, ¿no? ¿Ves? No era tan al norte. Si está más cerca pero en otro país, ¿quién gana? Lo ha tumbado. Lo han tumbado. Espero que es que lo ha tumbado con una puntuación espectacular, ¿eh? O sea, ¿cuál es el premio? Creo que son 15.000 euros. Espectacular, ¿eh? O sea, lleva un ritmo muy loco, ¿eh? O sea, no perdió una al rumano. No, el rumano va flying totalmente, ¿eh? Me gusta que la velocidad de la competición es divertida. O sea, que han conseguido hacer emocionante GeoGuessr. Está chulísimo. ¿Dónde se está haciendo? En Suecia. En Suecia. ¿Quién te lo diría que estaríamos haciendo esto? Sí. ¿Algún país del habla hispana presenta? Ayer estaba un español, pero no pasó de ronda. Vamos con la siguiente ronda. La siguiente ronda, si no me equivoco, es un no move. Quiere decir que no pueden avanzar por el mapa. Keynat. Keynat 1 se ha suscrito. Gritemos con la bunga. Disculpe, ¿tienen destornilladores de estrella? Un abrazote, Keynat, y un saludo. ¿Participarías? No, pero no me gusta la competición. Competir yo. Keynat, muchas gracias. Lo tiene muy claro, ¿eh? Se va hacia el centro de Brasil. A ver, la Tierra Roja puede ser... la Tierra Roja puede ser Brasil, ¿eh? Está mirando al oeste de Brasil. Lo que pasa es que sí, yo creo que apostaría por Brasil, ¿eh? ¿Te gusta participar? Yo no soy muy de competir.
Hostia, ¿los dos han tirado en el mismo sitio? ¿Dónde habían tirado? Era en la frontera. Le ha quitado muy pocos puntos porque se han quedado muy cerca los dos. Wow, ¿y esto? Wow, esto no lo adivino yo ni loco. Esta es la que no se puede mover. Solo pueden girar la cámara y hacer zoom. Las matrículas, matrícula europea. Bueno, ya al menos sabemos que estamos en Europa. Hostia. Yo diría que Croacia o una cosa así. Podría ser perfectamente España. Sí. No sé yo, ¿eh? Se ha ido directamente a Italia este. Ojo, ¿dónde va él? Van al mismo sitio. No, él también tiene claro que es Italia. Pero estas montañas yo no los veo de la isla, ¿eh? Cap de Creus. Sí, no creo, ¿eh? Aún no lo sabe él, el rumano está dudando. ¡Hostia! ¡Qué triplazo ha tirado en el último segundo, cabrón! ¡Qué triplazo ha tirado y le ha pasado! ¡Hostia, qué loco! El rumano tendría ventaja en Europa, podría ser, sí. Vale, nos muestran primero un poquito de la partida antes de empezar. Ahí no sé, ahí se que estaban mostrando dónde era. Bueno, no, el rumano ya se ha ido directamente a donde es. Yo apostaría por Bulgaria, ¿eh? Él también. Hostia. Está reconocido el banco, sí, sí. ¡Hola! ¡Venga el rumano! ¡Que se va a hacer un perfect el rumano! ¡Hostia! ¡Hostia! Al lado de su casa. A 21 kilómetros se ha quedado. El otro no lo ha hecho nada mal, ¿eh? Por 150 kilómetros es muy poquito. Esto parece Francia. No, Plavje. No, no es Francia, no es Francia. Debe ser Croacia. 21 kilómetros. A ver, siempre que sea Europa yo creo que el rumano va a tener un poco de ventaja respecto al de Singapur. Sobre todo porque tema de idiomas le es un poquito más fácil de diferenciar español, italiano, portugués y rumano seguramente. Están buscando las señales. O sea, vale, ya lo he encontrado. Yo había dicho Croacia, él también, ¿eh? En la frontera así con Italia. Pero de playa yo diría que es playa. O a menos que es el nombre de un pueblo. Estos son cuartos de final. Cuartos de final. Luego vienen las semifinales y las finales. Los dos están en Croacia, ¿eh? Los dos lo tienen bastante bien. Vale, hay una cierta diferencia. 2,5 de daño. Bueno. ¿A qué hora la final? A las 8:30 en 3 horas más o menos. Muy cerquita los dos. Bueno, el de Singapur le ha sacado una. Distancias, uno 5,3 kilómetros, el otro con 3,7. El de Singapur al menos ha rascado una. Esto que viene Islandia. Islandia, cero dudas. Norte de Islandia. 100%. Ya verás cómo hacen zoom directo a Islandia. Ni se lo piensan. Bien, 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 bien. Al menos no se ha vacío. No, pero si juega súper bien el de Singapur. La cosa es que el otro juega en plan psicópata. Ah, pues él dice que es el sur de Islandia. Yo hubiese dicho el norte de Islandia. Bueno, tiene el nombre del pueblo. Lo que pasa es que es un sitio pequeño. Los dos tienen claro que es el sur de Islandia, ¿eh? Yo, hostia, yo hubiese dicho norte, ¿eh? Los dos están escogiendo la misma carretera, ¿eh? Bueno, dicen una cosa de Islandia, que es que no todo el país está mapeado. Con lo cual no es complicado aprenderte las carreteras. Están muy cerquita el uno del otro, ¿eh? 14 kilómetros contra 9 kilómetros le ha pasado el de Singapur, ¿eh? O no, le ha pasado el otro, no me doy cuenta, perdón. 14 metros, hostia. A 5.000 el rumano. Mierda. Igualmente están muy cerquita, ¿eh? Eran metros. Eran metros. No me doy cuenta, perdón, lo he leído mal.
Esto es Estados Unidos, ¿no? Buah, esto es de las más complicadas. Estados Unidos para mí es muy difícil. Hubieras palmado, sí. Sí. Era cierto el campeonato GEOGUESSR, claro, ¿cuándo miento yo? En Estados Unidos, a mí esta es la que más complicada se me hacen. Aquí pueden palmar muchísimo, ¿eh? Yo diría centro de Estados Unidos, pero ante la duda siempre tiro centro. Cerca de Chicago, pero aunque no parece. Yo diría más Minnesota o un sitio así. A ver dónde hace zoom. Se va hacia Portland. ¿Sí? ¿Y el otro? No lo tienen claro. Están mirando las matrículas, los colores. Que podría ser que ayude. Si ya parece Oregón o Washington. Sí, no lo sé, ¿eh? Para mí es lo más complicado. Estados Unidos siempre me cuesta la vida acertar. Me tienen al mismo sitio, ¿eh? Por las afueras de Portland, ¿eh? Salem. Están tirando en el mismo sitio los dos, ¿eh? Se lleva a Seattle. Están saltando, no saben dónde es. ¡Ya! 49 kilómetros contra 87. Le ha pasado el rumano otra vez. ¿Se sabe a qué se dedican los Yo no tengo ni idea. Vale, tierra rojiza. Uff. Ah, es Senegal. Este es el coche que atropelló el... Es el coche que atropelló al... Hostia, yo creo que es Senegal, ¿eh? Este es el coche del crimen, ¿no? Bienvenido, Mr. President. Esto es Senegal. Este es Senegal. Es el del clip. Es el coche que atropelló al tipo en Senegal. 100%, 100%, chat. Mira, se va directo al este de Senegal, sí. Es igual, sí, es lo mismo. Senegal. Sí, están tirando bien, Están tirando bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo por cada ronda? ¿Lo tienes arriba? Creo que es un minuto. Sí, es el coche de atropello. Es 100% al este de Senegal. Sí, ahí tenéis el clip de... ¡Ojo! ¡Hostia, el rumano! El rumano se está pegando un baile. El rumano se está tirando un triple. Hay un triple, un baño al otro, ¿eh? Cuidado que ahora esto parece Emiratos Árabes. Yo diría que es Emiratos Árabes. Ahora el daño es por 4,5, ¿eh? Por 4,5 la hostia puede ser tremenda. Equivocarse de pocos kilómetros, uno se va a Doha. Hostia, hubiese dicho Emiratos Árabes. Sí, los dos se van a Doha. Por cierto, acaban de incluir a Panamá. Esto lo han anunciado hace poco. Panamá está en los mapas ya. Ya está, o sea, lo tiene clarísimo, ¿eh? El rumano. Al rumano... Hostia, hay algo de distancia entre ellos, ¿eh? Cuidado. Uno se ha ido hacia el norte de Doha y el otro al sur. Esto... ¡Hostia, el rumano! Vaya hostia le pega, le quita 1000 puntos de un golpe. No, el de Singapur lo hace súper bien. Lo que pasa es que el rumano es un psicópata. Vale, 5 por de daño. Aquí una diferencia mínima puede ser un hostiazo terrible. Pero un hostiazo espectacular, ¿eh? Venga, empezamos. Yo creo que es este de Europa. Bueno, igual, no, este no. Apostaría por Estonia, Finlandia, igual Lituania. O sea, están diciendo que es norte de Europa. Yo no creo que sea Finlandia por el cartel negro, porque en Finlandia suelen ser blancos. Se va directamente a a esa isla que hay entre Finlandia y Suecia. ¿Qué ronda es esto? Esto es cuartos de final. Está loco, sí. ¿Cuántas rondas le... Ojo, están tirando en el mismo sitio. Están tirando en el mismo sitio con poca distancia. Puntos idénticos, 18 kilómetros y 19 kilómetros.
Wow, vale, estamos en Latinoamérica. Yo apostaría por Bolivia o Perú. O sea, ¿por qué pueden ver dónde va marcando? Cuando ya es marcado, ves el del otro. Pero ya cuando es marcado, si me equivoco. Bolivia o Perú. Colombia. Hostia, a ver, cuando Ecuador o Colombia. A ver. Están mirando las líneas eléctricas, que es una gran pista. Este se va directo a Colombia. No, el rumano se va directamente a Colombia. He visto una matrícula amarilla por ahí. Eso significaría Colombia 100%, ¿eh? Uno está tirando medio. Están tirando cercano. Hostia, 4 kilómetros de diferencia entre uno y el otro. ¡Hola! Lo ha tumbado. Lo ha tumbado. Hostia, el rumano lo ha tumbado en dos juegos, ¿eh? Normalmente hay una tercera ronda. Si han empatado, hay una tercera ronda un poco más complicada, ¿eh? Muy bien tirado, por parte del rumano. Que va loco el rumano, no, va loquísimo, O sea, el de Singapur buenísimo. No, juega espectacularmente buen, O sea, ¿está en chévere stream? Sí. Se podía mover, en la segunda ronda no se puede mover. No. Muy bien jugado. Muy bien jugado los dos. Lo que pasa que el de Rumanía lo ha clavado todo a unos niveles brutales, O sea, bien, Ahí tenemos las entrevistas contra Bota. Dice que las rondas no estaban muy a favor de él. Sí que es cierto de que el otro tenía más, o sea, siendo Europa lo tenía más fácil porque han salido unas cuantas rondas europeas. Le he preguntado que qué siente y le dice que está muy contento de estar ahí. Sí. Si competía Rainbow, yo hubiese terminado la competición. Es un loco. Sí, Rainbow por eso está de caster. O sea, no. ¿Hay representación española? La hubo hasta ayer. Lo que pasa es que ayer quedó descalificado. Rainbow desde que se hizo viral adivinando países casi al momento, sí. Sí. Es la primera vez que se hace esta Copa del Mundo, sí. Está organizada por GeoGuessr, sí. Han habido más, pero organizada por streamers. El Radu de Rumanía está loquísimo, es maravilloso. Descalificado, perdón. Cuando digo descalificado es que perdió contra alguien. Sí. ¿En qué país se está haciendo? Se está haciendo en Suecia. Falta una de streamers. Sí, hicimos nosotros una hace tiempo. ¿Por qué no participas competitivo? Porque a mí la competición en sí no me gusta. O sea, competir y yo. Verla me gusta, El francés Blinky que viene ahora es muy bueno. Esto está quedando tal que así. Mirad. Este es el bracket que hay actualmente. Han pasado Fungus de Canadá con sus de Países Bajos y Radu de Rumanía. Ahora vendrá un Blinky que es francés contra el turco Gelotris y de estos saldrán los finalistas. ¿Todos son streamers? Creo que todos no, Todos no, ¿Cuándo será la final? A las 8:30. Es hoy, la final, o sea, en un ratito. Blinky lo vi ayer y es buenísimo. Yo también vi un poco de Blinky. La gente está muy loca, No pensaba que el GeoGuessr pudiese enganchar tanto. Es muy bueno. Es que es un buen juego, Y además lo han hecho súper interesante, Han conseguido que esto sea como mínimo emocionante. Yo también pensaba que GeoGuessr no podía ser tan interesante en competitivo como lo es.
Así que guay, o sea. ¿Quiénes son las chicas? También son especialistas en GeoGuessr, ¿eh? Todos los casters son jugadores de GeoGuessr. Algunos son streamers, algunos no. Bueno, los casters todos son jugadores de GeoGuessr streamers, pero los jugadores no. Los jugadores son pros simplemente. Sí. Tener poco tiempo para adivinar lo hace más divertido. Sí. Si ellos son pro, tú eres nivel intermedio principiante. Yo soy nivel principiante avanzado a lo mejor, pero sí. Sí. Paul participa la próxima. No. Yo participar no. Participar no. Pero castearlo, oye, me gusta, ¿eh? Está divertido. A ver si esto crece, estaría chulo, ¿eh? Estaría chulo que fuese un eSport así. Participa en emitir ahí en vivo en presencial. Eso sí que sería chulo. O sea, ¿irías a verlo en persona? Me gustaría castearlo en persona. ¿Sabes? Que me den un rinconcito con mi cámara, lo que estoy haciendo en mi habitación, pero físicamente allí. Eso sí que me molaría. Eso sí que me gustaría. Lo está haciendo en Suecia. Si es principiante no me quiero imaginar el resto de los mortales. Yo no soy tan bueno como esta gente. O sea, yo tendría que ver cómo lo han hecho para hacerlo competitivo. Pero puedes jugar, el competitivo de GeoGuessr se puede jugar ahora mismo si quieres, porque están usando un modo estándar, o sea, no. Sí. Es el único videojuego en el que juego Rankeds, engancha mucho. Sí. Está muy chulo, sí. Debería hacer un mundial con un representante de cada país de habla hispana. No hay tanta gente que juegue. Tendría que haberte contratado para transmitir los hispanos. Bueno, me han dado el co-streaming. O sea, no me han contratado ni me pagan, pero me han dado los derechos de streamear la competición aquí. O sea, que está guay. O sea, el año que viene se tendría que hacer el mundial en la ubicación de la última localización que se haga en esta. Estaría divertido, ¿eh? Te dieron la portada a las 7 de la tarde. El co-streaming es muy buena. A mí me hace ilusión, que GeoGuessr me haya considerado para. Me escribieron ellos, me dijeron, ¿quieres streamearlo? Dije, al toque, mi rey. Sí. Está divertido, Yo es que ayer lo estaba viendo porque volví a casa y me lo puse de camino y estaba flipando. Digo, súper entretenido. Tiene skin y streaming, es verdad, me trata bien. Ahí tenemos los siguientes que pasan que están en cuartos de final, que es el francés contra el turco. Ahí tenemos el francés contra el turco. Fijaos que ya no le ponen Turkey, le ponen Turquille. O sea, ya le han puesto el nombre con el cambio que le quiere hacer Turquía al nombre. Si vas algún día a castear, te me imprimes este mote en la playera, obvio que sí. ¿Hay algún español? Lo hubo hasta ayer, pero no pasó de octavos de final. Que es muy bueno el chico que participa, Hay 5 minutos y empezamos la siguiente ronda. Esto puede ser final perfectamente, lo que viene ahora sí. Además han preparado un montón de vídeos, está muy bien producido, O sea, Turquía quiere cambiar su nombre, sí. Turquía y la India cambian del nombre inminentemente. Turquía en inglés le llaman Turkey, perdón. Y suena como pavo. O sea, es la misma palabra que pavo. Entonces Turquía, de cara a imagen internacional, no les gustaba que, o eso dijo el gobierno, que cuando vas a Google y buscas Turkey te salen pavos. Entonces pasan a tener su nombre original a nivel internacional. Entonces se llama Turquille, que no sé cómo se dice, no sé cómo se pronuncia en turco. Pero quieren evitar que salgan pues pavos directamente, que me parece bien. Y luego la India también cambia de nombre. La India cambia de nombre creo que el mes que viene o antes de final de año. La India pasa a llamarse Bharat, que es el nombre original que tenía, o es el nombre que se le da a la India en indio, porque la India como nombre se lo pusieron los ingleses en la colonización, con lo cual tendrá varios nombres oficiales, sí, pero parece ser que el oficial va a ser Bharat. Antes del colonialismo inglés, perdón, va a ser difícil acostumbrarse. Voy a Bharat. Bueno.
Si un día quiere le paso los mapas de GeoGuessr creado con misterios de peli. Los hemos jugado, ¿eh? El cambio es por traducción. Bueno, es por no utilizar el nombre que le dan los ingleses. Claro. Una predicción, hombre, podrías hacer predicción, ¿no? De quién podemos hacerlas por rondas o por la ronda total. O por fase. ¿Quién ganará este duelo? La pregunta es, ¿te refieres a las 3 rondas o a ronda por ronda? Bueno, las dos no sirven, ¿no? Me parece loquísimo esto, sí. Las 3 rondas, vale. La predicción es quién ganará, el francés o el turco. Quién pasará, más que quién ganará, es quién pasará a la semifinal. Es cierto que buscas Turquía en Google y te salen pavos, claro. Por eso se llama Turquía. Dicen que el francés juega muy, muy, muy bien, ¿eh? No sé ni ninguno, pero no me fío de los franceses. Bueno, pues este francés juega muy, muy, muy bien. Veamos quién gana. Orenishi. Muchas gracias. Muchas gracias, Orenishi. Y un saludo enorme. Agradecido, Orenishi. Confíen. A ver quién sacáis. Orina francés. A ver cómo va la predicción nuestra. Está bastante igualada, ¿eh? 425 contra 400. 450 contra 400. Bueno. No sabía que existía el Mundial de GeoGuessr. Pues ya lo sabes. Vas a flipar. O sea, la gente que entra en plan de... Voy a ver qué es esto. Tienen que estar flipando. O sea, porque es que es muy emocionante, ¿eh? Los franceses tryhards. Bueno, vamos a ver. Es esto el Mundial de GeoGuessr. Ahí tenéis el bracket de final. Tenemos ya prácticamente todos los semifinalistas. Han pasado el canadiense Fungus, holandés, bueno, de Países Bajos Consus, rumano Radu, y ahora tiene que salir el siguiente semifinalista entre Blinky de Francia y Gelotris de Turquía. ¿Vale? Posible semifinal europea. Sí. De hecho es Europa todo menos el canadiense. O sea, pensé que sería aburrido. No, si lo están haciendo es súper divertido. O sea, Fungus es el nombre de la familia de los hongos. Pues supongo que sí. Venga, 30 segundos y empieza. Qué linda música, sí. Hostia, que venga, va. Que esto empiece ya, ¿eh? Y esta música lo ha... Bueno, GeoGuessr. ¿Quién es tu favorito? No lo sé porque no los conozco suficiente. Una explicación rápida de cómo va esto. Son 2 personas, uno compitiendo contra el otro, tienen que acercarse lo máximo posible a la localización. Cuantas más rondas avancen, más puntos pierden. Ahí empieza de nuevo. Qué chulo las promos, todos los vídeos que han hecho, ¿eh? Ahí vamos. La siguiente ronda. Ahí tenemos al francés. El rumano Reborn, creo que no. Y ahí está el turco. Vamos al lío. Ahí tenemos los comentaristas, gente muy pro en GeoGuessr. Blinky se ve que va loquísimo. Hostia. Blinky Radu en la final podría ser, ¿eh? O sea, claro. Sitio que Rainbow me lee el arma. Sí, tiene... Ahora el pesaje. Sí, es un poco pesaje de boxeo.
But he hasn't actually got that many Turkey rounds, and that's the funny part. He's still qualified without them. He's done such a good job. So, dicen que no saben quién puede ganar. Si te invita a comentarista, vas. Tendría que ser en inglés. Yo prefiero hacerlo en español para vosotros. He's on that same tier of player who's like very humble about getting here, but still clearly capable of taking wins. Radu jugará contra uno de estos dos, según lo que le has dicho. Veremos. Yo de los que he visto, de momento Radu para mí me da la sensación que es mejor que los otros. Por ser el primer mundial lo están haciendo en Suecia. No lo sé, porque si no me equivoco, GeoGuessr es danesa. Creo, no estoy seguro. Hoy ha salido un artículo, si no lo habéis visto, lo publico en mis redes, sobre GeoGuessr en el país. Que gana el que gana dinero. But now they've been grinding in silence, and they're like, wait, I'm actually pretty good now. It certainly feels like some of the scariest players are the no-moving players, but then you have someone like Blinky, who's known as the Se nota el amor y cariño en este concurso. Yo creo que está muy divertido. O sea, que han conseguido hacer algo que es curioso. Creo que es sueca GeoGuessr. Puede ser, puede ser. Este año Suecia tiene Eurovisión y GeoGuessr. Se pasaron los juegos, sí. Unos comentaristas famosos por GeoGuessr. Rea todos. Bueno, todos no, pero la mayoría. Lo creo un sueco. Pues por eso tienen... ¿Te invitó al presencial? No, me dieron el co-streaming y ya está. Aunque supongo que si se lo hubiese hecho igual me invitaban. Igual no me pagaban el viaje, pero invitarme al sitio seguro. Se ha divertido que hagan un round de Rainbow contra el ganador. Sería guay, Blinky, 100%. I don't think anyone has moved Sandra Mua acquired such a good knowledge base on India as much as Blinky has prepared. I think he was doing Twitch streams every day for the past 4 weeks. Muchas gracias. Quería para cumplir los 14 mesecitos. Besitos poliéxitos en este casteo. Aguante GeoGuessr. Un besazo y un abrazo de Sandra Mua, agradecido por los 14 meses y un saludo. Le van mucho a Blinky, sí. Veamos. Que empiece ya, que me como las uñas, O sea, tengo unas ganas de... Sospecho que las primeras 2 rondas es Europa. A ver, si hay... O sea, la que viene ahora es turco contra francés. Es que masivamente hay mucha presencia europea. Entonces, estaría guay que evitaran Europa, mapas europeos. Sería la hostia. Hay un retrato de los dos jugadores. El mapa random está hecho para el World Cup, pero random. Ya, pero molaría que discriminaran. O sea, porque imagínate que sí, yo también voto que vetaran las regiones de los jugadores. Por ejemplo, Turquía sale mucho. Probablemente el turco reconozca más Turquía que el francés. ¿Sabes? Igual que el francés, habrá sitios que los conozca fácilmente. Aunque si son como yo, que no reconozco España ni que me maten. Abels. Hola, Paul. Ya van 15 meses con el streamer más tranquilo de tú. Muchas gracias, Abel. Y un saludo. Gracias por los 15 meses y un abrazote. Gracias, Abel. Está bonito el estudio y todo, O sea... Final coming out from the left hand side. We have a man hailing from Turkey. He's had a tough competition run, but he's made it here. And then ahí está Maximus presentando. Gentleman come out that strikes fear into the hearts of all GeoGuessrs. Mira el turco. Esa es la copa, sí. Turco contra francés. Ahí está francés. Traduce, bueno, se estaba presentando. El turco contra Francia. Está chulo, Lo han montado bien, Parece un campeonato de LOL, tal cual. Y está guay que lleven la ropa de, o sea, la camiseta con el país, lo de GeoGuessr. O sea, ¿le vas a uno especial? No, en realidad no.
Blinky, what's going through your head right now? I'm trying to keep calm and trying to do Le he preguntado que... Hostia, le ha hecho un cartel enorme. I was going to say, can we quickly flip the camera, but we can see it on screen. Blinky, you've got your own fan club here, mate. Tiene fan club, sí, sí. Está muy chulo. Esto tiene pinta de ser emote de canal, ¿eh? O sea, este chico de ser streamer francés. Blinky, final thoughts. Good luck. Everybody, let's wish both of our competitors the best of luck. This is our Ahí va a empezar, va. Le han preguntado qué tal y dicen, se han deseado suerte los dos y que no quieren estar nerviosos. Esto está a punto de empezar ya. Me encanta los que se lo toman. Es que es una competición. O sea, al final. A mí me parece súper divertida. Ahora hasta australianos en el público. Sí, lo han sido antes, ¿eh? O sea, tiene que ser la familia, puede ser. Yeah, I love Blinky wished him luck. But, you know, I was trying to wonder earlier, some of the players who didn't consider themselves, you know, second day material find themselves on the stage here and they, you know... ¿Cuántas ediciones han habido? Es el primer World Cup. O sea que es un honor poder estar transmitiendo, casteando la primera Copa Mundial de GeoGuessr. They knew they had to put the work in, and they were putting it in right up until the tournament started. Yeah, I mean, I saw them practicing in the hotel at night together still. A ver si empieza. Están comentando todavía. Nada importante de momento. I think at this point it's just reading guides and seeing like, okay, if I'm like playing against Fungus tomorrow, and I know win rate 70%, chat. O sea, tiene un ratio de victorias del 70%. Ojo, based off their matchups. So this is the king of India on your screen. A ver el otro, porque los de la ronda anterior tenían un 55%. This would be a huge upset, to say the least, if someone was able to take down Blinky here. ¿Cuánto es el tuyo? El mío es muy bajo. We've seen crazier happen. We have. So yo no estoy al nivel para competir con esta gente, ¿eh? O sea, eso es en la web, sí, sí, pero en todos los partidos que llevan. En todas las partidas que llevan. ¡Hostia! Lo va a masacrar. Un win rate del 48%. ¡Hostia! Sería sorpresa, ¿eh? F puntos. A ver, podría ser que diese la campanada, ¿eh? Sería un batacazo si gana el turco, sería un hostiazo importante, ¿eh? No está dicho nada, bueno. Se confía en Turquía. Vamos a ver, vamos a ver. Ya digo que viene por todas. Bueno, no, yo no participaría, ¿eh? O sea, yo en una de jajas, sí, pero yo no jugaría contra pros. O sea, yo juego relajado con vosotros. Chat, aún no os deis por perdidos. Aún no os deis los puntos por perdidos porque piensa que si llegan a por 5, un error tonto te puede quitar todos los puntos de golpe, ¿eh? We are to the championship stage and we have our final match of playoffs all set for you. So I'm going to throw it over to the casters. Let's get the game started. Ahí empieza el juego. Thank you so much, Zeltsa. Honestly, after all of the games that we've had so far today, I feel like the expectations for this one are so en un torneo de GeoGuessr Streamers participarías a lo mejor, siempre y cuando no fuese muy pro el tema. Yo juego el GeoGuessr for fun, puro y duro. People like Rainbolt, Jalotres was quite nervous. Se confía en el turco, bueno, tenéis mucha fe. That confidence from him at the end there, which is so nice to see. So it's going to be great to see them compete. I really think it's going to be a fun one. Blinky contra Jalotres. Well, I guess it's time for us to get into our first game as we head into our moving round. La skin que te dio Geo es como la participante, sí. Venga, vamos con la primera ronda. La primera ronda, esto. Yeah, this is Blinky's home Tailandia right here. Moving is o África. He wants. He just zooms the second it starts. So let's vale. Get straight into la primera ronda se pueden mover y pueden hacer zooms. Kenia, África. Moving. Let's see Blinky get to ¿Es Watini? No, no es Watini, no creo que sea, ¿eh?
Lesoto, no. Yo es más, uy, el francés ya está. Juan en contra. No, Camboya. Hostia. Look at the smirk. Here's 10 seconds. It's all in the smirk. There's actually one thing that ¿Ya han tirado I triples? noticed about Jolotris yesterday when he was playing is there's so the facial expressions. No andan lejos el uno del otro. Yeah, they sure do. And look at that. Two similar guesses guessing Vale. just north of the capital. Aquí ha tenido suerte, ¿eh? O sea, ha ganado Blinky, el francés, pero ha tenido suerte. Porque en 39 puntos no es nada. La pantalla del turbos, que ya le había dado clic. A ver, el siguiente. Una palmera, edificio blanco. A ver si giran un poquito. Hostias. Se ha ido directo. Han ido los dos directos a la República Dominicana, ¿eh? Mira, están mirando qué tipo de coche. Cuando miran hacia abajo, están mirando los coches de. Ojo, creo que pues mira, el turco ha puntuado, ¿eh? 5 points down on Blinky's health. Very close still as we Vale. move into Eten round Drinken, 3. esto es Europa. So, straight off the bat, Van bastante empatados, de momento. Full Europa. Hostia, leen muy rápido. Zone 70. Holanda. Porque miren que mímico Holanda, porque según el país lleva unas barras u otras. Vale, los dos han tirado al mismo país, solo que uno más al norte y otro más al sur, ¿no? Hostia, han encontrado la ciudad exacta, ¿eh? Es increíble cómo se acercan mogollón. Vale, si vemos el zoom a las letras tendremos una pista. Yo creo que es África, pero mira, están pegados. Hay una diferencia de 40 puntos. Es una mierda. O sea, no. Estos van muy locos. El turco juega muy bien, ¿eh? Vale. El coche les da mucha pista, ¿eh? Mira, se ha ido directamente a ver el coche. Ya ha descubierto el sitio. Hostia, una carretera. Está encontrado el sitio, exacto. Nigeria. Hostia, qué cerca, por favor. Blinky no ni parpadea, no. Están en 2,5 de daño, ¿eh? Ahora 3 de daño. Y esto es la India, 100%. 100% la India. Al norte de la India, diría yo, incluso. Ya ves cómo se van directos a la India. Nueva Delhi, sí. Al sur de Delhi. Ha marcado ya, ¿eh? Está buscando algún cartel porque en la India los carteles de los negocios ponen el nombre de la ciudad. O sea, si haces zoom en las tiendas. Oh, wow. It Yeah. ends up being very far east. Blinky a little farther east than Jolotris, and with how big of a country India is. Poco a poco le va rascando puntos, pero aún así. Oye, el turco lo está haciendo muy bien, Round 6, 3.5 times damage. Let's get the players ¿Latam? started. Straight off the bat, we should be in Latin America by the looks of it. Haceros Arequipa. I believe we could be in an Argentina. Arequipa, Perú. Possibly. We do have some polls that could make sense. A ver, ¿encontrar el sitio? But it definitely. Poner Arequipa. Oh, Blinky did make a No le guess, but pon- did o sea, miss. literalmente ponía Arequipa. But Peru, that makes sense as well. Oh, up in the north of Peru, they are both up there, very close to each other. But Blinky in the town, Jolotris a region guess. Blinky on top of it. Y al Wow. francés. What an incredible No. guess from the both of them, really. But Blinky just on top, sitting with only 4 damage. Vaya hostiazo, sí. Still. Lo que pasa es que el turco está performeando bien, Must be thrilled at this point. Vale, eso es sudeste asiático. Yo apostaría un Camboya. A ver cuando We get giren. straight into it in what should be an Ecuador round here. The players will No, notice conducen some por la Ecuador derecha. ballers behind us, these short ballers, white ballers with 2 No, red no es sections on there, sudeste asiático. as well Es as de lots of Latam. language and a general landscape. Ecuador dice as 1. well with Ecuador. Small country here, 4 times damage though, so definitely could see some health taken off here. Jolotris
¿Cómo funciona el 4K de damage? Que es que cada ronda que avanzan les multiplican por tanto, en este caso 4, el daño que hacen al otro. Ya, le está matando. El francés lo está tumbando. Super F, super F. Pero es la primera ronda. Al menos están evitando bastante Europa, que para ellos sería fácil. El turco marca muy rápido, sí, coincido. Ahí tienen el coche. Vaya, ya directamente es Senegal. O sea, es Senegal. Senegal está buscando qué zona. Ha encontrado un cartel que no sé si le dará la pista al sitio exacto. Está mirando el coche. El coche de Senegal no es exacto. Lo ha matado. Lo ha matado. Se ha quedado 250 metros. 250 metros. Lo ha tumbado, lo ha tumbado. Es que 250 metros ha encontrado la carretera exacta. A ver, hay países como Senegal que no está el país entero marcado. Hay carreteras concretas. Entonces, te lo puedes llegar a aprender. Una vez sabes el país, delimitar qué tipo de carretera es, no es tan complicado. Como pasa como con Islandia. Islandia hay poquitas carreteras marcadas. ¿En qué influye que el uno marque antes de que el otro? Nada. El tiempo no afecta. El turco no mira mucho, piquea muy rápido, coincido. A ver la siguiente ronda. ¿Quién es el favorito? El francés tiene muchos números. El turco debería relajarse y pensar que tiene más tiempo que el que tiene. O sea, vale, esto parece Finlandia. Vale, esto es no move. No pueden avanzar. Suecia. No pueden avanzar. Lo único que pueden hacer es girar cámara. Cuando tú tiras, el otro pasa a tener menos tiempo. Pero no te afectan los puntos. Es Suecia, es Suecia, es Suecia. So we do have one sign here, but I'm gonna go out on a limb and say finding that town is gonna be near impossible in this short of a time limit. No, pero el tiempo es el mismo, ¿eh? O sea, yeah, that's their home, definitely. Este está buscando, le quedan 7 segundos. I'm not gonna pronounce it. 5 seconds left. Jalochus made his guess quick. Blinky is más o menos están cerca close to uno him, del otro. so not much, but Blinky is a little closer. Yo estoy teniendo un poquito más de suerte, porque estas son triples. Hostia, esta no tengo ni idea. Este yo diría Rusia, ¿eh? Mientras más cerca estén del lugar, más puntos ganan, sí. Rusia o Mongolia, ¿eh? Sí, yo tiraría por el francés, incluso más al este. ¡Hostia, el francés! 33 kilómetros. Yo decía que podía ser Mongolia, ¿eh? Estábamos muy cerquita de la frontera. La diferencia de puntaje es la que se multiplica, sí. Wow. Es increíble. Que le pagan ¿Estados Unidos? Northern Mariana Islands, possibly, which is quite interesting. So Ni idea, we will see. Yeah, it looks like Jalochus is going into Guam. Ellos siguen mucho por el tipo de coche, sí. Pero también por las marcas de la carretera y por los palos en los postes eléctricos. ¿Dónde ha ido? ¿Yo hubiese dicho Estados Unidos? ¡Hostia! No te creo. En Guam ha hecho 500 metros. Yo esta no la acierto ni loco. Yo la de Guam no la acierto ni borracho, chat, pero ni borracho. O sea, ¿es la final? No, son cuartos de final.
of excellence. Nigeria. Round 4 Sí. here, 2.5 times damage. Let's get straight into it. Look at this information. It's Hostia, la de Guam ha sido Dios, Yeah, straight on away. the screen right in front of us. Yeah, right as we get in. we Amajo, instantly do see ciudad information. de We should be in es Nigeria, eso es here 100%. based off of what we're looking at. A ver si la Both encuentran. players know it. Do they know any of these things on the signs? Are they giving them any clues? Blinky's super La está confident, buscando, super fast. So he seems to have seen something he knew. Jalotra's gonna just make a region Están guess. lejos el uno del He's otro. farther west. 2,5 de daño. Cuidado que... I think he might have the town. Delotrius looks like he's looking for something specific. He is. He was trying to find what Blinky Bueno. already found. Blinky in the town again with 2.5 times damage. Even Bueno. Nigeria taking 11 kilómetros. so much health 11 off of kilometers, Jalotra's. man. Wow, Blinky still at full health as we are in round Sí, sí, 5. Blinky no ha perdido ni un 3 times punto, damage now. Let's Ah. get into it. Straight off the bat, we should be in Malaysia by the looks of it. We have these Sudeste asiático, en los comentaristas dicen Malasia. Yo coincido, si no es Malasia es Indonesia. Blinky is zooming in there quick. I Pero- wonder if he'll line up any roads. He Hostia, instantly lo tiene sees claro, the sign Blinky. and definitely is using it to his Blinky, advantage. Blinky Jalotra va took a full look at it, flying. maybe isn't Le chupa un recognizing huevo something todo. that Blinky already had. Sí, es que sigue mirando por vicio. Blinky the polyglot knows every language. No, este ha encontrado el sitio That's actually how he exacto. does it. Mira, está haciendo zoom ya a la carrera exacta. Languages that do help him quite a bit, but they are guessing in similar areas here of Malaysia. Blinky juega de memorización. Sí, pero de cosas concretas, no se sabe las carreteras. Lo va a tumbar con 3 de damage. 10 segundos. Blinky seems to be 10 very segundos. confused. Yeah, but he seems to be very confused because he keeps zooming. Se está in on buscando the la same sign, carretera going exacta, back está into the map, buscando. and it's like he's Igualmente el otro double-checked. está un He poco más actually lejos que él. Can't quite match up whatever it is he's looking for. Yeah, they both didn't end up finding it, but Ninguno de los dos lo ha encontrado del todo, pero bueno, al menos el turco se ha acercado más. El turco se ha acercado bastante más. La ha quitado un poquito. 3,5 daño. A ver, yo apostaría por Croacia, Austria. So, here we are on our next round Freezing, in what seems to be Europe. Oh, we do have some signs there that they're seeing. I wonder if they recognize any of that. We will see. Blinky Va a tirar going quick. Austria, North Austria makes a lot of sense. Is that a town they can find? We will see. Les va a costar, es They una are both ciudad in a muy similar pequeña para area. contarla. Makes a bit of sense. A lot of Austria is quite mountainous. This is more rolling hills, so that does narrow it down within the country. They both seem to be in a similar area, but will they find this specific town? It could be pretty small. We will see. Es complicado, 30 porque seconds. ciudad tan pequeña o la conoces o On the map here is Blinky. no hay pistas así como muy obvias. Perhaps of the topography, the landscape around him that he can use. Las montañas sí pueden usarlas. Usually in a situation like Es this, no you move, es no kinda know move. you're probably not going to find it, but you do take the time to your advantage and look if you can. If you happen to find it, it would pay off. La está buscando, la If está not, buscando a you lo just loco, make a region guess and hope for the best. A ver, no andan lejos el uno del otro. Spot while just scanning around. Only a couple seconds left. Oh, but it does Buah, end no, up being ha tumbado, south. ha tumbado. Jalotra's committing Blinky north. tumba al otro. Blinky getting closer. Two of the areas Los that monitorean que can no be googleen. flatter. Sí, sí, están. Makes sense. La competición es presencial y But tienen una Blinky, persona justo his detrás de region ellos guess did vigilándolos. pay off better than Jalotra's is with round 7 now with 4 times damage. This is such a massive round. 4 veces de daño. for Ahora es cuando Jalotra's. gana, If he cuando wants gana to Blinky stay ella. alive in this, this 100%. is really the time to do it. We do seem to Yo be creo que in esto New puede ser Zealand here straight estado. off the bat. Dicen We have Nueva some New Zelanda, Zealand poles, pero conducen por la derecha, left ¿no? side drive by the Left looks of side. it. Ah, no, pues entonces sí que es Nueva So Zelanda. we will see. It's pretty Va flat directo, here as well. va hacia We do have some Christchurch, mountains in the distance, which un poquito could más al indicate norte. more of a southern island type of vibe and landscape. No, se ha ido al sur de North Island is Christchurch. generally more rolling hills, Y otro no sé dónde while the está. South Island is flat on the Necesita east ganar and todas las demás el massive, turco, sí. massive mountains on the west, and that seems to be a little bit more of the look we have here. So we do see Claro. Jalotra's in the South Island of New Zealand. Están mirando las marcas del Upwards suelo, que down también as ayuda. well, but both Y el looking for coche. whatever they can find that possibly matches up to the town they're in. Están los dos un poco perdidos, ¿eh? Yeah. Creo que van Some bastante residential distantes area, uno I del don't think otro. there's any signs that they can see, so Yeah, there's really not. Hostia, los dos van a sitios muy específicos, Too much to go off of. They muy can possibly diferentes, see ¿eh? if, this town is on some sort of grid, which could help. Les They can quedan line 7 up the segundos. grid with the compass, if they can La find montaña that. del fondo es lo que Not está too buscando el likely with only turco. 3 seconds left. Both are just shooting in the No lo dark. sabe.
Blinky ends up being so Lo ha tumbado. close there. Lo ha tumbado, lo ha tumbado, lo ha tumbado. Aún le quedan 800 puntos, pero está muy jodido. Campo da bola. Vale, eso está en portugués. You guys are fans of Gelotris out there. You need to be giving him some cheers for encouragement now because this could be it. El turco se puso muy en las montañas, sí. No move, round 8, 4.5 times damage. Blinky with a serious lead over Gelotris. Aquí el francés puede tumbarlo ya del todo, ¿eh? Domelillo. Domelillo, un abrazote. Muchas gracias por estos meses. Campo da bola. Ah, no, es Portugal, es Portugal. Matrículas amarillas. Lisboa. No, es Lisboa, es Lisboa. Creo, ¿eh? Hay menos eclipses. Hay eclipse en la TAM. En España no se ve hoy. No, no pasa nada. Yo iría afuera de Lisboa. Puerto de montaña, ¿no? It does not. Blinky so close, and with that multiplier, that is our game. Blinky moves on. Lo ha tumbado. El francés ha jugado súper bien. El francés tiene pinta que va a ganar. Te doy los 5.000 puntos el francés, sí. Pensé que era mejor de 3. Claro, pero es que ha hecho 2 buenos. O sea, ha hecho 2 juegos buenos, no hace falta hacer el tercero. Lo que se viene en semis. La semifinal es potente, ¿eh? Tenemos Fungus contra Consus, Canadá contra Países Bajos y Radu contra Blinky, Rumanía contra Francia. Yo creo que este está un poco... Este va a ser más chill. Este va a ser super tryhard, ¿eh? Pues yo al canadiense lo he visto un poco más chill que los otros, ¿eh? ¿Se juega la final? Sí, sí, hoy jugamos juegan la final en 1 hora y media. ¿Quién se considera el mejor de este juego? Rainbolt, que es uno de los presentadores. Blinky la final, yo creo que sí. Aunque el rumano se tiene que enfrentar al francés ahora en semis, ¿eh? Había un español, sí, pero no pasó de ronda ayer. ¿Por qué el mejor no participa? Bueno, porque como es una imagen internacional, yo creo que han querido darle la imagen de presentador. Porque es el más conocido y está bien que esté de presentador. Final anticipada entre francés y rumano. Esa semifinal va a ser de locos. Yo creo que la que viene ahora está bien, pero la siguiente es espectacular. ¿El español de TikTok juega? No. Hoy me he enterado, no lo había leído, que el chico este de TikTok tuvo una polémica con Rainbolt. Rainbolt demostró que estaba haciendo trampas. El DAP. Pues yo creo que nunca, porque no se me dan bien. El DAP, un saludo, yo juego chill. Muchas gracias, el DAP. Eran ciertas acusaciones. Sí, hoy ha salido en los periódicos que el chico español que juega en TikTok hizo trampas. O sea, hacía trampas para los TikToks. Ahora ya creo que no las debe hacer, pero en su momento las hizo y Rainbolt lo acusó públicamente y el chico pidió disculpas. Juega mapas que sabía para grabarlo en TikTok. Sí, por lo visto sí que era así. Ahora hace otras cosas, hace investigación de ¿dónde han grabado este videoclip? Y cosas así. Activo los cheats. ¿Cómo puedes hacer trampas en este juego? Hay diferentes maneras de hacer trampas, ¿eh? O sea, GeoGuessr
es un juego que si no lo haces presencial es tan simple como jugar 2 veces el mismo mapa. Y si no, hay una manera, me salió un TikTok que explicaba cómo hacer trampas con una extensión de Google o una cosa así. Si pides disculpas públicas por algo, nadie pide disculpas por algo que no existe. No, el chico reconoció que hacía trampas. Entiendo que ahora no las hace. Es que hoy ha salido un artículo, no sé si lo habéis visto. That's like great El street fighter. país. Either it's a whole chip game or somebody's getting perfected. But it has been wild to watch here. We're taking a look at the Ha salido este artículo. El País es el periódico más importante de España, ¿vale? O uno de los periódicos más importantes de España, que habla de GeoGuessr. Adivina dónde está en Google en 0,1 segundos. El videojuego geográfico más famoso celebra su primer mundial. Irónicamente me han sacado a mí. Han sacado a Rainbow y a GeoGuessr, que también es uno de los conductores del espacio. Y salgo en el periódico, me entrevistaron. Esto huele muy fuerte al superficie en Nauru, dice el streamer Paul Turrens, entre una foto de Google Maps en unos containers, un muelle, abre un mapa. Y me hace gracia porque han puesto mi TikTok de acertando Nauru del otro día. O sea, entonces explican el mundial de GeoGuessr, el jugador español que se presentó, que no ha pasado a la final, pero que estuvo hasta ayer. Luego, bueno, ahí ponen a Rubius jugando también. Hablamos un poquito de los streamers españoles que han jugado a esto. Y el TikToker que adivina sitios, donde explican eso, que es un músico trabajo y le decidir combinar los vídeos con su trabajo y practicar para ser mejor. Le llevó a falsear los vídeos y fue objeto de denuncia por trampas de la comunidad. Rainbow publicó un vídeo en abril en YouTube denunciando a Bacerot, que es el chico que acierta en TikTok. Es como si Leo Messi hiciera un vídeo para denunciar que un jugador de la Kings League hace trampa. O sea, entonces, es que literalmente Rainbow le hizo un vídeo a este chico. O sea, muy heavy, Y luego el chico confesó que sí que era verdad y que bueno. Y claro, lo que sí que dice el chico es el TikToker cree que los torneos dependen demasiado de maestrías contrincantes. Yo creo que en las fases previas igual sí, pero en el torneo presencial no pueden hacer trampas porque los ordenadores te están controlando. Se viene semifinal en 5 minutos. Ahí. O sea, entonces, ¿a quién se puede estar refiriendo? No sé. O sea, ¿tú solo casteas hoy? Sí. Espera, ¿cómo va la música? Yo solo casteo el de hoy. No hice las rondas anteriores por falta de tiempo, porque ayer... Espera, voy a poner mi música, porque me ha miedo el copy. Ahora cuando vuelva a empezar, ponemos su música. ¿Por qué llevan auriculares cuando juegan? Oye, yo me he preguntado lo mismo, chat. ¿Por qué llevan auriculares cuando juegan? Supongo que para escuchar música o para estar concentrados o... Porque... Para el ruido, para no escuchar a los casters. Cancelación de ruido. Puede ser, Ya casi eclipse parcial. En la TAM estáis de eclipse. ¿Sabes qué es muy bonito de los eclipses? Mirar las sombras de los árboles en el suelo. No es broma, Si estáis delante del eclipse y tenéis un árbol cerca, mirad la sombra del árbol, porque la sombra de las hojas tendrán la forma del eclipse. Es algo muy loco que pasa, es muy muy bonito. Y si me quedo ciego, no mires el eclipse, te digo que mires a la sombra. Mira el suelo. En Chile no hay nada, bueno, puede ser, o sea, no sé dónde se veía. Se ven lunitas, exacto. Cuando hay un eclipse y tú miras la sombra del árbol, en lugar de ver hojas, ves pequeñas lunas. Es muy loco, es muy bonito. O sea, todo el eclipse es dejar, exacto. No sé si encontré algo. Sí, a ver, Shadow Tree Eclipse. Mirad, sí me lo he encontrado. ¿Veis? En lugar de verse las hojas, se ve la forma del eclipse en la sombra. O sea, pero no miréis al puto eclipse, mirad al suelo.
Sí, sí, esto se da siempre que hay eclipses. ¿Ves? Que se ven como pequeñas lunas. Buen tip. Y así no miráis directamente al de esto, al sol. O sea, los rayos ultravioletas sean potentes. No, nunca miréis un eclipse directamente con los ojos desnudos, sin nada, ¿eh? Veo el eclipse como. La recomendación es no mirar directamente al eclipse. Para mirar un eclipse deberíais mirarlo con unos filtros especiales. O sea, no es una cita con la oftalmóloga, no. Bueno. ¿Cómo escogen quién participa en el torneo? Lo explicaron en su web. No recuerdo cómo lo escogían, pero había gente que participaba. Con un espejo en el piso. Sí, y miras el reflejo o algo así. Muy tarde no veo tu pelo. Anda que no. O sea, Consul representa Países Bajos, sí. No usen RX de soldadura ni lentes de sol. O sea, yo no sé. Para mirar eclipses deberíais tener una herramienta, un filtro especial que lleva recorte de infrarrojos. ¿Por qué acariciaba una planta al cámara? No sé, el cámara está buscando... ¡Hostia! Un falafel. ¡Uf! Shawarma de estos. ¡Qué rico! ¿Qué hora es ahí? Ah, que son las 6 de la tarde. ¿Qué hacen merendando un shawarma? Debe estar frío. Si lleva 2 horas ahí dentro la gente. Este es el jugador turco. Antojo. Están todos tomando vino. ¿Os habéis dado cuenta que están todos tomando vino? Está la gente contenta, ¿eh? A ver, no es tan largo. Son 4 horas de competición. Van a salir borrachos. Van a salir torcidos, sí. Estos son los técnicos. Se ha quedado sin cobertura en cámara. O sea... ¿Por qué venden vino en un torneo de GeoGuessr? Hay uno gritando por dentro shawarma, cocaviar. Jajaja. Shawarma, cerveza, beer, sí. Sí, sí. Es un poco barbe este chico, ¿eh? Sí, tiene que ser divertido estar ahí presencial. Pues MR, sí, sí. Están quemando todos. Quemados todos. Pero no llevan tanto rato, porque se llaman GEOGUESSR, acabarán todos torcidos. Venga, vamos a las semifinales. Las semifinales, 5 rondas, al mejor de 5 rondas. Canadá contra Países Bajos, Rumanía contra Francia. Va por velocidad de distancia. A ver qué 5 rondas son, porque claro, o sea... No pega la música chill con las rondas del copazo que llevan. Ya. Veremos a ver quién pasa. Parece que hay un eclipse. Sí, en la TAM hay un eclipse. Haz una idea para los de GeoGuessr. Una barra de bebidas tener cada algo de su país. Ahí vamos. Hay 2 moves seguro. Yo creo que habrán duplicado rondas. 2 move, 2 no move, 2 quietos y la quinta... No. 2 move, 2 quietos y una... Ahí está el canadiense. Consus. ¿Es holandés? Yo a esto los he visto jugar hace un rato, ¿eh? One of the most feared players in this tournament. Almost as scary as Blinky, or some might say more so, Geo. Yo creo, al margen de que jueguen mejor o peor, creo que el europeo tiene más facilidad. Porque el holandés al final vive en un sitio que sale mucho. O sea, el canadiense puede reconocer Canadá, parte de Estados Unidos, pero Europa sale muchísimo. Y el holandés, Bélgica, Luxemburgo, Francia,
parte de Alemania, lo tiene que conocer. Y en estos casos creo que la gente que vive en Centro Europa lo tiene un poquito más fácil que la gente que vive fuera de Europa. Si sale a Estados Unidos, Canadá lo tiene fácil. Bueno, está por ver. O sea, le ponen Perú, ¿qué hace? Bueno, al canadiense también le ponen Perú, ¿qué hace? Pero es que Europa sale mucho en GeoGuessr. Hey, my name is Rachel, aka Seltzer, and I represent the good old USA. My name is Launders, and I'm representing Canada, India, and Malaysia. My name is Gio, and I'm representing the United Kingdom. Ahí dicen que a qué países representan cada uno. Gio Peter, and I represent Latvia. My name is Bloom, and I represent the United States of America. My name is Trevor Rainbolt, and I'm representing the US, I guess. I think the obvious answer as to who I want to beat should be Trevor. Están hablando de quién son ellos y a quién representan. I think I need to beat Trevor. I mean, the obvious answers have to be Bloom, because I feel like he's a GeoGuessr caster with me. But I kind of want to beat Launders just for, like, bragging rights. ¿Y guess por qué? Where is that? That's the Leaning Tower of Pisa, come on. Les está haciendo un quiz de preguntas. No, la Torre de Pisa, eso es fácil. Well, that's the Leaning Tower of Pisa in Italy. Esa era fácil, This picture represents Italy. Leaning Tower of Pizza. Islandia, es la iglesia que quería hacer yo en Tortilla Land. Chicago. ¿Cómo que Chicago? Or something. Islandia, por Dios. Oh, that's the church. Reykjavik. I guess that this picture represents Sweden. No, Sweden no. Looks like the thing in Reykjavik. Iceland. Y esto es Francia. Wow, is that Italy as well? Is that El the island monte... kind of like off Venice? Is that a sidewalk through the water? That is a fictional place. Sí, un sitio de ficción. Mont Saint-Michel. Denmark. That is the castle on the coast of France. Sí, esto lo he hecho bien. Mont Saint-Michel, al norte de Francia. Where was it? I've seen this somewhere. Was it France? I think that's like France, like North France or something. North France. ¿Esto es Stonehenge? Oh, that's Stonehenge. That's in the UK. No, Scotland. The Scottish version of Stonehenge. That's what I was trying to get at there. I was just trying to, mince words. Sabes más que ellos, no, pero las cosas populares igual es cultura. But there's Scottish grass. I mean, I'm gonna say it. I'm gonna say the UK just because it's the closest thing I can think of that. The UK is one country. My passport is from the United Kingdom. Sí, that is the country my passport is from. Let's say Wales. This picture represents England. Is it Scotland? We'll see. I'm gonna go with England. Los que han usado Windows XP lo saben, sí. Or Great Britain. Where is Isle of Man? Sí, es Stonehenge, ¿no? That is the flag. La bandera es un sitio de África. ¿Uganda? This looks like a really old, like an old flag, an ancient flag of sorts. ¿Uganda puede ser? Oh man. I was gonna say something like Micronesia. Micronesia, no. That's Eswatini. Eswatini. I can't think of anything. Mira, el Charlo había acertado antes que ellos, Eswatini, I think? Yo no lo sabía, Esto es una salchicha polaca. For sure German sausage. That is a case sausage. Ham. Germany? Yo diría Polonia. Maybe Germany? This picture represents Germany? Okay, Viena. I'll go Austria. Pues no lo ha sacado nadie, This is an American candy. Riz, pero Riz son chocolates Estados Unidos. Where it's from. Oh, well, this is the US. I think Es como jugar al... This picture represents the United States. Al quiz, el play quiz. Shout out to the US. USA. Este meme del señor... Hide the Pain Herald ¿Era is sueco? Finnish. He is, I'm going to say Danish. I don't know. I never considered him being a real person who has a nationality. I'm going to say Canada. Was he like Hungarian or something? Húngaro era. England. Ni idea, Spain. Wait, ¿Cómo que wait, España? actually, say German? I'm gonna go with my first instinct and say he actually might be American. Español, no parecía. German. ¿Dónde es eso? Hostia, yo diría Sudeste Pacífico. Es Joaquín Pa. Es hockey.
Es hockey, chat. Este ya no. Es hockey más Maximus. Cancún, lo ponía. Ponía literalmente Cancún. For the Bahamas? Well, he wouldn't have gone to Cuba. Could be Mexico. Could be Cancun. He's in Cancun. Lock it in. Ponía Cancún en el paracaídas. Maybe something like Bahamas. I don't know. I think I want to guess that is Miami, Florida. It low-key looked kind of American. There's like a Nissan there. What was Paula doing? I mean, but second best, yeah, Miami. That's my best guess. ¿Sabes el problema que tienen? Que no pueden reconocer el coche. O sea, no la han pasado a la mayoría porque eran fotos que no incluían el coche de Google. Porque la mayoría usan pistas del propio coche de Google. Claro, cuando les sacas de tener las pistas meta de Google, se les complica bastante. Following my grand tradition of being wrong. It was actually, as you called me, Lenley, not Fungus, who popped in there. Claro, yo por fotos random sí que puedo sacarlo un poquito más que ellos, pero tenemos otra manera de pensar dentro del... ¿No sabéis el coche Google? Muchos aprenden las líneas de la carretera, las sombras del coche Google, la antena del coche Google, cosas así. In there. But these guys are looking sharp. We're taking a look at the playoff bracket now. Fungus, Consus, Radu, and vamos con la primera semifinal. Fungus contra Consus. En la generación de la cámara, sí. En una Andorra no es rumano. La bandera se parece, pero no. Ahí tienes el premio. Lo dan los de Misión Imposible. $15,000 y un viaje. Yo es que los viajes tampoco me haría mucha ilusión, pero haría un viaje de acción, de ir en helicóptero, ir en una lancha por Venecia, cosas así. Porque las sombras de la antena le dan información, porque cada país las sombras son tanto por más que la sombra de la forma que tiene el coche de Google. Esos premios los has hecho como trabajo de cámara, sí. Yo esos premios ya los he cumplido en mi vida como camarógrafo. Vamos, los 15.000 euros los aceptaba de muy ingrato, ¿eh? Ahí vuelve Maximus. Va un poco lento. Bueno, están cuadrando tiempo porque se suponía que algunos de las anteriores rondas podían llegar a tener 3 rondas. ¿Quién organiza esto? GeoGuessr mismo. O sea, es que a mí me habían dicho que los semifinales empezaban a las 6 y algo. Es el primer mundial que hacen, sí. ¿Dónde se celebra? En Suecia. En Suecia estamos. Bueno, yo no. Estoy en mi casa. Ya me gustaría, mira, en Suecia sí que me gustaría ir, ¿eh? Ahí tenemos a Consus. Y el otro se ha ido para otro lado. Muy bien. Se ha perdido. Canadá contra Países Bajos, si no me equivoco. Exacto. ¿Te gustaría haber participado o no? Holanda contra Canadá. Este ha traído a sus amigos. El canadiense le pide un poco más lejos. ¿Son de ahí los creadores? Por lo visto sí, yo pensaba que eran daneses, pero no. Países Bajos, perdón. No digo más Holanda. Consus, anything from yourself? Any specific plan? If I can take one of those moving games off in, I think I have a good chance. ¿Te gustaría tomar zumo de uva con el público? No. ¿Qué pasa con Países Bajos y Holanda? Que el nombre del país es Países Bajos, si no me equivoco, y Holanda es una región de los Países Bajos.
Hay que buscar más motivación al público, ¿eh? Entre el público está uno de los mejores de España, el Bay. Pues no lo conozco, la verdad. Mejor el ambiente. Bueno, esto es semifinal. Aquí ya tenemos que ver nivel bueno, ¿eh? Aquí ya tenemos que ver nivelón. Chat. Dicen que la gente que ha llegado aquí pensaba que sería otra gente. Se viene más locura, sí. Ramiku. Really like cocky. They're all so humble, and as you said, like I don't think a lot of them, even though there was pressure. Ramiku, muchas gracias por esos 4 meses y un saludo. Muchas gracias, Ramiku. Canadá. Win rate 55%. Anything like this is the first big GeoGuessr hosted LAN. This is the moment. Y el mejor modo, no move, no pan, no zoom. O sea, este tío es muy bueno en no mover nada. O sea, y un rate 55. Está bastante empatado con el anterior. Lo que pasa es que el francés está totalmente desatado. ¿Quién crees que ganará? Yo creo que el francés tiene muchos números, ¿eh? Y a ver, este es 55. Los win rates son solo de la World Cup, ya, pero también son representativos. En serio, el mundial de GeoGuessr, si lo estamos casteando. Lo estamos viendo, claro que sí. A ver si nos dan las estadísticas del holandés. Creo que son parecidas. O Fungus versus Consus. La verdad que suena así parecido. Este chico en la anterior ronda estaba súper concentrado. ¿Es el primer mundial? Sí. El oficial, sí. Han habido más competiciones, incluso ha habido un Twitch Rivals por ahí, o más de un Twitch Rivals. Pero mundial es el primero. Españoles latinos, ¿cuánto participaban? 1. Y perdió ayer. No pasó de ronda. No pusieron sus datos. Bueno. ¿Cómo puntúan con distancia de tiempo? Solo distancia, solo distancia. ¿Cómo no estoy yo representando a España? No, yo no quiero hacer competición. Tampoco creo que se entrase, o sea. ¿Creo que bien te presentas? No. Yo es que no soy muy de la competitividad, a mí, participar yo no me gusta. Comentarlo, verlo con vosotros, sí. Pero me gusta jugarlo de chill. Ahí vamos. Ahí tenemos a los dos pros, a Launders y Rainbow. Podría ser entrenador de equipo. Eso sí que podemos serlos. Aquí son muy tryhards y tú eres más chill. Yo soy muy chill. ¿Te estresa? No, es que me da igual ganar. Es que literalmente me da totalmente igual ganar. Aunque haya dinero de por medio y todo. O sea. Consus versus Fungus. Y ahí tenemos la primera ronda. La primera ronda parece Europa, matrícula blanca. Cuidado que podría ser igual sudeste asiático. No, es Rusia. Japón dice. Ah, podría ser. Sí, Japón es Japón. Sí, además los árboles y todo. Y ahí empiezan. Ahí empiezan. Japón. Lo ha dicho Rainbow, no lo he dicho yo. Pero las líneas eléctricas sí que son muy japonesas. Han encontrado carteles con japonés. El suelo está marcado. Claramente es Japón. O sea, va a seguir en directo después del campeonato. Si el campeonato acaba a las 10:30, empalmamos. Si no, haré una pausa para cenar y seguimos. ¿Te postulaste para representar a España? No. ¿Japón?
¿Ellos escuchan algo? Pues no tengo ni idea. Igual están escuchando ahí que tama. Bueno, bastante cerca. Le ha quitado menos de 200 puntos, 23 kilómetros contra 83 kilómetros. Bueno, Japón no es tan grande, o sea que... Y casi siempre suele ser Tokio. Vale. Es Europa, obviamente. Ahí vamos. A ver, encuentran señales, las matrículas. Vale, yo creo que si hubiese ido hacia el otro lado el holandés, el neerlandés. El mapa, no, ni idea, Česká República. República Checa pone ahí. Says CZ there, but you know, a fun thing about when you see CZ is that it doesn't always mean you're going to be in CZ or Czechia because you could, drive. But yeah. So Fungus actually took en la frontera. the road and found a very good sign, I feel like. And a ver. There's no lining up just yet. They're going different borders here. Maybe there was like a. Están yendo. Ah, claro, porque ponía CZ porque era la aduana. Vale, uno está yendo a la francesa y el otro está yendo hacia el norte, ¿no? Hacia el sur. Hasn't moved around that much. So did he not even see this clue? Eso es la frontera, O sea, está en una de las fronteras, no saben. Pero que avancen. Les quedan 3 segundos. Era la del norte. Era la del norte, no la del oeste. Bueno. Están muy cerquita los dos, ¿Esto dónde es? Esto es, yo creo que es norte de Europa, pero no estoy seguro. Belknap. Belknap, no, igual es Estados Unidos, O Canadá o Estados Unidos, Like the Midwest, is that what you're saying, or Midwest dicen es Estados Unidos. Oh, okay. Dijo US el caster. It's basically Canada, anyways. It's so far up. True. O sea, si no es el norte de Estados Unidos, es Canadá, están diciendo. Coincide bastante, Fungus needs to be able to nail it, and as you mentioned, northeast up by Washington at the moment is Fungus. Starting to go down Fungus a little bit. Les quedan 20 segundos. Springfield, Washington, Boston, esa zona de arriba. El canadiense debería conocer. Ah, pero están los dos en la misma zona, Uno está en Worcester y el otro está muy cerquita los dos. El canadiense ha ganado por poquito. Lo que pasa es que ha quitado 12 puntos porque están los dos muy cerquita. No, no era de PC. Se ha quedado cerca, pero... El canadiense debería ser de Canadá, como el español debería ser de España, ¿no? A ver. Brasil. Yo creo que es Brasil, 2,5 de daño. O sea, empieza a subir el daño. Brasil es muy grande y es complicado saber dónde están, Pero parece como el interior. Es que avanzan súper rápido. Yo tengo que aprender a avanzar tan rápido. Well, they're not taking a risk, but they're driving down the road, and there's seemingly nothing in sight. Yes. So one of the main things about moving games is like you have to hope you go in the right direction. And if you play moving, Terra games, Rica. you understand what the right direction. ¿Y podría ser cerca de Misiones? But we have information from Fungus on his screen. Do they go here. different ways? I can't tell what raid. We got a road line up. Uno tira hacia el centro. He's been here, folks. Le quedan 17 segundos al otro. ¿Y a dónde tira el otro? Tiran similar. Está un poco más hacia el norte. Yo hubiese dicho el sur, Yo hubiese dicho como cerca de Misiones. 5 seconds. This could be big points for someone. I don't know if they're pretty close, but still massive points in Brazil if possible. Ah, pues muy bien. Mira, yo me hubiese equivocado. Andrea. Muchas gracias, Andrea. Un besazo y un abrazote. Besitos. Muchas gracias, Andrea. Y un saludo enorme. Hostia, esto es Europa. Yo creo que esto es Hungría. This is farm country, though. What are those? It's a Polish bollard there, right there. Polonia. Hills too. Let's just get into it. We had that interview with Fungus, and in one of the games he won, he said there was a concerning amount of Poland. There's a concern about a lot of things in this map too. So esa señal es polaca. Lo del pueblo es polaco. They'll recognize to the west, I think, or to the east, there's hills.
Están muy cerquita los dos, ¿eh? 5.800, 5.800. Es Polonia. Están buscando el nombre del pueblo, porque si hay ese cartel, cerca tiene que haber el nombre del pueblo. Él se va directo a Polonia, un poquito al sudeste. Y a ver el otro dónde va. Hostia, encontrado el nombre del pueblo. Hostia, he encontrado el sitio, el tío. ¡Oh! Aún así, Fungus lo ha encontrado más cerca, ¿eh? Hostia, lo hubiese encontrado 10 segundos antes o 5 segundos antes, lo petaba. Bueno, van bien, van bien. Aún es recuperable, ¿eh? Por parte de Consus. Vale, full tropical. Hostia, está. Yo el coche no lo he reconocido este. So both players should be getting but is this. This like Iberian region? No, this will be the this should be the Virgin Islands. Oh, and there's a red Dice car on this Rainbow island, Islas Vírgenes. Ni idea. We'll see here. So ¿Islas Vírgenes ha tirado? Esa es Guam. No, Guam no es, ¿eh? Otro dijo Iberia. Sí, uno dijo España y otro Islas Vírgenes. Yep, and you know all the points matter here as he's only like barely 100 down here. Están buscando el punto exacto. Late rounds. Let's see what they do. They're both currently scanning. Están buscando la calle exacta de esta gente. Really moving wouldn't even help you here. You have all the information. information. Like it's not like you're going to try and find a. And it's just not. Juan fue española, sí. Someone's right here, and that could be points. And you know, it's maybe deceivingly. A ver qué han encontrado. Where is he scanning in the ocean? 3, 2, 1. He's right. Oh my God, he's right on it. But it's not very many points. That's a bigger find now. 300 points at this point. You know, 800 metros en las Islas Vírgenes. Yes. So that's still big in the grand scheme of things. In this is, you know, we're looking at Fungus versus Está loco. Está completamente loco. Cuidado con el canadiense, ¿eh? A ver, el holandés no va lejos, ¿eh? Pero es que el canadiense va loco con esto, ¿eh? Va volando, porque no le dio tiempo. Si le deja 2 minutos más, lo encuentra. Hasta ahora ningún 0 metros. No, pero una de las primeras rondas que aún no estaban en directo han hecho 9 metros. Ahí tiene un cartel. Attention. Hostia. No, van en la misma dirección. Están diciendo si van en la misma dirección o no. And they both have been generously allowing the other to take as much time as they need. So it actually makes sense. Why not take a drive? Hay un cartel a la izquierda. Si se gira lo ve. Se lo ha pasado, se lo ha pasado. ¡Jo! España. Se ha marcado un ape. Was that enough? That little red post? Se ha marcado. Sí, es España, ¿eh? I didn't see a red post, but the red posts do have highways on them. Sign, sorry. Yeah. So Constance does see it as well, and he will start scanning for it. ¿Tirará mejor que yo? And Constance and Fungus are both probably Fungus got in there a little sooner. We're down to 2 seconds. Constance, he opened the map Ojo. late. Ooh, Constance slightly closer. Oh, he's closer. Oh my 60 kilómetros. O sea, este tío puntuaría mejor que yo. This is tight. Yeah, este tío puntuaría mejor que yo en España. Qué asco de vida, por favor. Por si no había nada. Había el cartel kilométrico que blanco con una franja roja es España. O sea, esto es increíble. No. O sea, 4,5 de daño. No es tan lejos aún, ¿eh? Esto puede ser Tailandia o bueno, sudeste asiático. How many islands are there in the Philippines? Dicen Filipinas ellos. At least two. More than 2 islands. Sí. De hecho pone el sitio. Manglang, no sé qué. Manglang es el sitio. They both have the same information right there, actually. Is that a city name? More than likely, if that's what they're zooming on. So. Yeah, right underneath the exact same spot. Are we going to get a double 5K here? Es al final, no, es semifinal. Oh my God. Hostia, estaba buscando la carretera exacta. 4 kilómetros. Están locos. Están enfermos. Este señor ve una foto de tu carnet y te doxea. Te dicen qué comisaría te hicieron el carnet. O sea... Nueva Zelanda. Esto es bastante claro. Oh, because it's north or south in
in New Zealand, right? Yeah, it's like North Island or South Island, but is that unfigured out? Is that no, why it's there's? figured out. Yo lo que no sé es que zona Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda sí. These players either, especially on moving, you're gonna find information. No andan lejos, no andan lejos, los dos. But at the same time, it's figured out, but it's not always consistent. So we could see a separate island guess here and see big points. It's a gloomy day here in New Zealand. But he encontrado el sitio Greymouth. Does he recognize those? Is the question. Oh, there's more. There's more there. And he just makes me think he does. He's going all the way in. South Más o menos Island is what's being locked in for Consis. And again, I think we have. They just think differently. They're not going in the same direction. They're going to get different information, but will they get enough information? And we've got road signs. The road up. He feels confident in his region. Will he find the 5K? Para ir en un daño por 5 están muy pegados. Sí, están los dos muy cerca el uno del otro. Le quedan 10 segundos. Creo que el canadiense no sabe dónde está, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Hostia. Que la lían. Que la lían. 700 metros. Le acaba de pegar una papelada. Se la ha tumbado. Se ha tumbado. Se ha tumbado el canadiense de una. Se ha tumbado el canadiense por el por 5. Se ha equivocado el otro donde estaban. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! De una se ha tumbado el canadiense. Le iba ganando. Le iba ganando el canadiense. De poco, pero iba ganando. Es increíble. Vaya hostiazo le ha pegado. Es que equivocarse en un por 5, equivocarse de unos metros es muchísimo, es muchísimo, ¿eh? Hostia, el canadiense. Y eso que el otro jugaba peor, ¿eh? Teóricamente. A ver cómo le afecta psicológicamente la siguiente ronda, ¿eh? No, no faltan 2 rondas, no, son 5 rondas. Era el mejor de 5. Puede recuperar, ¿eh? El canadiense. Igual el canadiense ahora pilla velocidad y se lía. Espérate, espérate. Va y ve. Va y ve. Besitos y abrazotes, va y ve. ¡Hostia! Ha sido increíble, ¿eh? No he perdido ya, no, no. Es al mejor de 5. Al mejor de 5 juegos. Vale, van a por el segundo juego. Sigue siendo un juego de move. Ah, no move, no move. No se pueden mover, chat. No se pueden mover. Galleta de suerte, Josneko. Josneko ya está pidiendo una galletita de la suerte. Esto tiene pinta. A ver, mira ahí. Es España, yo creo, ¿eh? O Grecia. No. Turquía, 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 Turquía. Turquía, ¿eh? Se va directamente al sur de Turquía. Lo tengo como muy claro, ¿eh? Oye, mira, tu galleta de la suerte, Josneko. Eres el tío más molón de toda la constelación. Un abrazo, Josneko. Los dos van a Turquía. Como es por uno, no va a haber mucha diferencia de puntos. ¡Hola, hola, 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 hola! El holandés se ha ido de vacaciones a ese sitio. El holandés se comió un shawarma en el sitio. O sea, vale, ¿el coche es Nigeria? ¿Puede ser? No, no, cuidado que el holandés empieza a remontar, ¿eh? Yo creo que... Yo diría que es Nigeria, ¿eh? Kenia. Kenia, el chat dice Kenia, ¿eh? Los dos están mirando en Kenia y el locutor también, con lo cual casi seguro que es Kenia. Muy bien. Pues sí, sí, sí que era al sur de Nairobi. El neerlandés ha empezado a pillar velocidad, ¿eh? Malaysia, baby. ¿Dónde estamos? Malasia, Indonesia. Malasia, están buscando Malasia. Ah, el canadiense ha tirado de una, ¿eh? Le ha metido presión al
They've been taking their time, Al letting holandés. the other person guess, and that's actually worked out pretty well for Fungus overall. He's been Hola, consistently Pato. keeping up, but something's turned in the last couple of rounds. Está buscando la carretera. Ojo, ojo, los dos se han encontrado el sitio casi exacto, 1,5 kilómetros. Bueno, esta se la ha llevado el holandés, ahí, perdón, el canadiense, pero por poco. No, no, el canadiense tenía claro dónde era. Vale, esto es Bután. Yo diría que es Bután, ¿eh? No, never. Okay. I have never seen this in a competitive tournament. Wow. Okay, we've got. Dicen que es Nepal. It's not like both players won't know this. It's just like so rare to get. Hostia, Nepal. Dicen que es la primera vez que sale una cosa así. Yo diría en Bután, Nepal. Bueno, Bután. What happens in this situation? Like, how big is Nepal? Hostia. Sí, sí, van directo a Nepal, Nepal. Sí, sin moderación, es tal como lo dices. Nepal, Nepal. Yo hubiese dicho Bután, porque pensaba que Nepal no está mapeada más allá del Everest. Buah, están buscando por los 2,5 de daño. Tampoco va a hacer mucho daño el que se equivoque. Aunque no creo que tiren muy lejos uno de otro. Tiene que ser cerca del Everest. Yo tiraría cerca del Everest. O una capital. It's a popular area with probably a great view of Mount Everest. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy poquitos puntos. Están muy cerquita los ambos. Esto es la India, casi seguro. La India es complicado. Yo diría que esto es el nordeste o... A ver, la India lo suyo es mirar en los carteles de las tiendas, en la parte de abajo, a menudo pone la ciudad. No es el caso de esta imagen, pero ahí donde hay la franja amarilla, las líneas amarillas, suele poner la dirección de la ciudad. Pone la dirección completa y te pone si es Nueva Delhi o si es otra capital. Pero no hay pistas, ellos no se pueden mover. Yo creo que van a tener un triple. Al Nur, no sé. Yo apostaría por el norte del país, sin duda, y no sé si nordeste. ¿Puede ser Bangladesh? No, no, yo creo que es claramente la India. Nordeste, yo tiraría como Consus. Igual me equivoco, pero Consus un poquito más a la derecha incluso. Por ahí. Fungus está yendo más cerca de Pakistán. Pues mira, justo en medio. Justo en medio, pero se lo ha sacado el canadiense, por poco. O sea, la farmacia del norte. Están, bueno, va ganando Consus, pero tampoco de mucho. Lo que pasa es que ahora ya 3,5 de daño. Empieza a hacer bastante daño esto, ¿eh? África de nuevo, sí. Vamos a África. Yo no sé decir del sitio, ¿eh? ¿Le sigue el coche de Nigeria? Puede ser Nigeria. Si es el follow car es Nigeria, pero va Nigeria. Lagos, hostia, yo no sé si diría Lagos, ¿eh? Yo diría un poco más al norte. O sea, Nigeria coincido. Pero hostia, no van al mismo sitio, cuidado, va más al este. Uno tira a Lagos y el otro tira hacia la derecha. Y más hacia el centro. ¡Oh! 50 kilómetros prácticamente. No. La remontada que se está pegando el de Países Bajos no tiene ningún tipo de sentido. El canadiense empieza a estar nervioso, me parece, ¿eh? Vale. Esto es Europa, creo. Espera, que no, igual es... No sé. Uruguay. 4 de daño, ¿eh? Hostia, yo esta palmo seguro. Yo en esta palmo 100%, ¿eh? Uruguay. Alguien del chat lo ha dicho, ¿eh? Las letras Uruguay. Un cartel decía las leñas. Hostia, el canadiense lo ha tenido muy claro, ¿eh? A las leñas, es verdad. You can never really tell with Fungus if he's happy about it or not. He ends up having a great guess, but okay, Contis when he takes his time. No andan lejos. ¡Hola!
They both guessed the same road. Jesus, they were just, that was telepathic right there. Muy cerquita el uno del otro. Yes, by both of them. I will give them that. Sometimes, it's pretty funny. Round it does 8. happen. Listen, this is actually better for Fungus the more rounds this goes in, because at this point, like, he's not winning on chip damage. Un 4,5 de daño es lo que están contando ahora, que cuanto más avancen las rondas, más beneficia al que menos puntos tiene, porque un error puede hacer palmar al que tenga muchos puntos igualmente. Argentina o Uruguay de nuevo. Este se va directo a México. No, este contra el sitio. Este tiene claro de dónde es, O sea, mira, corona extra. Claramente es México. Carnitas, sí, tengo nombre. Fungus yo creo que tiene claro dónde está, que está por León. ¿Y el otro? And they know the city. Oh, we do have mountains northwest there. Looks like in the distance. Wonder what mountain range that is. Both players now looking at that. 23 seconds on the clock. Está complicada esta para mí, porque México es un país muy grande. Uno tira León y el otro ¿dónde tira? El otro está tirando al azar, un poquito más al sur. Está tirando... Hostia, lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha tumbado, pero es que un error en estas rondas, en las últimas rondas, es mortal. 2-0. Si gana esta el neerlandés, ya pasa directamente. F el canadiense. Pues fíjate que el canadiense parecía que iba a hacerlo mejor, ¿Los mexicanos lo hubiesen reconocido el sitio? Yo al principio de la primera ronda pensaba que el canadiense... Van 2 de 3, exacto. Pero son 5 rondas en esta. En este juego son 5, con lo cual necesita ganar una más. Si el neerlandés pasa una más, ya está. ¿Qué ronda están? Esta es la tercera. Con lo cual, si gana esta el holandés, lo tiene. Tu teoría europea cobra sentido. Háganme caso. Charge for Christ. Vale. Está mirando las... Ya sé dónde es. Cuando se ven las barras con cinta negra, es gana siempre. Esto lo aprendí ayer. ¿Cuál es la teoría europea? Que el holandés lo tiene mucho más fácil en Europa, porque distingue mejor los idiomas. Aunque el canadiense habla francés, seguramente. Bueno, no, seguramente no. Si es del este. ¿En qué ranking está en GeoGuessr? Yo no juego rankeds, con lo cual. Es gana, pero claro, se ve la zona. A ver, es una zona bastante poblada, con lo cual tiene que ser. Capital no creo, pero unas ciudades grandes seguro. ¿Cómo es lo de gana? Cuando miras al coche, miras hacia abajo, ves que tiene unas franjas de metal con un poco de cinta negra. Ahí van a tirar ya gana los dos. Uno tira Acra. Claro, las afueras también me sirve. Uno tira hacia el norte de Acra y el otro Kumasi. Cuidado. Hostia, era Kumasi, era otra ciudad. Bueno, ahí le ha quitado unos cuantos puntos, pero han tirado muy parecidos los dos. Igualmente las primeras rondas aún son de calentamiento prácticamente, O sea, ¿cuántas rondas son las semifinales? 5. Semifinal y final son 5. Tierra Roja. Dicen Spain, los casters coinciden con España. Yo como España no sé nada, pero bueno, centro de España.
Castilla-La Mancha. AP. Sí, esto sí que es una AP. Ojo, ¿ha encontrado sitio? A ver. Vea, Badajoz. ¡Hostia! Está tirando bien. No. El holandés lo ha encontrado. Badajoz. Porque en el pico kilométrico ponía BA. Es Badajoz. A ver, ¿dónde tira? No, la estás cagando. La ha cagado. ¡Hostia! Menos mal que era una ronda de 1,5. Esto te pasa una ronda de 5 y has palmado todos los puntos de golpe, ¿eh? ¡Hostia! Claro, yo creo que el holandés eso tiene un poco más ubicado. Llega a ser 1,5 y lo hunde. Sí, es que ya valió. Totalmente. Vale. Sudáfrica, África del Sur. Tiene más dominado España que tú, sí. En Rainbow dice que es Pretoria. Puede ser, ¿eh? O sea, 100% es Sudáfrica, eso sí, por una furgoneta que había ahí, que me parecía que se veía un poquito la bandera. No es Ciudad del Cabo, porque se vería el Cabo y se ve que es... Sí, pues he tirado Pretoria, Fungus lo he tenido clarísimo. ¿Dónde está Pretoria? Justo en el centro. A ver dónde tira. También va Pretoria. Están muy cerquita el uno del otro. Lo ha ganado el canadiense, pero por muy poco. Por muy poquito. ¿Tú ganarías? No, a mí me tumbarían rápido. A ver, puedo pelear un poco, pero no es mi fuerte. Aparte de un juego competitivo. O sea, Brasil. Venga, va. ¿Cuánto dura esto? Son 5 rondas. Llevan 3. Esta es la tercera. I mean, everything is very vibrant here. Does Brazil have Gen 4 coverage, all of it, or? Yeah, they've asked me that a couple months ago. No, but now they do. Yeah, it's wow. Shout out to Google. Te viene cubierto la competición, sí. ¿Cuánto tiempo tiene para jugar? 1 minuto. Yo creo que es Brasil, lo que pasa es que no sé la zona. O sea... ¿Hasta qué ronda te ves avanzando seguro? No lo sé. Depende contra quién jugara. Manaus, no, es Brasil. Consus va a tumbarlo, o sea... Esta es mucho más igualada, sí. Esta ronda al menos está bastante más igualada. Lo que pasa es que ahora con Brasil igual la lían, ¿eh? ¿Dónde han tirado? ¡Hostia! El canadiense le acaba de pegar un baño. ¡Casi lo mata! ¡Casi lo mata! ¡Casi lo palma! Es que un error ya en estas rondas te puede... Hostia, ¿otra vez Brasil? Tremenda adelantada por la derecha. Dice Tailandia. Tailandia. Colombia. Parece Colombia. A ver. Tailandia puede estar bien, ¿eh? Colombia. Mira, se van directo a Tailandia. Se va muy al norte, ¿eh? Yo no hubiese ido tan al norte. Yo creo que Fungus está muy perdido, ¿eh? Bueno, no sabes que es Tailandia. Muy bien el... Hostia, el canadiense que lo tumba. ¿Lo tumba? ¡No! ¡Lo deja a 100 puntos! ¡Lo ha dejado nada! Que alguien le mande oxígeno al holandés, chat. ¡Hostia! Que alguien le mande oxígeno al holandés. 100 puntos. Más vale que acierte, ¿eh? Hostia, se viene la remontada, ¿eh? No sé yo, ¿eh?
Vale, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es que por poco que le quite, necesita ganar. Va directamente a Indonesia. Lo tiene muy claro Consus, ¿eh? Ahí había una bandera de Indonesia, con lo cual el tío ya sabe dónde está. Consus ha acertado, ¿eh? El sitio. 5 segundos, 5 segundos. Marca, 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 marca. ¡Ojo! Hay mucha distancia entre ellos. ¡Hostia! ¡No! ¡No! 700 puntos contra 100 puntos. El que acierte la ronda siguiente ha ganado. El que acierte la siguiente ronda ha ganado. Lo han matado, lo han matado, lo han matado. ¡Oh! Está loco la cosa, está loca, ¿eh? Canadá, Canadá. Es Canadá y Fungus es canadiense. ¡No! Es Canadá, chat. ¡Hostia! Es Canadá y uno de ellos es canadiense. Como no lo acierte, es muy heavy. Como no lo acierte, es muy heavy. Espectacular. Es cine, chat. Mira, mira, no. Fungus ha ido ya a marcar la carretera. Fungus ya le suda todo. Puedes. Se está poniendo nervioso. ¡No! ¡De punta a punta! ¡De punta a punta! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Y no era Canadá! ¡Era Estados Unidos! ¡No me lo creo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Hostia! Se ha equivocado de costa. ¡Hola! No hay duda que lo palmaban. Volvemos un momento también al concepto este de que deberían excluir, creo yo, los países nativos de donde es cada uno o las regiones, porque te da como cierta facilidad. Imagínate que al holandés le llega a salir Bélgica. Le es mucho más fácil que el canadiense, a la que se ha abierto Canadá, ha hecho zoom al sitio. Y no era Canadá, era Estados Unidos, pero estaba muy cerca. Es aleatorio, ya, pero habría que hacer algo así. Hostia. Bueno, pues el tipo sigue en la... O sea, de 5 rondas, 2 contra 1. O sea, si la gana el holandés, pasa. Muy buena. Le dio ventaja, sí. Venga, va. Vamos con la siguiente. Parece Japón esto. Es no move. No pueden avanzar. Solo pueden girar. O sea... En Rainbow dice que es Tailandia. Yo hubiese dicho Japón, pero me fío de él 100%. Vale, no se pueden mover en estas, solo pueden girar sobre sí mismos. ¿Vale? Vale. El canadiense ya tira en Tailandia, por el centro de Tailandia. Qué nervios, ¿eh? El neerlandés está pensándoselo, está mirando las montañas. El que gane 3 pasa. El holandés ha ganado. El neerlandés. El de Países Bajos ha ganado 2. Y el holandés y el canadiense ha ganado 1. Qué duro no poder moverse. No, es durísimo, ¿eh? O sea, por cierto, el canadiense, sus mejores partidas fueron en no move, Tiran bastante cerca de uno del otro. Va, muy cerquita. Esto van a perder muy pocos puntos. Va, peor 80 puntos es nada. Hace mucho que no haces un no move tú. Sí. ¿Es Sri Lanka? A ver. A ver. No hay muchas pistas, ¿eh? Sri Lanka, sur de la India. Bueno, el canadiense tiró de Sri Lanka sin dudarlo, al norte de Colombo. A ver. ¡No! Uf, perdón, me he puesto nervioso. Digo, ¿dónde va? Vale, ha ganado el canadiense, pero no de mucho. Bueno, bastante bien.
Están ahí aún, ¿no? ¿Qué fase del torneo es este partido? Semifinales. Vale, matrículas amarillas. Matrículas amarillas. A ver, que es Israel, 100%. Israel. Claro, a ver, la parte positiva es que Israel como país es pequeño, no es muy grande. Ha tirado al centro de Tel Aviv. ¿Y el otro dónde tira? Espera, que lo encuentre. ¿No, dónde vas, amigo? También han tirado los dos al lado. Están a pocos metros uno del otro. Y se la ha llevado el holandés. Por poco. Nada, esto quita pocos puntos. 12 puntos. Nada, están tonteando. ¿Algún participante habla hispana? Ayer no pasó de ronda el español. Dicen Rumanía. Rumanía, Turquía. A ver, las letras. Es Turquía, 100%. Esas letras son turcas. Lo que pasa es que es zona de Turquía. Van directo a tirar Turquía. Al oeste de Turquía ha tirado. ¿A dónde tira el otro? A ver, igual, bueno, al norte. Uno al norte y al otro al oeste. Es 2,5 de daño. Aquí ya pueden llevarse una hostia importante de puntos, ¿eh? Aunque siendo una zona... Bueno. Hostia, el canadiense recupera, ¿eh? Ojo que le ha quitado casi 1000 puntos, ¿eh? Le ha quitado casi 1000 puntos. Muy bien. Aún puede recuperar, ¿eh? A medida que avanzamos pierden más puntos. O sea que incluso en un por 5, si llegan al por 5, muy empatados, estaría la cosa totalmente desmelenada. Vale, estamos en un sudeste asiático. Filipinas o Tailandia. Indonesia, Filipinas. No sé. Yo creo que Filipinas. No. Malasia. No, Tailandia. Los dos dicen Tailandia. No, Tailandia y Malasia están cerca uno de otro. Bueno. Cuidado que esto es un 3 por, ¿eh? Es no move, no se mueve. Nada, han corregido. Aquí se lo ha llevado el holandés. Cuidado que esto ya empieza a ser... Bueno, 300 puntos, tampoco es tanto. Es no move, no se pueden mover. No se pueden mover. Tailandia, ¿India? India. Lo que pasa es que diría que es... Esta generación de cámaras no sé dónde está. Bangladesh. Ah, pues sí. Ah, claro, India tiene la sombra desenfocada por debajo. Sí, Fungus lo tiene muy claro, ¿eh? Fungus lo tiene muy claro. Y él se está separando un poquito, ¿eh? Bueno, ha ganado el canadiense, pero por muy poquito. Aunque está en un por 3. Esto empieza a hacer bastante daño, ¿eh? Ahora se viene un por 4. El por 4 ya equivocarse. Esto parece Estados Unidos. ¿Canadá o Estados Unidos? Si es Canadá, yo diría que Estados Unidos. Pero si... ¿Dice Las Vegas? No, está muy verde, no para ser Las Vegas. Dice Quebec. ¿Se ven las letras? Ah, pues sí, tira Quebec, ¿eh? El canadiense. Los dos tiran hacia Quebec, ¿eh? Ojo. Felici. Muchas gracias, Felici, por esas 5 subs al chat. Agradecido y un saludo enorme a Felici. Besitos. Quebec City los dos, ¿no? Uno está tirando al oeste y el otro está tirando al norte. Cuidado que ha ganado el canadiense. Y le quita 1000 puntos. Cuidado, Muchas gracias, Felici, Besitos. Las rondas que vienen ahora quitan mucho, O sea, un 4,5 por. Esas las complicadas, Nueva Zelanda, están diciendo. Conducen por la izquierda. National Army Museum. Estoy intentando leer el cartel del fondo, no le da.
Oh, more information there. Let's see. Es Nueva Zelanda, es Nueva Zelanda. Okay, that's large commercial industrial site. Sí, sí, como lo tienen muy jodido, Child playing on it. Looks like I don't know if they've shown that on screen yet, but yeah. We have constants doing against Southern Island here. That's like North Island behavior, I feel like. Ay, Dios mío, I didn't quite see there. Si se remonta Fungus ahí desempate, o sea, si viene empate. He's north. I think they both are. Here we go. We have another island. Están cerquita, ¿no? This could be something 6 seconds. No, cada uno está en una isla. Cuidado. Se viene palmada. Se viene palmada. Uno de los dos palmas. Is he right? Let's find out. Oh, it scored. And you gotta ¡Hostia! Okay, baby, 7,000 points and we're going to NF. El canadiense acaba de recuperarlo todo. Empate a 2. Empate a 2, chat, empate a 2. Hostia, empate a 2, no me lo creo. Empate a 2, chat. Pasó lo mismo que la anterior ronda, sí. Vale, quien gane la siguiente ronda pasa a la final. Hostia, qué nervios. Es increíble, es cine, o sea... Es espectacular, Pensábamos que el holandés iba a ganar, pero de calle. No, le ha recuperado, le ha remontado 2 partidas. ¿Cuándo es la final? De aquí a 1 hora, más o menos. Es alucinante. Está nervioso el holandés. El canadiense es que tiene un semblante de concentración absoluto, Es que la hostia moral que tiene que ser estar ganando 2 rondas pensando gano la siguiente y ya estoy, a que te gane 2 rondas. El neerlandés lo tiene jodido, porque es que psicológicamente te pega una excepción. Ahora es no move, no pan, no zoom. O sea, les van a enseñar una foto y sin moverse un píxel tienen que decirlo. El canadiense tiene un ratio de ese modo muy alto, Esta es la más complicada, Modo tieso. ¡Hostia! ¿Túnez? Yo diría Túnez. No pueden moverse, es la foto. Senegal. Yo diría Túnez. Yo diría Túnez. ¡Hostia! Se va directo a Senegal, ¡Ulo! ¿Qué ha tirado? ¡Ha tirado de un tirón! Well, I think they're actually not right beside each other, are they? Close enough. Okay. He's going to it. Wow. Oh, he heard me. Oh. We're jumping around. Wow, just like we're north. Wow. Hostia, ha ido de un tirón el tío, Oh my god. 17. Bueno, se ha acercado más el holandés. This is it. Last round 5. Vale, hola. Oh wow, are we back in North America? We're back in NA. Estados Unidos. It's Canadian because you see that yellow. Oh, is that an American flag? Damn it. That's a great. Right there. I love the new Canadian flag that just dropped. Están haciendo broma a la bandera. Que uno ha dicho es Canadá y otro dice, hombre, poner la bandera estadounidense ahí. USA. So where in the US though? This is. But this is up north. Es muy dura esta imagen, I can't tell if it's. This might be Maine again. Watch. I could see something like a South Carolina, or I could see like. South Carolina, dice Rainbow. Calle random de Estados Unidos. No pueden hacer zoom, no pueden moverse, no pueden hacer nada. Con la imagen tiene que acertar. Tienen que acertar con lo que ven, chat. Con lo que ven, nada más. Costa este. A ver si se acercan. Aquí puede haber un hostiazo de puntos. Lo que pasa es que con 1,5 de daño tampoco es tanto. Vale, uno lo tiene claro. Está tirando hacia Chicago, más o menos. No, hacia el centro de Estados Unidos. Están mirando. No lo saben, ninguno de los dos. 16 segundos. Yo tiraría cerca de Chicago, Indianápolis, un sitio así. ¿Cómo hicieron zoom? No, el zoom lo hace el... ¿Ojo? New York, el estado. Oh my god, and West Virginia. Y West Virginia. Están algo separados. Hostia, el canadiense se acerca más. Sí, vosotros cuando entremos en una ronda nueva, lo que estamos viendo es lo que ven los comentaristas. O sea, esto solo lo están viendo los comentaristas y nosotros. Los jugadores no lo están viendo. Y ahora esto es lo que ven ellos. Es para que el comentarista te diga dónde estamos.
Dicen que es Panamá. Yo Panamá no lo conozco todavía. Creo que solo hemos ido una vez. Ojo, hostia, el canadiense se ha ido directo a Panamá. Panamá lo he metido en los mapas de Google hace muy poquito. Consus no tiene ni idea, ¿eh? Bueno, Westin es el número de hotel. 5 segundos. ¡Abre el mapa, loco! Pon cualquier sitio. ¡No! Vaya hostia, te acaban de meter, amigo. ¡Hostia! ¿Qué pasa al canadiense? ¡Hostia! No me puedo creer. Claro, le habría pasado lo que me pasaría a mí, que es que Panamá lo han puesto hace tan poquito que si has jugado mucho GeoGuessr no piensas que puede ser Panamá. Vale. Yo diría Sudáfrica, un sitio así. Es muy heavy, ¿eh? Puede ganar el canadiense y se habrá pegado la remontada del año, ¿eh? In MPZ, this is all they have. Shall we? Let's go. Let's get it. Round 4. Hostia. 2.5x and it's tense and you can feel the pressure. Es muy heavy esta, ¿eh? Esta sí que para mí es muy complicada. Esta yo no la sé. I feel like this is Indo. I feel like it's. I can't tell. With the still image, can you figure out, is there anything? Podría ser la TAM, no sé. Esta es muy dura, ¿eh? Cuidado que pueden perder Tailandia, Indonesia, Ecuador. Hostia. Oh, sweating. We got that on the forehead by rub. Fungus. Yeah, he's 21 seconds left. No one 20 segundos. No pressure just yet. Contes, he just looks despondent. No saben, ninguno de los dos sabe, ¿eh? Ninguno de los dos sabe. Uno está tirando. No tienen ni idea. No tienen la más remota idea. Sudeste asiático. Uno tira Filipinas y el otro tira Indonesia. ¡Uy! Se lía parda. ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ha remontado el neerlandés! ¡Ha remontado! ¡Hostia! ¡Ha remontado la de Dios! Y se viene una con 3 veces de daño. Están muy parecidos. ¡Oh, no! Puede ganar cualquiera de los dos. Estados Unidos, 100% Estados Unidos, centro de Estados Unidos, yo creo. ¡Oh, es increíble! Con daño de por 3. A ver, el canadiense puede tener algún tipo de ventaja si esto está muy al norte de Estados Unidos. El otro es francés, o sea, hay francés holandés. No, el canadiense dice que ni idea. Yo creo que está tirando un triple, ¿eh? Está tirando un triple porque está cambiando de sitio muy random. Alabama. Y el otro aún no lo está pensando. Brawler. Un saludo, Brawler. Totalmente, Brawler. Un besazo. A ver. No. ¿Aún no se sabe? ¿Vale? Uy, mucha distancia entre ellos. Cuidado, ¿eh? No me lo creo. Se queda con 300 puntos. ¡Hostia! Ha vuelto a remontar al canadiense. Es de locos. Es cine. Vale. ¡Hostia! Una carretera. Esto es Finlandia. O Rusia. Rusia, están diciendo Rusia. Vale, la movida está en que es un por 3,5 y es Rusia. Si no se acercan, la hostia. Ahora es lotería. Fungus ha tirado ya diciendo o le importa una mierda todo y decide tirar la vida. Digo, mira, me da igual, no sé dónde es, tiro el pin aquí, que sea lo que Dios quiera, o realmente sabe dónde está.
No lo sabe, no lo sabe. El canadiense no lo sabe, está tirando un triplazo. En esta ronda se ha acabado. Cuidado, cuidado. ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? Hostia, hay mucha distancia entre ellos, Hay mucha distancia entre ellos. Uno va a ganar, uno pasa a la final. Y... ¡hostia! ¡Pasa el holandés! ¡Pasa el holandés! El holandés a la final. ¡Increíble! ¡Qué finalazo nos acaban de regalar! ¡Hostia! ¡Hostia, no te creo! El neerlandés pasa a la final. ¡Qué finalazo, Y ganando con un triple, porque se han cascado un triple los dos. Bueno, va a la final, no es que haya ganado. Increíble, increíble, chat. Es increíble. Ni él se lo cree, no se lo cree. O sea, recapitulemos. El holandés ha ganado 2, el otro ha ganado 2 y acabó ganando el neerlandés. Increíble, Qué finalaza. Bueno, semifinal. Ahora vendrá la otra semifinal y luego vamos a la final. Hostia puta. Well, the trees kinda look northern because they were short, so but it could be anywhere in the trees. Está diciendo que como había visto unos árboles. La final adelantada. Bueno, pero es que la que viene ahora es una finalaza, O sea, la semifinal que viene ahora, cuidado que los dos están muy rotos, O sea, es muy loco, es muy loco. Va a ser muy tryhard. Sí, ¿contra quién? Ahora lo veremos, Vienen Blinky y Radu, que es el francés y el... ¿Era el... ¿de dónde era el otro? Rumano, ¿no? Ya tenemos el primer finalista. Hostia. Calma, calma. La semifinal que viene ahora está muy rota. La semifinal que viene ahora está increíblemente rota. Ha sido un subidón, Ha sido un subidón esta semifinal. Yo pensaba que cuando el holandés había ganado dos juegos de un tirón, que el tercero lo ganaba fácil y ya está. Pero que haya ganado 2 y el otro le haya ganado 2, lo normal sería que ganase primero uno, luego el otro, luego uno, luego el otro. Pero que ganen 2 y luego el otro gane 2, la ha hecho loquísima. O sea... es muy loco, Y lo dejó 100 puntos. No, lo dejó palmado de puntos. O sea, increíble, increíble cómo ha funcionado, O sea, todo el mundo circular al lavabo. Sí. No, muy bien tirado, Nos regalaron una partidaza sin lugar a dudas. Ha sido, creo, una semifinal increíble. Como la final sea de este nivel, nos morimos, Pero es que la que viene ahora, yo creo que está a la altura, Porque para mí esta semifinal era la light. Porque la semifinal buena es la que viene ahora. O sea, y la final veremos, porque los 3 que quedan, bueno, el que ya ha pasado, más los 2 que pueden pasar, va a ser muy loco, O sea, hay que mirar bien, exacto. ¿Por quién apostarías? Yo apostaría por el francés, no te voy a engañar. Creo que el francés es muy tryhard. A mí el neerlandés este que ha pasado, creo que es peor que el francés, Creo. Pero ahora lo veremos. Bueno, no sé si llegará. Ahí tienes una nueva predicción. Apuesten, tienes una nueva predicción. El rumano está muy roto también. Claro, yo siento que entre el rumano y el francés tienen mejor nivel que los que hemos hecho ahora, que el canadiense y francés. O sea, ¿cómo estáis votando? Estáis a saco con el francés. Como le peguen un baño al francés, recordaos que en un por 5 lo matan,
Ivana Pancake. Abrazos, Ivana. No me esperaba estar esta tarde enganchada a una competitiva de GeoGuessr. Un besazo, Ivana, y un saludo. Las competitivas de GeoGuessr molan. Era algo poco previsible, pero las competitivas de GeoGuessr nadie esperaba que fuesen así de entretenidas y así de emocionantes. ¿Sí o no? To be done, TBD debe ser to be decided, ¿no? O to be done. Bueno, veremos a ver quién gana. Tengo mucha curiosidad. Y la verdad es que lo han hecho bien, ¿eh? Lo han hecho muy bien. O sea, los torneos de GeoGuessr, cuidado, que molan bastante, ¿eh? Molan muchísimo. No lo esperaba así para nada. Yo había visto alguna cosilla. To be defined, sí, bueno. Cualquier... Yo había visto octavos de final, había visto 16avos de final, se diría. Y me había gustado mucho. Me habían gustado muchísimo. Y tenía fe que lo hicieran igual de bien, porque no lo había hecho en un estudio, lo habían hecho diferente. Pero era súper entretenido. O sea, ¿cuál es el prize pool? El ganador se lleva $15.000, 15.000 euros, y unas experiencias financiadas o patrocinadas por Misión Imposible, la película. Es súper interesante. Es que lo hacen muy bien. O sea, para el año que viene, si se repite, hacemos aquí entre todos. Sí. Blinky está muy roto. Hombre, Blinky está bastante roto. En 5 minutos empieza la final. Perdón, la semifinal. 2-3. Es que fijaos, Blinky 2-0, Radu 2-0. Consus había llegado no invicto, Le habían ganado una ya. De hoy, otros 10 más. Pero... O sea, llega esta semifinal que viene ahora, llega más rota. Y tengo curiosidad por verlos enfrentados entre ellos. Entre ellos van a ir fuertes, O sea... Entonces es como que para mí... Claro, podría ser que Consus sea peor rival que Radu Blinky. Radu Blinky puede ser una final avanzada. O sea... Blinky lleva un mes haciendo directo jugando un país al día para aprenderlos. ¡Hullo! Puede ser, sí. Final anticipada, totalmente. ¿Cuántos días fueron? Bueno, ayer se jugaron los octavos de final y los 16avos. No me acuerdo, la verdad es que lo seguí un poquito porque estaba fuera de casa. Pero hubo otra jornada hace un par de meses o un mes, una cosa así. Sí. Aquí puede que se gane por puntos y no por caos. No creo, yo creo que se puede ganar por KO. El no move, no pan, no zoom, cuando te ponen la foto y tienes que adivinar con la foto, no te da muchas opciones, O sea, hoy termina así. La final es en 1 hora. Dentro de 1 hora, final de GeoGuessr. O sea... Recomiendo jugar, hacer otros en oros en países, pero saber que una partida puede durar casi 2 horas. Ya. Sí. Claro, ahora pase lo que pase, la final es europea. Con lo cual están todos más o menos nivelados en... O sea, es Francia, Países Bajos o Rumanía. Están más o menos igualados. Bueno, Rumanía seguramente tiene un poco más de facilidad para este Europa, pero los otros dos tienen más facilidad para Centro Europa, Dinamarca y esa zona. O sea... Voy al baño, hago un pipi y volvemos corriendo, que tardamos un segundo. En 1 minuto estoy aquí. Y vamos para la semifinal.
Vamos al lío. Minuto y empieza la segunda semifinal del día. La segunda semifinal del día. ¿No te lavaste las manos? Sí. Tenía poco pipi. Es de esos días que con los nervios parece que tengan mucho pipi, pero no tenían pipi. Que estoy emocionado. O sea... Hacía tiempo que no había una predicción con 3 millones de puntos. Es que hoy hay mucha gente en el chat. Chat, os tengo que agradecer porque sabiendo que ahora mismo pues la Kings League, que es uno de los formatos grandes de Twitch, están en finales de la CAP, tener 4.000 personas para mí es un honor, un privilegio. Os agradezco el cariño, la confianza y que hayáis venido a ver esto conmigo, porque entiendo que hay un contenido mucho más grande y mucho más importante que el mío, pero que me alegro que hayáis dedicado un ratito, que dediquéis un ratito a estar aquí. Y no esperaba tanto apoyo, tanto cariño, pero os lo agradezco de corazón, porque para mí hacer un contenido así es apostar por hacer algo un poquito diferente, de fuera de mi zona de confort, y me alegro que le hayáis dado, que le estéis dando el cariño necesario, que anima a hacer cosas así un poquito más diferentes. Así que de corazón, muchas gracias a todos los que venís hoy conmigo. Jannolo. Annolo se ha suscrito. Muchas gracias. Gritemos Coabunga. No has de agrair respol. Sí, tan que sí. Jannolo, gracias por la Prime, gracias. Iván Santiago. Iván Santiago 001 se ha suscrito. Gritemos Coabunga. Siempre estaremos acá. Nada es mejor que tu stream. Sí, hay cosas mejores o como mínimo hay cosas diferentes también. Iván, besito, gracias por los 16 meses y un abrazote, Iván. Bueno, se viene una de las mejores rondas de la noche. Estos dos están absolutamente locos. Esta gente te ve la foto de cuando tenías 4 años que has subido tu padre en Facebook y te dice: exterior de Bogotá. Es muy loco, de verdad, ¿eh? O sea, esta gente es muy tryhard. Te queremos mucho, Paul. Pumba, un besito y un abrazote. Vais a flipar. Si no habéis visto cómo juega esta gente, Rami, un beso. Ramix, agradecido por ese Prime también, Ramix. O a la final va a ser Dios, Zekio. Zekio, un saludo. ¿Me explicas cómo haces eso del sol en GeoGuessr? No, tú miras el sol y te quedas ciego, no mires el sol. Un besote, Zekio. Y un abrazote. Sheishisha, muchas gracias, Sheishisha, y agradecido. No, o sea, los que vienen ahora ven una foto de tu padre y te dicen dónde nació. Uy, ¿se ha ido el audio? Bueno, perdón. Anx 7 se ha suscrito. Gritemos Anx. Muchas gracias, Anx, y un abrazote. Muchas gracias. Uy, ¿se ha ido el sonido? ¿Qué he hecho? No entiendo por qué no hay sonido. ¿F? F es un... A ver, tengo más links, si no, para... ¿En el feed normal funciona? ¿Ellos tienen sonido? A ver, pongo desde aquí. Y pongo desde aquí. Un momento que quito la música esta. Vale, es culpa mía, pero lo arreglo rápido. Lo he roto, no sé qué he hecho. Un poco Twitch. Listo. Low level solucionado. People, I would say. I don't know exactly how to put that, but a little more. They're chill. Solucionado. They're chill guys. They don't give away too much. They're not like bombastic. Yeah, of course. But they're no Debras. Yeah, they're no Debras, of course. Está bien de volumen. Arreglado. Tengo 3 links abiertos de esta gente. Oye, GeoGuessr se ha comportado muy bien. O sea, se ha portado muy bien conmigo también. Porque tengo un Discord con acceso a la gente de GeoGuessr. Y encima... Pumba. Muchas gracias, Pumba. Un abrazote para ti y otro para el Gran Pato. Muchas gracias. Es lo único que tiene los permisos. Tenemos permisos diferentes personas de diferentes países. En principio me dieron permiso a mí de habla hispana. No hubiese importado que se lo diesen a más gente, O sea que por mí
se lo podían dar a más gente sin ningún problema. Pero solo son 2 de hispana. Pues ni idea, la verdad. En el Discord creo que estoy solo de habla hispana, pero bueno. Está muy guay. Y te hicieron retweet en Twitter. Sí, no. GeoGuessr se han portado muy bien. Me han dado toda la información que necesitaba. Aquí. Estoy poniendo GeoGuessr en la otra ventana por si acaso. Reclamas el modo de GeoGuessr que te gustaba. Ya. Si yo quería... Yo quería un modo que me quitaron, sí. Compensaron todas las veces que te ignoraron. Sí, la verdad que sí. Vamos ya a la semifinal. Segunda semifinal, chat. Maximus está presentando el evento. No termino el mundial, ya quiero que empiece de nuevo. Sí, ¿eh? Ahí está. El rumano contra el francés. ¡Olme! Fiesta de peludas en el chat. Olme, muchas gracias por esos 5 subs al chat. Grande, Olme. Agradecido. Un saludo, un abrazote y besazos, Olme. Gracias por esos 5 subs. Vamos al lío. Le he preguntado qué piensa de la anterior semifinal. Ese chico es introvertido, ¿eh? Dice que han sido unas rondas insanas y que ha sido increíble. Que está asustado con Radu. ¿Qué tiene en la cabeza ahora? Solo quiere estar tranquilo. Solo quiere ir, sentarse y empezar a jugar. Está intentando estar tranquilo. Están preguntando qué sienten. Toda la suerte del mundo. Y ahora va a empezar la semifinal ya. Uy, qué ganas tengo. Como sea tan frenética como la anterior, va a ser Dios, ¿eh? Va a ser Dios, ¿eh? Como sea tan frenética como la anterior. Espera, que pongo esto aquí, que cerrar una ventana. Así. Ahí. Vamos a ver. Intensidad, chicos. O sea, nosotros hemos emocionados que el público. A ver, el público del norte de Europa suele ser un poquito más frío que. Esto lo hacen en México y se hunde el estadio. O sea. Traigo palomitas, chocomil, refresco, papitas y demás, 2 pesitos cada cosa. Pero Rocío, ¿te has puesto a vender ahora? Muy bien. Así hace un duro. Va a ganar el francés, lo tenemos claro, ¿no? Va a ganar el francés. ¿No? Yo creo que va a ganar el francés, ¿eh? Están ahí un grupo increíble de los que están allí. Esto va a empezar ya. Yo voy por el rumano. ¿Vamos a mufar a alguno de los dos? Vale. El rumano tiene un win rate en los mundiales del 61%. Del 61%. El otro creo que más, ¿eh? O sea, 61% de partidas ganadas. El otro tenía más de un 70%, ¿eh?
El otro tiene un 73%. O sea, técnicamente en el Mundial, fuera del Mundial no lo sabemos, pero dentro del Mundial el francés es superior al rumano. De hecho, en todas las estadísticas de estas últimas partidas, el más bueno es el francés. El francés está nervioso. Bueno, hay gente que lo exterioriza de maneras diferentes, ¿eh? O sea, son semifinales, sí, es la semifinal. Del que salga, o sea, ya tenemos el otro finalista. Del que salga de aquí, saldrá el finalista. El francés claramente está escuchando música. Yo creo que sí que les ponen música o algo para que no escuchen al público, porque el público les podría chivar, ¿no? O escuchar la megafonía. Por eso deben llevar auriculares con noise cancelling. Esto va a empezar, ¿eh? Musiquita chill, sí, sí. Yo me pondría algo tranquilo. Igual tiene Rammstein puesto ahí, ya está. Pues estaría con Epidemic Sound, sí, con las canciones del directo. Ahí vamos. ¿Qué te pondrías para una final? Música tranquila, bandas sonoras o algo de cine. Después de fondo con la Belle Époque. La Belle Époque. Oh. A ver qué están diciendo en el Discord. No. Vale, perdón, está viendo una cosa QSMP. Blinky tiene un win rate de 94% en Rankeds. Es una bestia parda el francés. Vale, primera ronda. Palais de Sports en Brun. Vale, es Canadá, tiene pinta de ser Quebec. Yo creo que es Quebec esto, ¿eh? Es la final, no, es semifinal. Toronto, Quebec. Sí, no hace falta darle muchas vueltas. Ahí van. Vale, ya han visto el Palacio de Deportes en francés. Parece Estados Unidos, pero no es Estados Unidos, con lo cual claramente es Canadá, la zona francoparlante. Está viendo a ver si hay alguna ciudad ahí y se va directamente a Ottawa. Ottawa, hostia. Y el otro está mirando en Quebec. Ahora baja a Montreal. No tiene claro, ¿eh? Ottawa, Montreal. 194 metros el francés. Que está loco. Que va flying el francés. Está loquísimo. Vamos a ver dónde es. Tailandia. ¿Aquí aún se puede mover? Ah, no, perdón, Tailandia, no. Tiene muy claro dónde va, ¿eh? Blinky's found information. When Blinky finds information, that's not good for you. But there's RC is already locked in. And they're on a very similar road. Getting crazy. What the hell is going on? What are we watching? ¿Qué cojones? 48 metros. That was 4999 last round. I don't give a shit. We're calling that 5K both times. That's two 5Ks back to back. 48 metros. Yo no he acertado ni el país. But you are going to find it here in South Africa. Vale, esto en Nigeria les persigue el coche, ¿no? Yeah, Nigeria. Nigeria porque les persigue el coche de policía. Ya lo han visto, ya saben que es Nigeria. Están buscando la ciudad. Ah, este ya lo he encontrado. Este ya sabe dónde está. Ya está, o sea, el francés ya ha marcado.
El otro mira encontró el sitio. He's in a similar location, but I mean, are we talking about 5K again from Blinky? This is getting ridiculous. It's not quite. Okay, but it's still the same general region that he's picking up. Y aún así, el otro lo encontró más cerca, ¿eh? Increíble, ¿eh? El francés. El francés va volando. Va sin piedad. Sudeste asiático. No, el francés está total y absolutamente loco. Round 4. Let's see if we can pick up any points here in Colombia. We do have the Colombian cross on the back of the sign. White Gen 4, 2.5x damage, moving. Let's see where the players do end up guessing here and see what information they do find. ¿Colombia? Colombia. Okay. Immediately moving north here by Blinky, and RC is moving the same direction. Vale, encontró el sitio. San Onofre. Blinky has found a sign. Yeah. RC has found that same sign. He's turning around, turning this car around. Why is he doing? Is he looking at the back of the signs? Is that what's happening? He's just looking. Yeah, I think so. Looking for a little town name here. Está buscando pequeñas marcas en las señales, están diciendo. Ha encontrado la marca de la carretera. Hostia. Ha encontrado la carretera exacta, creo, ¿eh? El tío. Y este está buscando con... Este está buscando el pueblo exacto. Oh my god, are you serious? I didn't even have to yell. I just feel 200 metros. No, el francés se conoce el planeta entero, chat. El francés conoce el... Después del mundial, ¿vas a seguir en directo? Sí, igual hago una pausa de media hora. Igual hago una pausa de media hora para cenar con calma, porque empieza muy temprano. Para descansar un poquito mentalmente. Ahora veremos, depende de cuándo acabe. Si acaba sobre las 9, entonces sí. Si acaba a las 10:30, empalmo. Está mirando las marcas del suelo. No. Este tío... Nigeria, los dos. Uno más al norte, uno más al sur. 5 seconds on the clock. He's a couple hours away. True. So 1 second. What kind of damage does that translate to? Oh my god. Wait, what? No. 19 metros el francés. ¿Qué cojones? El francés está volando. No, está masacrando al otro. Vale, esto es Ghana. Es que además está haciendo un perfect. No le han quitado ni un punto. Es Ghana. Ya han visto las marcas del suelo. O sea, ¿ves? Se ha ido a ver lo del coche. Y ya está. Ya está, si es que... Tienen la copa. No, si la final emocionante ha sido la anterior. He's got a new gen processor. So RC gets the guess off first. At least he can say, hey, I found it first. But does Blinky find it better? That's the question. He's always so precise. 5 seconds and we'll get a zoom in. Not too much. No lo tiene claro. Keeping it on that guess. And it continues to be 35 kilómetros. Wow, what a round. Give it up for Blinky. Lo ha masacrado. Ha hecho un perfect. Es que Blinky ha hecho un perfect en la primera semifinal. Está loquísimo. Va a ganar el francés de calle, ¿eh? O sea... Va volando, ¿eh? Y ni se inmuta. Sí, está... No le dio ni la oportunidad. Es que ha hecho un perfect, ¿eh? O sea... Y el francés es mucho mejor que el holandés que ha llegado a la final. No me queda duda, ¿eh? Será un genio. Bueno, ha jugado muchísimo este tío. Tío Pinganillo, no, esta gente solo sabe por otras razones. Venga, va. Confiamos en el rumano. Una, a 19 metros de objetivo. Sí. Y encima en África. 1-0. Bueno, 0-1. Vamos a ver. Right? Yeah, pretty much. If it's moving, yes. Okay. All right. Game 2, no moving. So basically, last game they can move around. This game they get a 360 panorama, and that's all they get.
¿España? We will famous last words. That's famous last words. I can't believe you said that. Ni idea. Instead of Blinky at the moment in his presence. I mean, we are going to be in Colo. We have Colombian fences here. Okay. And dicen que son los muros colombianos. How dry it's going to be pretty north, I think. But the question is where. That sounds like 4K information at least. Yeah, it's at least 4.8. Pues sí, es Colombia. Here it is, North Colo. And Blinky, I mean, he's got the time now. Blinky ya ha marcado. Look around. And we know that's when he's at his most dangerous. RC going north in the same region. RC going slightly more south. Both good guesses in my opinion. Hay pequeñas diferencias entre ellos. Honestly, it's not even about winning at this point. It's about sending a message. True. Blinky is just. Blinky has already sent that message. Yeah, it's true. Yeah, message. Barranquilla, a ver. Está loco, tío. Ah, no, no, no. Ojo, 9 kilómetros el otro. Ojo, 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 ojo. El rumano le ha tirado mejor. Bueno, mira, hay un poco de. ¿Cuál es el premio? $15,000. Love that. I see a massive blur that I am going to leave to the players. Okay. Looks like somewhere in Africa though, but I don't know. Vamos a ver. Gone a blur. It's like could be like South Africa or something. I don't know. Okay. Rainbow te está diciendo que es Sudáfrica. Yo no lo sé. Yo te diría África, pero no sé dónde. Ese se ha ido directo a Kenia, ¿eh? Pero está muy verde, ¿no? Para ser. Digo, está muy desértico para ser Kenia. Que seguramente sí, ¿eh? Porque soy yo que no. So if you guys don't know, national parks and GeoGuessr are typically covered with different cars that do have meta. So maybe this car blur is distinct to different coverages in different national parks. You see them all across Africa. So. Está buscando la carretera exacta. No, no. El francés sabe dónde está. Hostia, aunque no está mal, ¿eh? O sea, 6 kilómetros. 6,5 kilómetros. Ah, están locos. O sea, el otro hecho es 28 kilómetros. Es una auténtica burrada lo que está haciendo ambos. Esta ronda no va a durar nada. Bueno, ahí van empatados casi, ¿eh? No move, sí. Yo diría Países Bajos, Francia. Oh, we have Blinky looking at the copyright here. It looks like. Oh, we're getting nerdy with it. He's zooming in the copyright. Okay, buddy. We like it. We like to see it. And so, presumably, what he's doing there, I'm not sure what he's trying to decipher between the copyright. Está buscando el copyright de Google, el tío. También puede ser una pista, ¿eh? Could be. I don't think this will be. Esta es complicada, ¿eh? Maybe like a Slovenia or something. Dice Eslovenia, Rainbow. Yo diría, no sé. No sé, yo no lo sé. ¿Alemania? No. Barrado tirado en República Checa y el otro también. El otro está tirando un triple. Letonia. No lo sabía, no lo sabía él. Le ha copiado. Ninguno sabía ese. Era muy difícil ese. Peter lives atop the hill. True. All right, round 4, no moving. Ooh, this will be fun. Let's keep it going. On 2.5x damage. There's lots of words everywhere here. Yeah, lots of words. ¿Cada jugador ve que tira el otro? Sí, el segundo que tira lo ve. Advantage to both these players if they understand Indonesia and its CAMPEONATO. Indonesia. Okay, so straight up into the city. Uy, yo no hubiese tirado nunca, ¿eh? I'm not sure. Vale, han encontrado el sitio exacto. Poleang Timur. It looks like he might have found it. He's sending, presumably. They're both pretty close. They're both pretty close. Están los dos muy cerquita uno del otro, ¿eh? It's definitely big, so it could be wrong. Close enough for it not to be like game ending, but still could be pretty big. It's intimidating knowing that like you could just translate anything on here. True. True. RC is closer to the same road as Blinky now. Está muy cerquita. Y ha ganado el otro. Ha ganado el... Bueno. Ojo, de momento el rumano va ganando la partida. Pero hay muy poquito y en una ronda muy inicial. Aún no... Hay un cartel abajo que no hemos visto.
Where RC goes, RC is going Tasmania here. Tasmania dicen. Tasmanian possum guard on the pole that Blinky just zoomed in on. Sí, pues sí, se va a Tasmania directo, Yeah, it's just to, you know, stop the little buddies from going up. Están los dos tirando al mismo sitio, más o menos. Wow, Blinky, what the? 20 metros. Exactly, bro, exactly. That's everyone's reaction. That's everyone's reaction to that. I expect the map to be so much Eso es Japón. Tasmania 21 metros, está loco. 20 metros en Japón, en Tasmania no tiene ningún tipo de sentido, O sea, ese señor es un koala. Round 6 of 10 3.5x, you'll see them both immediately zoom in on the poles behind them, assuming they, yep, here we go, looking for any type of meta on the transformers or on the. Están diciendo que en los puntos eléctricos les da la pista en qué zona de Japón es. Ya está, el francés ya encontró la carretera. No, el francés ya encontró la carretera. Zigzag? Is that zigzag? I don't know. RC's like, how do you figure that out so quickly? Hold on. Is this going to be painful? Wow, okay. God damn. They both knew something there that a lot of people probably did. Bueno, le quita puntos, pero aún sigue ganándole. El premio debe ser un viaje por el mundo. El premio incluye un viaje a Italia y no sé dónde más. Round 7. Quick Gowire, things like that. Round 7. Keep it going. Looks like we're going to be in Za or something. Let's keep it going. África, un sitio así. Ha sido mucho más emocionante la final anterior, ¿Ah, eso es Kenia? No. National Park Kruger. No he estado nunca en este. Están escogiendo. Sí, está muy cerquita el uno del otro. Está muy cerca, el francés está muy roto, está rotísimo. I'm just thinking RC looks like the guy who's just right about to guess on the mark. Blinky zooming in now. Cuidado que esto es un por 4 de daño, o sea, aquí puede haber una diferencia importante. Yo que está dudando el francés. Cada uno ha escogido una carretera diferente de lo mismo. Se han puesto a la vez. 4 metros. ¡Hostia! ¡Hostia, el rumano! Que se ha puesto en 4 metros. El francés se ha puesto un poco nervioso, 4 metros. Lo ha cambiado al final, sí, ha tirado un. Yo creo que es Asia. Austria, ¿sí? No, yo diría que es Japón, Mira, los dos van a Japón, No, el francés ya ha tirado. Ojo. 200 puntos. O sea, están muy cerca el uno del otro, Cuidado que el rumano ha vuelto a pillar vuelo, porque están en ronda por 5 y el rumano sigue ganando. Alemania dice que es. Wait, what round are we on? Round 9. Round 9 with 5,000 health each? Yeah. Cuidado que este es un por 5, This is consistent 5Ks for both. Vale, ya he encontrado a Alemania. Blinky, I think, has learned his Germany. Let's see if RC has. Está dudando de autopista. El otro también. Los aerogeneradores les ha dado pistas. Ninguno de los dos lo tienen claro. Aquí un error te tumba, la partida. Vale, cerca de Berlín y el otro se está al norte de Berlín. El francés está dudando mucho, porque está saltando de un sitio a otro. El otro lo tiene como más claro. 10 segundos. O sea, uno está apostando por el sur de Berlín y el otro al norte. Que me lleven preso. Vaya hostia, le ha metido el rumano al francés.
Wow. Is it Israel? It is. It's Jordan. It's Jordan. Oh my Jordania. Wait, so does that mean that's a loss for RC? Jordania. Antes han hecho un 0 metros prácticamente en Jordania. El francés sabe dónde está. El francés sabe que es Jordania y se va directo a la carretera. For the content, yes. For the content, yes. Okay. Realistically, probably not. Now Blinky going in pretty fast. RC again, yeah, he's been one of the most. Lo va a tumbar, lo va a tumbar. No, aquí el francés tumba al rumano. Ah, no, van cerca, A pretty significant lead. RC will be even closer. ¡No! Wow, that's a round one. ¡Hostia, que tumba! ¡Que el rumano tumba al francés! ¡Lo ha tumbado! ¡Lo ha tumbado! ¡Lo ha tumbado! ¡Lo ha tumbado! No me lo puedo creer. El rumano ha tumbado al francés. ¡Hostia! Que la ronda anterior había hecho un perfect el tío. 1-1, 1-1. Hostia, se puso interesante. Se puso interesante, chat. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? El rumano se puso... Sí. ¡Hostia! Vamos para la siguiente. Es el mejor de 5. Van empatados a 1. Es increíble, es increíble. Hostia, claro, psicológicamente ha pasado de ganar una totalmente limpio a que lo tumbe. Venga, vamos para la siguiente ronda. Es el mejor de 5. Es el mejor de 5, ¿eh? RC is hoping he's the best, probably, US and one of the best US and the best Ukraine player. So is he the best Thailand player? Japan. And we'll see. Not Switzerland. Not Switzerland. That's what's important. I've learned. Tropical Switzerland. Exactly. Round one. Yo no tengo ni idea dónde es. Let's see if Blinky can continue his moving streak here. Yeah, the moving streak, man. This is where it's just such a. Y ellos tampoco lo tienen claro cuando se mueven tanto, ¿eh? It really is. So, I mean, watching people at such a high level of game just play at their best is such a satisfying thing. He can barely see the sky. How's he supposed to be able to find the road on the map? Japón dice 1. I don't need information. I'm guessing Tokyo. Okay. Speed it up. Rainbow dice Tokio. Yo no tenía la más remota idea. Ah, sí, mira, Japón. We've got some language. RC found information. Oh, they both found the same info. They both found sign, yeah. All right, here we go. Everyone zooms in to see if they can read the Japanese there. Jesus. Oh my god. Hostia, el francés se acerca mucho. Bueno, esa primera ronda tampoco pierden mucho. 354. Más emocionante, sí. ¿Esto podría ser el norte de Chile? Argentina, dicen. ¿Dicen Argentina? Yo he dicho norte de Chile, on the Chile border, but how north do you go? Do you go near Salta? Wait, how do you know that this is a border? ¿Dicen que Salta? ¿Sí? No sé por qué. Salta es como Marruecos. Bueno, igual puede ser, ¿eh? Salta. Ah, sí. Esas montes... A ver, Nazareno, Campo de la Cruz, San Marcos. Los dos van a Salta. Sí, que Salta, sí. Yo he trabajado ahí una temporada. Un poquito más al sur, pero es por ahí. No lo encuentra, ¿eh? You have the compass. I do like how both players are using the old compass. You can't see it on screen on the bottom left. Es la final ya, no, es la semifinal. Wait, what? Wait, is RC on it? Oh my. No me lo creo. El rumano 900 metros. I don't understand how maybe he had the 5K and couldn't move to the 5K. Maybe, I don't know. We'll see. Okay. We'll see as we keep going into game 3. Let's look at the game real quick. Igualmente ha tenido suerte el francés de que esto es una ronda de 1.5, ¿eh? Con un por 5 lo tumba, ¿eh? Ucrania, sí, la matrícula he visto un amarillo, ¿no? Zuma la matrícula y te lo digo.
to be able to play this, and they have to be able to, when they see signs in Cyrillic, you have to be able to translate that into Latin and, you know, be able to read it. And that's what they can do, or... Dice que puede ser Ucrania. Tendríamos que ver la matrícula. Si la matrícula tiene la franja azul y amarilla de la bandera ucraniana, es Ucrania. O un cartel que haya una I latina. Está haciendo tiempo porque parece que había algún problema con el... con algo. There's some stuff up there on the sign that you can see just straight we do up. see Cyrillic there, yeah. We did move into Gen 4. Oh, this is Gen 3. Let's see what we see here. Yeah. I mean, both players. I mean, I don't know where exactly I would go in Russia here, and I mean, it's such a big country. Yeah, like Dice que Rusia. You guys, right? But when I look at this, I'm like, I don't recognize what part this could be in. Yeah, these players will. El rumano iba tapado. ¿No te extraña que el rumano haya dejado ganar la primera al francés para que se confiara? Porque no tiene ningún sentido que la primera ronda la haya hecho tan mal. No me lo explico que lo haya hecho tan mal. Yeah, that would be massive. Again, this moving round could dictate the outcome of the game because this is where Blinky's shown so much power. No, porque es que los dos también se acercaban tan... Sí, los dos también se han acercado mucho. No tanto como alguno de estos, pero... Está a lo mejor muy nervioso, sí. ¿Qué está pasando ahora? Es que al acabar la ronda el de Rumanía ha hecho un gesto de que quería mirar algo del ordenador. O sea, ¿dónde está haciendo un mundial? En Suecia. Se lesionó. Sí, el dedo del clic. Mental game. Venga, va. ¿Rusia o Ucrania? Dos veces del año. Vale, están avanzando hacia los carteles. Parecía Rusia, ¿eh? La bandera. Yo esta no tengo ni idea. Yo diría Rusia, pero diría Rusia hacia el centro, hacia el este de Moscú. Ah, no, ¿dónde tira? Al sur de Rusia, pero muy al sur. Podría ser, sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Ha encontrado la calle? Uno parece que encontró el pueblo. Y otro está buscando una calle concreta. Están lejos uno del otro, me parece, ¿eh? 28 metros del francés. Van empatados, ¿eh? De todas maneras. No tiene ningún tipo de sentido lo que están haciendo, ¿eh? 28 metros. Vale. Van primero a ver la sombra del coche. Ya está haciendo zoom a Bangladesh. Además ese camión es muy Bangladesh. Letras que puede ser India o Bangladesh, pues Bangladesh. Hostia, el francés se acerca más. 1000 puntos. Cuidado que ahora empieza el dolor, ¿eh? ¿Puedo explicar las sombras? Sí. Los coches de Google los borran, ¿vale? Los borran por un proceso fotográfico. Entonces, cuando tú miras hacia abajo, tú puedes ver la sombra que veis que ahí abajo se ve como un desenfoque raro. Pues según el país, el desenfoque es diferente. Y eso te da pistas de qué país puede ser. Porque por cada país prácticamente es diferente. Entonces, si te aprendes los sombreados de los coches, es bastante fácil que puedas... España. Puede ser, ¿eh? El francés está buscando alguna pista un poquito más... Dicen que no es España, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Italia o España? ¡Uy, uy, uy! Lo ha tumbado. Ha hecho una AP de manual. Ha hecho una AP de manual.
He guessed Spain in Galicia, and it was Italy. And that is a blunder. Tendría que haber investigado más. RC not happy with that guess. Tendría que haber investigado bastante más. Obviously even know what Blinky just saw. So what's he thinking? He assumes he saw it. Maybe, but if RC moves, Esos errores a esas alturas de la partida son mortales, porque los puntos multiplicados por tanto se la jugó. Claro. Vaya cagada. Bueno, puede ser peor. Me parece que aún quedan rondas, ¿eh? Sí. Sí, son 5 rondas. Van 2-1. Si gana el francés, ya pasa el francés. Si gana el francés, ya pasa a la final. Si gana el rumano, empatarían. Tailandia, claramente. Están en Tailandia. Oh, okay. Another weapon in his arsenal. Another weapon. I wouldn't put past RC though. He's a very dangerous man. Están buscando, bueno, ha encontrado algo, ¿eh? Si sabe leer tailandés. Sí, yo no sabría encontrar el sitio por el. Hostia, está complicado. ¿Uno ha tirado al sur de Tailandia o está mirando al sur de Tailandia? Están los dos tirando a un sitio cercano, ¿eh? Uno está más al norte que el otro. Yo creo que es más hacia el sur, ¿eh? Blinky sabe leer cirílico, tailandés y bengalí. Madre del amor hermoso. Bueno, primera ronda no pasa nada porque hostia, sí. Le ha quitado 1600 puntos. Sí pasa, sí pasa. Sí pasa, ¿eh? Sí pasa totalmente. Vale. Sí pasa, sí pasa. Yo pensaba, es más cerca. No, sí pasa. Vale. ¿Brasil puede ser? Pare, poner al suelo. La ronda anterior llega a pasar en un por 3 y se acaba la partida de golpe, ¿eh? No este Brasil, sí, yo eso no sé. Yo lo están dudando ambos porque ninguno está decidiendo. Blinky's hedging a little more north here. Okay. RC sticking in Piranha. And a bigger Paraná. Look, so maybe some points to be had. It is still only 1.5x. Y el otro está yendo a Sao Paulo. Hay mucha diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia. Hostia, pues el rumano se ha acercado más. Y le quita 1000 puntos. Bueno, ya no está invicto. Vale, esto yo creo que es norte de Europa. Finlandia, Suecia, Estonia. A country that often people think is Canada, but it's not. I think it should be Finland here. Dice Finlandia, Rainbow. Assuming this is Finland. Yeah. There's no move. We do have bollards. Maybe it could be like a Sweden or something. All the Nordics do look the same. We have a bollard. Yo apostaría al norte de Finlandia, ¿eh? Sí, puede ser por ahí. Puede ser por ahí. Tirar a un sitio cercano este, ¿eh? Henriaf. Muchas gracias, Henriaf. Muy pocos puntos, no pasa nada. Henriaf, muchas gracias. El cámara está jugando a GeoGuessr. No se puede mover esta ronda, no. Hostia, es muy heavy, ¿eh? Yo es sudeste asiático.
Colombia. Question ¿No? is, which region gets better? Colombia, What Colombia. information can they see here that gives them the edge? Colombia, matrícula amarilla. Probably does. Probably does. But yeah, so it is pretty green. We're not going to be too north. We have palm trees there. Does that equal coastal? And we've seen disagreements inside of Dicen que al norte de Colombia, por Barranquilla o así. Bueno. RC going fairly north here. We don't have too many big mountains. Costa de Colombia. Uno ha ido más al centro que el otro. Bueno, están cercanos uno del otro. This is game 4. 15 seconds First person to in do 3. so. 10 seconds left. RC needs some points here. Se ha acercado al otro. It's up 2-1 right now. Es 2,5 daño. Puede haber una hostia importante aquí, ¿eh? Uy. El francés está dudando. Le ha funcionado, ¿eh? Pero le quita muy poquito. Están ahí. Va a doler. No ha dolido mucho porque estaba dudando mucho, ¿eh? O sea... Is this what I think it is? It's not. It's not what you think it is. It's not. It's just Russia. Round 5. Rusia. Could have been a Ukraine, and that could have been really good for RC. Dice Rusia Rainbow. Yo esto no lo sabría ni de coña porque a mí no tengo pistas yo que me sirvan. Se acaba de mirar, los dos han mirado la antena del coche. Ya saben qué país es. This looks like very Ukrainian pavement, though. I will say. So maybe we're Is that close possible? to it. Is it possible? No, I mean if Black Card's only in Donetsk, but I don't think this is there, so it should be Russia. All right, well. Los dos han mirado la antena, con lo cual claramente van a Rusia. ¿Por qué lo de la antena? Porque el coche de Rusia, de Google, se ve un poquito la antena. Es un bug que hay. No andan lejos, ¿eh? Lo que pasa es que a esas alturas, ya sí, con un poco de diferencia, la hostia puede ser importante, ¿eh? El francés le acaba de pegar un hostiazo. ¡No me lo puedo creer! Perdón, el rumano le pegó un hostiazo francés, ya no sé ni lo que digo. El rumano le pegó un hostiazo francés que no tiene ningún tipo de sentido. Vale, ¿la TAM? Yo me he puesto nervioso. Él no sé, pero yo me he puesto nervioso y ya no sé ni lo que decía. Ah, no. No, es la TAM, ¿eh? Los comentaristas saben mucho de GeoGuessr, sí. Turquía. 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 Hostia, si gana el rumano, flipo, ¿eh? Would they rather be in a more open environment, or does it help to have all these buildings? Blinky going in near the middle of Turkey. Es Turquía, no saben dónde es de Turquía. Van a tirar un triple los dos. Van 2-1. Estaría bien que ganase el rumano para que fuesen a una final de no move, no pan. 15 segundos. Están dudando. Van a tirar triple los dos. Van a tirar un triple de cojones los dos. 6 segundos, 5 segundos, 4, 3. Hay mucha distancia entre ellos. Va a ganar uno de los dos. ¡Ojo! El rumano le acaba de pegar una paliza al francés. No me lo creo. Ha pasado como el anterior. El rumano, 2-2. Van a la última. Cuidado, la última es no move, no pan, no zoom. Una foto. Es una foto. El francés se acaba de poner nervioso. ¡Hostia! Se puso interesante la cosa, ¿eh? La que viene ahora, la ronda que viene ahora es no pan, no zoom, no move. Quiere decir, les van a enseñar una foto y no pueden hacer zoom, ni moverse, ni girar. No pueden hacer nada. Nada. Lo único que pueden hacer es mirar la foto y rezar por saber de dónde se apostar. Hostia, yo creo que le afectó al francés el mental. Sí. ¡Oh, Es increíble. El Turu. El Turu 9 se ha suscrito. Muchas gracias, Turu. Saludos, Turu. Muchas gracias y un saludo. Estás jodido, ¿eh? El francés se ha desmoralizado. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Está... Yo diría Letonia, Lituania, un sitio de estos, ¿eh? Argentina, Uruguay. Puede ser, ¿eh?
David Fresh no se ha suscrito. David. Gritemos con Abunura. Muchas gracias, David Fresh. Un abrazo de David. Buah, directo Uruguay. No. El rumano ya sabe dónde está. El rumano va a buscar una carretera en concreto. El rumano ya no duda. Ojo, el otro. Lilagus. Muchas gracias, Lilagus. Un besazo. Agradecido, Lilagus. El rumano va volando ya. Yo creo que el rumano se ha marcado un color del dinero. Ha hecho un... Bueno, yo hago ver que no sé nada y que me gane el otro y me pegue una paliza. El otro, yo creo que el rumano la primera ronda se la ha dejado ganar de... Bueno, se crea que es mejor que yo. Porque no tiene ningún tipo de sentido que le haya hecho un perfect al otro. ¿Esto es Europa? Bueno, ya está. Este ya sabe que es Manchester. Recuerda que no se puede mover, ¿eh? Hostia, está teniendo más al sur. Allí hay diferencia, ¿eh? Se lo lleva al francés, Se lo lleva al francés. NMPZ and Blinky's gotten more chip. And this will be fun. Round 3. We have an interesting location here, to say the least. She's got to get out of the road. I will just say, let's just start this round, okay? She's got to be careful here. Let's just start the round. And this looks like we're going to be in Colo again. No stoplights. Colombia. Yeah, this is who can get better region guys here in Colombia is a question. Colombia. RC is a very, very good player at Latin America, but Blinky just ha tirado directamente into a city. O sea, ha ido Blinky directamente a una ciudad. Se sabe el nombre de la abuela, sí. This is like when you found the Google car in Germany. Yeah. You were like chasing it around. Yeah, something like that. RC! How did he know it? Shut the hell up. Ha hecho 1 kilómetro. El rumano va volando. El rumano. Andrés Juárez, un saludo. El rumano ha cogido los jafoncillos, se los ha quitado así y ha hecho un helicóptero, amigos. O sea... Ha hecho 1 kilómetro, ¿qué cojones? El rumano está loco. Es increíble. O sea... España están diciendo. Cuidado que la pueden palmar aquí, ¿eh? España, ¿se van a marcar un AP? Italia. Es España, podría ser, o sea, parece. Los dos están convencidos de que es España. Hostia, era Lleida. Bueno, aquí se ha quedado más cerca. Hostia, le ha palmado 1000 puntos, ¿eh? Norte de España. Vale, esto es Indonesia, creo yo, ¿eh? Indonesia. No tiene ningún sentido. Después viene la final, ¿eh? Esto es semifinales. La final tiene que ser de locos, o sea... Looking around information, is there any polls visible? There are regional polls, and assuming I'm sure there's no regional polls, I don't think, visible in this location that might be distinct. We would have seen the guests already, I presume. La final es de 5 o de 7, es de 5 rondas. Indonesia, yo creo que va a tirar triple. Ah, no, va a tirar Malasia, ¿eh? Oh, wait, is it Malay? That would be embarrassing if it's Malay this whole time. I'm just saying. Malasia, o si yo hubiese dicho Indonesia, ¿eh? Indonesia, you know what I mean? Because RC's in there. So I like the Malay. Let's see what Blinky is. Puede ser, ¿eh? No sé, hostia. Yo se la está jugando. Yo hubiese dicho Indonesia. A ver dónde hace zoom. ¿Ves? Va Indonesia. Aquí van a ganar uno de los dos. Era Indonesia, lo estamos diciendo desde el minuto 1. ¡Hostia! Se queda aquí con 500 puntos. Se queda con 500 puntos. Cuidado que si gana el francés... Bueno, el que gane pasa, ¿eh? Es muy heavy, chat. Es muy heavy. Hostia. ¡Hola! ¿Qué dices?
¿Qué dices? ¿Dónde coño es esto? No, se ha tirado en medio del monte. Vale, cualquier sitio del Mediterráneo. Dice Spain. Rainbow dice Spain. Blinky ya ha marcado a España. Es Mediterráneo, es Mediterráneo. Yo creo que es Cataluña. Yo creo que es Cataluña, que es al nordeste de España, ¿eh? Pero yo creo que ya por muchos puntos que palmen, creo que ya no puede perder tantos puntos. Bueno, es un por 5. Hay por 3,5. It has to be Spain, right? Like, is this ever France? Is this ever France? Someone wins here. I'm not sure who. Is for Blinky is in Valencia. 13 seconds. Is RC switched back? ¿Qué está teniendo en Francia? O se corona o palma. Yo no creo que es Francia. Yo creo que es España. Yo creo que es España. Yo creo que es España. Pasa al francés. Pasa al francés. Pasa al francés. Hostia. Yo hubiese dicho Mediterráneo, ¿eh? Yo hubiese dicho Mediterráneo. Yo hubiese dicho Mediterráneo full, ¿eh? Qué semifinalaza han hecho los dos, ¿eh? Muy bien tirado por parte de los dos. Yo Francia no hubiese dicho nunca. Pero lo que ha hecho lo que ha hecho el francés de empatarlo ha sido... o sea, yo en la última ronda creía que ganaba el rumano de calle, ¿eh? Ambas semifinales han estado muy bien. Ahora viene la final, chat. Viene la final mundial de GeoGuessr. Vamos a ver quién gana. Hostia, tengo mucha curiosidad, tengo muchas ganas, ¿eh? Rainbow es una mezcla entre Carola y Axo. Hostia, es verdad. Vamos a ver el final, ¿eh? Y vamos a ver Francia contra Holanda. Está bien porque... ¿A qué hora es la final? Supongo en 5 minutos. Es ya. A mí me habían dicho que la final era a las 8:30, con lo cual va a ser en breve. Were there any big doubts coming into the final game, NMPZ? I mean, yeah, I was really scared, like anything could happen. Dice que cualquier cosa podría haber pasado. Que estaba nervioso, sí. Le pregunté cómo ha podido controlar los nervios. Yeah, I mean, I guess luck was on my side. I did play well, but also not so well. So está nervioso el chico. Tenéis ahí una predicción de quién ganará la final, chat. ¿Quién gana la final? Podéis poner puntos. Yeah, Constance is definitely a very scary opponent. Te está poniendo por su oponente. Bueno, va a ser... Like anything can happen. I just hope I do better than this semifinals. ¿Está mal la predicción? Está mal la predicción, rehazla. Porque es Blinky o Blinky, exacto. Es Consus. Bueno. Saitak. Citak se ha suscrito. Citak. Muchas Muchas gracias, Citak. Ahora sí. Muchas gracias, Citak. Y un abrazote. Ahora sí. Tenéis una predicción. ¿Quién ganará? ¿Países Bajos o Francia? Consus versus Blinky. Está muy emocionante este final, ¿eh? Está... Tenemos que entrenar a Ander para el final, para el siguiente año, sí. Esperad el último segundo para votar. Pues le están dando, o sea, a Blinky le están dando toda la confianza, ¿eh? En el chat. Si como gane el holandés,
la crisis de puntos que habrá va a ser loquísimo, ¿eh? Ahí tenemos la final. Consus versus Blinky. Países Bajos contra Francia. Mola que son dos países muy cercanos. Con lo cual, si hubiese sido Canadá contra Francia, hubiese sido más complicado. Hostia puta, el Sembón se ha suscrito. El Sembón. Muchas gracias, el Sembón. Besazos, el Sembón. Agradecido. Muchas gracias. Claro, la movida está en que como son dos países vecinos, bueno, casi vecinos, Francia y Holanda, los conocimientos que tienen de geografía de nacimiento de escuela son parecidos. Porque si hubiese sido el de Singapur y un francés, pues el de Singapur a lo mejor tiene más conocimiento de toda la zona de Indonesia, Malasia, etcétera, y en cambio el francés, pues Holanda, Bélgica, Luxemburgo, ¿no? Entonces, que sean dos países vecinos iguala un poquito, al menos la zona europea. Hostia, esto va a ser heavy, ¿eh? O sea, va a ser... Pensé que sería más aburrido, pero pero me ha sorprendido. ¿Os está gustando? Yo sabía que era guay, pero a mí me está gustando más de lo que pensaba. O sea, está bien, ¿eh? Está infarto, ¿eh? Mola bastante, ¿eh? ¿Cuántas ediciones llevan? Es la primera. Es la primera, ¿eh? Somos más de 5.000 personas, sí. Somos más de 5.000 personas. Bienvenidos y bienvenidas todas. Y todos. Move or no move. ¿Qué modo les gustan? No move. Tipos de puntuación. Le está haciendo como un quiz. Acción. Rumba catalana. Rumba catalana se ha suscrito. Gritemos Coabunga. Rumba catalana, muchas gracias y un besazo. Un abrazote y saludos, Rumba. Gracias por descubrirnos esto. Oye, me alegro que os guste, ¿eh? O sea, me alegro que seamos tanta gente y me alegra que disfrutéis de algo que yo disfruto. Viene la final. 4 minutos, empieza la final mundial de GeoGuessr. O sea, la final mundial de GeoGuessr. Está buenísimo. Sí, está buenísimo, ¿eh? ¿Por qué no participa Rainbow? Pues porque está de caster. Yo creo que también está guay que necesitan un caster a la altura. O sea, sí. Casi 4 horas, es verdad. Llevamos casi 4 horas de directo. Está siendo espectacular, ¿eh? Pausa para comerciales. Volvemos ya. Rainbow no es tan bueno. Yo creo que sí, ¿eh? Que puede estar ahí en esa final perfectamente. Graba un TikTok. No. Si podéis sacar fragmentos del directo o hacer TikToks, tenéis de sobras. ¿Qué tal te lo pasaste? Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Me lo estoy pasando súper bien. Ha sido más emocionante de lo que esperaba. Es que está siendo muy emocionante. O sea... Para ti, ¿cuál fue el mejor match? Hostia, el Fungus Consus ha sido muy top, ¿eh? Ha sido muy top, ¿eh? Vamos a ver quién gana. Holanda versus Francia. Países Bajos, 3 minutos. Ay, Dios mío. Nunca pensé que el GeoGuessr fuese tan intenso. Es que han hecho muy bien el competitivo. O sea, realmente lo han hecho muy bien. Y el programa que han hecho y la organización y todo está impecable. O sea... Está impecable. O sea que... El estadio es increíble. Sí, bueno, lo están haciendo como si fuese un eSport. Así que está muy guay. ¿A quién le vas? A mí me gustaría que ganase el holandés porque me cae bien como lo ha hecho, pero va a ganar el francés. O sea, igual no se decide mucho. Yo creo que está un poco desnivelado. Que Blinky es mejor que Consus. Pero ya sabéis que si la partida... O sea, la movida de GeoGuessr tal como está montado es que si avanzan mucho en rondas y más o menos van un poquito igualados... si llegan a un por 5, un error pequeño podía ser que palmara el bueno. O sea, hay una posibilidad de que el más bueno no pase, ¿eh? O sea, no gane. O sea, lo está haciendo desde Suecia.
Una liada puede pesar muchísimo. Claro, claro. O sea, una distancia... O sea, lo que ha pasado antes en Nueva Zelanda. Que en Nueva Zelanda uno ha escogido la parte norte de la isla y el otro el sur. Y ha palmado tantos puntos que te tumba aunque vayas muy por delante. O sea... ¿Cómo se puede clasificar ese torneo? Creo que tienes que ir jugando rankeds y ellos te escogen. ¿Qué se lleva el ganador? Dinero. Creo que son $15.000 y luego una experiencia de ir a Venecia en helicóptero y lancha porque está patrocinado por Misión Imposible la película. Acá empieza. En 1 minuto empieza la final. Vayan avisando a sus amigos. 1 minuto y empieza la final de GeoGuessr, la final mundial. ¿Cerramos en directo? No, yo creo que nos dará tiempo de cerrar un ratito directo y volver a ver un poquito más tarde. O sea, más de 5.000 personas. Os lo vuelvo a decir de corazón. Muy agradecido con el apoyo y de corazón muchas gracias por apoyar algo que es diferente en mi canal y que además sé que la competencia... Bueno, la competencia no, porque no es competencia. Ellos son el main content de Twitch ahora mismo. Saber que hay 5.000 personas haciéndome compañía, os agradezco que dediquéis un momentito para estar conmigo. Muy agradecido de corazón. Si estáis aquí de paso, haced follow, que es gratis. Y jugamos al GeoGuessr todas las noches. O sea, todas las noches de madrugada jugamos a GeoGuessr. Si os gusta este juego, aquí se juega regularmente en directo. Aparte que jugamos a más cosas, hacemos directos y tenemos un Discord abierto a todo el mundo y un server de Minecraft por si queréis jugar a Minecraft con nosotros. Ahí volvemos. Empezamos la final mundial de GeoGuessr. Se viene. Se viene la final mundial de GeoGuessr. ¿Dónde está el juego? Es una web, geoguessr.com. Se juega desde web. Ahí están los dos finalistas de la final mundial, de la primera final mundial oficial de GeoGuessr. Shadow. Gracias, Shadow. Shadow, gracias por ese Prime y un saludo. Muchas gracias, Shadow. O sea, qué nervios. Si tú competieras, ¿hasta dónde habrías llegado? No muy lejos. Pero yo creo que un par de rondas se habría pasado, ¿eh? O sea, porque más o menos me defiendo un poquito. Sí. Ay, Dios mío, con ganas de ver este final, ¿eh? O sea, esto va a ser emocionante. Crodin, muchas gracias, Crodin, gracias por ese Prime y besazos, Crodin 14. Y a Reboom, FUFX también, Reboom se ha suscrito. Muchas gracias. Muchas gracias a Reboom y saludos. Y ahí tenemos la final, la gran final, el mejor de 5 rondas. El mejor de 5 rondas con sus de Países Bajos contra Blinky de Francia. Así que vamos al lío. Y ya con ganas, ¿eh? O sea, ¿te consideras profesional? No, ya ni mucho menos. Estoy años luz de esta gente. O sea, yo puedo defenderme un ratito y jiji jaja, pero no soy un pro. O sea, vamos con sus, bueno, a ver cómo lo sacan. Ojalá sea épica al final, sí. Yo. ¿Podrías silenciar las notificaciones y suscripciones por No molestan. Si veo que molesta en algún momento las paro, no te preocupes. Si en la final de golpe se pone la cosa muy intensa, las paramos un momento. No las detenemos. Pero no pasa nada. Ay, Dios mío. Que empiece ya, que tengo nervios. Necesito que esto se acabe ya. Si le dieras en plan serio, llegarías lejos. Sí, yo necesitaría, para jugar pro, necesitaría aprenderme los coches. O sea, aprenderme los coches, aprenderme cosas así. ¿Sabes? Cosas muy técnicas. Y aprendiéndome eso, con los postes eléctricos y alguna cosa más, lo sacaba 100%. ¿Hay público? Sí, hay público. O sea, ¿el juego tiene lugares predefinidos o son al azar? Son al azar. Hay muchísimos mapas. O sea, las líneas de carretera. La vegetación también. Fiverr.
Fiber-G se ha suscrito. Muchas gracias, Fiber. Gritemos Fiber. Coabunga. Un saludo, Fiber, y un abrazote. En el modo country, saludo cada una que dices como el peñón aquel, no move, Madagascar, Taiwán. Sí, hemos tenido algunas complicadas de cojones. Pero sí, ¿El mapa siempre es la Tierra? Sí. Sí. GeoGuessr Earth Edition. Acción. ¿Cómo seleccionan los representantes? Hay unos rankeds que puedes jugar. 87 se ha suscrito. Sofía. Gritemos Coabunga. La final empieza ya. Sofía, muchas gracias por esos 3 meses juntos, Sofía. La final empieza ya. O sea, hacen la presentación y nos vamos para la final. No move, la de la oveja que ya fue dura, sí. Cuando se recha una montaña de África por una botella de agua. Sí, es muy heavy. ¿Has ido una vez al Polo Norte? Pues la verdad es que sí. ¿Cuál es el prize pool? Creo que son $15.000 al ganador. No es mucho, pero es la primera vez que lo hacen y una especie de aventuras con la peli Misión Imposible. Ark Wilber. ¿Cómo es? Gran trabajo. Ark Wilber. Muchas gracias, Ark Wilber, por esos 2 meses y un abrazote. Ark, agradecido. ¿Cuántas veces lo he respondido? Parece no lo suficiente. ¿Quién crees que ganará? Yo creo francés. Yo creo francés, El segundo sí es 7.000. Sí. Es que estamos viendo algo que nace ahora, O sea, hasta ahora había torneos de GeoGuessr organizados por gente o por Twitch Rivals, pero no habíamos visto todavía algo organizado oficialmente. No se escuchan comentaristas. Están ahí, Pero pongo el audio. Ahí. ¿Hay competición por tercer puesto? No, yo creo que será por los puntos que tengan, O sea, los torneos de Rainbow hace un año había uno cada domingo. Sí, y hay más gente, Los compañeros de QSMP franceses habían hecho torneos de GeoGuessr. Yo participé en un torneo de GeoGuessr organizado por Consumer, en el que estuvo Ander, que estuvo gente de la comunidad. Estuvimos unos cuantos. Y premio 15.000, más carrera en un coche italiano Vintage y un helicóptero y en lancha rápido por Venecia. Sí, les dan como unas experiencias financiadas o patrocinadas por la película de Misión Imposible, que sale ahora en DVD o Blu-ray. No es public porque yo no cobro eso. O sea, ya me bufaste francés. Bueno, es lo que hay. Les dan una patada a Tom Cruise, algo así. Sí. Pero está guay que se haga por primera vez y que el año que viene lo vuelvan a hacer un poquito más grande. O sea, los mundiales son guays. O sea, la verdad es que ojalá que si se hace el año que viene me vuelvan a dar el co-streaming, Natalia. Natalia 99- se ha suscrito. Muchas gracias, Natalia. Tú, Cox. Todos ellos podrán ser muy buenos y con una memoria envidiable, pero ninguno ha visto cómo quedaba registrada la cronología de un atropello. Hola, Paul Cara lanzando un beso. Un besazo, tú, Cox. Kike Líder. Muchas gracias, Kike. Gracias por ese Prime, Kike. Y un abrazote, Kike. Acción. Y Mario. También. Mario. Mario-Fan 1990. Muchas gracias por ese Prime también, Mario. Gritemos Coabunga. Vamos al lío. Esto va a empezar ya. Todos en pie para dar la bienvenida a los jugadores. El gran momento que todo el mundo está esperando. Que son los himnos, estaría guay, Eso es los que van a presentar la primera, los que van a presenciar la primera gran final de la World Cup.
es Maximus, ¿eh? Ahí viene Blinky. Francia contra Países Bajos. Sí, el escenario es una brújula. Sí, es verdad. Está muy bonito. El decorado y todo está muy chulo. Lo han hecho impecable y brillante, ¿eh? Let's keep it short and sweet. Anything going through your heads right now? Are you totally locked in and ready for the grand final? Vamos a la gran final. Bueno, están nerviosos. Esta gran final. Vamos al lío, vamos al lío. Se viene la gran final de GeoGuessr. Hostia, qué nervios. Venga, va. A ver qué mapas les ponen. Yo estaría muy nervioso, ¿eh? Paul parece un niño. Es que es como mi final del LOL, chat. ¿Qué quieres que os diga? Es como ver los Worlds del LOL, pero versión Paul, que eso ya sea absurdo. Ahí va a empezar, ¿eh? GeoGuessr es maravilloso, ¿eh? Si llamábamos este juego, ahora ya... O sea, si llamábamos este juego... Historia... Bueno, esto es historia de este canal. Si vienen 5 rondas de Singapur, sería espectacular. Es increíble, chat. Oye, ¿con quién vais? ¿Francia o Países Bajos? Oh, there are definitely times where you'll be in a clutch situation. Your opponent has made the guess. You're on the clock, and you just have to lock in. And really, at the end Países Bajos, Francia, Países Bajos. Trust your gut and hope for the best. Por puntos con el francés, Países Bajos 100%. Blink es God. Hostia, hacía tiempo que no veía el chat tan rápido, ¿eh? Maravilla. Esto va a empezar, ¿eh? Win rate 55%. El otro es del 70 y pico por ciento, ¿eh? 71% de win rate dentro del mundial. O sea, el francés teóricamente es mucho más bueno que el otro. Lo que pasa es que el francés también era mucho más bueno que el anterior. Y cuidado que el anterior se lo ha puesto complicado, ¿eh? As I've said a couple times, don't deep it. Don't deep it. Don't make it too deep. You got to get on to that next round. Yeah. We're taking a look at our stats of our players. Vamos a ver. Ready on the stage there. 8 out of 8 moving round wins for Blinky. Yeah. También lo que dice el chat, hay un factor suerte, ¿eh? ¿Tendrán canal de Twitch? El francés sí, el otro no lo sé. Oye, y me hace mucha ilusión estar presente en el primer mundial de GeoGuessr, ¿eh? O sea, que me hayan permitido esto, ya sé que probablemente me estén viendo, pero no me van a enterar, pero Friends of GeoGuessr, thank you very much for having me here. Thank you for the invitation. Gracias a la gente de GeoGuessr, porque realmente han sido ellos que me propusieron co-hostear esto y les agradezco profundamente el poder estar aquí con esto. O sea, vamos al lío. ¡Qué nervios! Ahí tenemos a Launders y Rainbow. Se viene, Esto va a ser ya, Está pausado el chat y os lleva rápido. Sí, está loquísimo,
¿Quiénes son estos? Estos son jugadores de GeoGuessr buenos. De hecho, Rainbolt, el de la derecha, está considerado probablemente el mejor jugador de GeoGuessr que hay. Al menos a nivel de streamer, seguro. A nivel de eSport, no se sabe. No sabría decir, tendría que jugar para verlo. Pero a nivel de streamer, está considerado el mejor streamer con mucha diferencia. Y es el mayor embajador que tiene GeoGuessr. O sea, se viene, ¿eh? And 5 for 5 on NPZ. Now, we've talked about how no moving, for example, might be an advantage for players in this event, but in the grand finals, in a best of 5 with 2 moving rounds, that could be Blinky's ticket. Un sport de esto sería posible. Quieren hacerlo. De hecho, esto es la previa a convertirlo en un eSport. Porque ya hay rankeds en GeoGuessr. ¿Cuántos días son? Acaba aquí. Han sido 3 días que yo sepa, más las rankeds que hicieron online. Ahí vamos con la primera ronda. Ahí vamos para la primera ronda. Vamos a hacer una almohadilla para el próximo mundial, Paul. No me mandéis de viaje, MSK Douglas. Vamos. Primera imagen de la final. Y esto es Nueva Zelanda. Clarísimamente, además, ¿eh? Empezó la final. Vale, esto es Nueva Zelanda. Cuidado con Nueva Zelanda, que antes han palmado por escoger la zona de la isla que no era la correcta. Es primera ronda, con lo cual no van a perder muchos puntos si se equivocan. Así que están buscando a ver si sale el nombre del pueblo o el nombre de la ciudad, o como mucho un cartel de dirección hacia la capital o lo que sea. ¿Ves? Va directo a buscar los nombres de las calles, porque claramente ya saben que es Nueva Zelanda. El problema es que no saben de dónde Nueva Zelanda. Además, Nueva Zelanda está como en 2 zonas. Es como, no son 2 islas, pero bueno, son varias islas, pero la gran isla central de Nueva Zelanda son como 2 bloques y tienen tendencia a palmar fácilmente de un lado a otro. La capital no lo parece, porque la capital tiene edificios bastante altos y se ven desde la lejanía, con lo cual yo diría que esto es hacia el sur. La segunda ciudad más importante está como en una bahía, con lo cual mira, ha encontrado el sitio, Town no sé qué. Pues sí que está cerca de Auckland, no. O sea, yo diría que es hacia... Pues sí que era al norte, pensaba que era hacia el sur, Bien. Esa es la final. ¿Esto es Estados Unidos o Canadá? French Canada, dice Rainbolt. French Canada, hostia. A ver cuándo avancen. Quita el modo lento, sí, Dopa, quita el modo lento, que sea divertido, ¿no? Quita el modo lento. Va a ser un poco loco, pero ahí puedes escribir tanto como queráis. Está moviéndose rápido. No, o sea, cuando se mueven tan rápido suelen no saber dónde están. French Canadá, ojo, ha encontrado un cartel, se lo he saltado. Yo no me hubiese saltado ese cartel, Están yendo a un sitio parecido. Sí, van a pocos distancia, a pocos kilómetros. Cerca de Quebec, Montreal, ¿vale? Se ha acercado más. Bueno, pero 95 puntos, todavía es poquitos puntos. Están bastante igualados. Vale. ¿Cuál es el razonamiento? Hay varios. Eso es Sudáfrica. Rainbow dice que es muy fácil encontrar la calle, Sudáfrica claramente, Yo no sabría decir dónde es Sudáfrica, ¿verdad? Aunque ellos tampoco están haciendo zoom a donde Ciudad del Cabo no es, por lo que sea. ¿Ha encontrado un sitio o no? A mí me pasa, siempre que vamos a Sudáfrica me pasa lo mismo. Calles sin salida. Se va hacia el norte. Hostia, yo esta zona no la reconozco nada. Ahí ha encontrado algo,
Ahí tendría... Ha encontrado algo, ¿eh? Va a tirar cerca. Nada, tira al mismo sitio. Nada, van muy parecidos. Un poquito, nada, esto es... Hostia, esto es norte, ¿no? Yo no sé dónde es. ¿Dice que es Turquía? ¿Turquía? Hostia, yo no sabría decir dónde es, ¿eh? Portugal. A ver las matrículas. Hostia, es que no es lo grande. Francia. Portugal, creo que es Portugal, ¿eh? La matrícula. No. Scoop de Roche, está en francés. Hostia, ha encontrado el sitio perfecto el tío. Claro, es Francia. Este va de vacaciones ahí. No. Ya ha palmado. ¿Lo he hecho bien? Hereditaria. There's a part of me that thinks he accidentally zoomed in as they're starting there thinking it was course. Oh yeah, yes, I put it up. We got so close it all looked. Pudo ser peor, ¿eh? Too many times before, but round 5 here. It's like a chaos theory moment. Yeah, it's like a ver. Close enough to shape. Let's zoom in. Okay. Round 5 up to 10, 3x damage in Europe. Let's see. Pueden recuperarse todavía, ¿eh? Y son 5 rondas, ¿eh? Both players now looking for information. Northern Europe here. Yeah, let's see. They're gonna look at this language here and see if they can. Norway. Tienen que encontrar un cartel. Están diciendo que podría ser Noruega. Yo no creo que sea Noruega. Yo apostaría más por Estonia. No encuentran el sitio, ¿eh? 34 segundos. Ninguno de los dos ha encontrado ningún cartel. ¡Ahí, en la furgoneta! La furgoneta atrás. ¡Ojo al cartel! Ah, no, pues es Suecia. Suecia y Finlandia. ¿Suecia? 15 segundos. There's a sign for Suecia. They both got something, but Blinky's getting real specific. Van muy cerquita el uno del otro. That's insane. You just gotta let the genius work. Hostia, francés, ha encontrado el pueblo exacto. Aún puede recuperarse. Por ser complicado, pero se puede. ¿Esto es Japón? ¿Japón? No. Bután. Hostia, yo cuando me sale Bután siempre me sale más montaña, pero puede ser. Matrícula roja es Bután. Es Bután. Es Bután, pero no es la zona de alta montaña. Bután. Aún es una ronda de 3.5. Muchos tendrían que equivocarse, ¿eh? ¿Dónde está Bután? Al lado de la India. Ha encontrado la carretera 73. ¿La encontrará? Han encontrado el mismo sitio, sí. Muy parecido. La quita 56 puntos, eso es nada. No van mal, ¿eh? De distancias. ¿Estados Unidos? Australia, dice. Perdón. Australia. A ver. El problema de Australia es equivocarte de los canguros ahí al fondo. Equivocarte de zona sería terrible, ¿eh? O sea, Longford. Vale. Ah, el otro lo he encontrado. Locksport, Golden Beach. Longford. Ha encontrado el pueblo. Ha encontrado el pueblo. 7 segundos. No. Hostia. Lo está tumbando.
400 puntos. 400 puntos. Lo puede recuperar, Lo podría llegar a recuperar si el otro se equivoca mucho, Porque ahora esta ya es una ronda de por 4,5. Vale, es Polonia. No lo va a tumbar al otro. Es Polonia, es Polonia. Es 100% Polonia. Dreams are made. This is where comebacks happen. These trees do look Polish. 4.5x damage. All right, time for Constance to try to make it. Whoa, Blinky's been here? What is he doing? No, Blinky se va directamente al sitio. No puede ser que conozca esto. Pero que ha estado en esa valla jugando de niño. Está buscando un sitio concreto el cabrón. O sea, Blinky sabe el sitio. Ah, Blinky ya sabe dónde está. 4 segundos, 3. No. Lo ha tumbado. Sabe polaco y ha entendido el cartel. No lo sé. Pero estaba claro que el tipo buscaba el sitio exacto, El tío sabía el sitio exacto. Terrible. Si sabe polaco, pues igual por eso lo sabía. Loquísimo, También acordaos que en la ronda anterior, en la semifinal, Blinky ha hecho un perfect en la primera y luego el otro lo ha mamayado. O sea, siguiente ronda. Siguiente ronda, chat. ¿Crees que le puedes ganar al francés? Yo ni de coña. El francés me pega un meneo. Aquí he hecho un 4 minutos 135 y un 5K. Sí, ha hecho. ¿Este Europa o Rumanía? Lo han dicho ellos, Rumanía, Blinky conoce a esa señora. Sí. Vale, esto es un no move. Solo pueden girar alrededor. No pueden moverse. Esta es complicada, Llamen a Reborn, exacto. Sudeste de Rusia. No, esto es Rumanía. Rumanía 100%. Está complicada esta, Bueno, 39 puntos. 39 puntos. Es que las dos primeras rondas se pueden permitir el lujo de equivocarse. O sea, no. Vale, siguiente ronda. ¿Australia? El sol estaba al norte además, o sea, claramente sí. Lo dicen por los puestos eléctricos, por los postes eléctricos. Lo que pasa es que Australia, aquí pueden palmar muchos puntos si no lo tienen claro. Pensad que Australia es gigante. Somos más de 6.000 personas. Un besazo a toda la gente que está. Muchísimas gracias por escoger este canal, chat. O sea, Australia es tan grande que si te equivocas de costa, palmas una de puntos que no tiene ningún tipo de sentido. El francés ha ido hacia la costa este. 16 segundos. El otro también, Coinciden bastante en la zona, Está un poquito más al norte, creo. ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado que el no move es mejor el holandés, Aún es tarde, aún es pronto para hablar, Es que el no move es muy jodido, Vale. Es Europa, Letonia, Lituania, Estonia. Dicen Dinamarca o Suecia ellos. Puede ser.
Sí, seguramente, pero... Se define más por 3x4 que son puntos. Sí, que con puntos, sí. Dinamarca podría ser, ¿eh? No tienen ni idea ninguno de los dos. No tienen ni idea ninguno de los dos. Suecia. Yo apostaría por Dinamarca. Este va a tirar Suecia. Los dos van a tirar Suecia. Uno más al norte que el otro. Este puede ser duro, ¿eh? 4 segundos. Ojo, 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 el neerlandés. Poco a poco va picando piedra, ¿eh? Han tirado un poco triple, ¿eh? Porque no lo tenían ninguno de los dos claros. Sudáfrica. O Botswana. ¿No? Australia, pues me he equivocado yo. Dice que es fácil de adivinar. Yo es que veo verde y amarillo y me voy directamente a Sudáfrica en las placas. ¡Hostia, Blinky! ¡Hostia, Blinky! Ya la he encontrado, ya he encontrado. Ya la he encontrado, la he encontrado. ¡Hostia! ¡Lo ha mejorado! ¡Lo ha mejorado! ¡Lo ha mejorado! ¡Lo ha mejorado! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Hostia, lo ha mejorado! Me quedo loco. Es increíble, es increíble. Vale. España, España, España. ¿Pero qué zona de España puede ser esto? Hostia. Centro de España. Andalucía. Andalucía, no sé. Eso es Andalucía. Vas a hacer caso a Rocío, que sabe de lo que habla. A ver dónde tiran. Está tirando Andalucía, ¿eh? Está tirando sur de España. Jaén, por Úbeda. Está 20 segundos. Se va más al norte, va más hacia Valencia. Tengo mis dudas, ¿eh? Yo apostaría más sur de España, ¿eh? Hostia, aquí puede palmar pasta, ¿eh? Castellón. Yo creo que es Blinky, ¿eh? Murcia. Alicante. Bueno, le ha quitado poco, le ha quitado poco, le ha quitado poco. GEOGUESSR tiene tendencia a ir a la costa de Levante en general. Tengo miedo, ánimos, ánimos. Venga, va. Vamos a ver dónde están. Vale, Nueva Zelanda. Hilltop. Es Nueva Zelanda, pero no sabe exactamente los lagos estos. Debería ser un sitio conocido. No he estado nunca tampoco. Sí, sí, tiene pinta de donde rodaron el Señor de los Anillos, ¿no? Ojo, van a diferentes islas, ¿eh? Hostia, van a diferentes islas. Hostia, y con un 3.5 aquí van a palmar mucho, ¿eh? Aquí uno de los dos va a palmar un montón de puntos, chat. Están en dos islas diferentes. Yo apostaría por Consus en esta, ¿eh? Uno de los dos va a palmar muchísimos puntos, chat. ¡Toma! ¡Toma, qué locura! ¡Hostia! ¡Lo ha tumbado! ¡Lo ha tumbado! ¡Lo ha tumbado de una! ¡Lo ha tumbado de una! ¡Hostia! Ha pasado el holandés. Ha pasado el holandés. ¡Oh, lo ha reventado! Es que Nueva Zelanda, como te equivoques de isla, estás muerto.
Hostia, hostia, hostia. No me lo creo, de locos, de locos. Con lo bien que lo había hecho el francés. Que el holandés no lo había hecho también en la semifinal. Se viene locura, se viene locura, Se viene locura, Sería increíble que fuesen a la quinta ronda, Sería increíble que fuesen a la quinta ronda, chat. Se remonta, bueno. Está la cosa complicada, Hostia, hostia, hostia. A ver cómo afecta psicológicamente, 1-1. 1-1. Es el mejor de 5, Bulgaria. ¿Bulgaria seguro? Esa placa es checa, Hostia, espera, que yo creo que esa placa era checa. Igual puede ser Bulgaria, pero... Es Turquía, es Turquía. So are we in Turkey? Yeah, it should be. Es Turquía, es Turquía, es Turquía. You know, Bulgaria does border Turkey, but good call out there, Launders. Thank you. 40 seconds on the clock. Ya saben que es Turquía. Ahora tiene que ver qué parte de Turquía. Este ha visto montañas y ha decidido ir a un punto concreto, Yo voy a ver un punto psicológico. El que gane esta igual lo tiene más fácil en el resto. Este ha encontrado el sitio exacto. No lo sabe, no encontrado la ciudad. Ha encontrado las ciudades y no sabe dónde están. Es que Turquía es muy, muy grande. ¿Quién lo ha pasado? Blinky. Pero son 200 puntos, es muy poquito. 200 points round 2. We're back. Is that New Zealand? This is Australia again. Australia. Australian bollards right here. Oh, and we're going to be in South Australia. This will be good points. Good points. Maybe. I mean, Australia. What cities could it be roughly? I mean, anything east near Vic probably here. Okay. But actually won't probably be big. Este Australia dice Rainbow. Which are only found in South Australia, and both looks like Constance has learned to move. There we go. Good news. Taking advantage of moving. Cuando se mueven tanto no tienen claro dónde es, No moving rounds, but yeah, that's just trust your instincts way more when you're playing no move. But like if we look at Blinky here, we are definitely seeing a lot of movement. Blinky is moving a lot. Not seeing enough. 30 seconds left on the clock, 1.5 x damage. 30 segundos y aún no han encontrado nada. South. A Blinky le afectará el mental. Creo que sí, que podría ser. Esperemos que no se equivoquen de costa, 19 segundos. They do both know this is South Australia for sure. Question is, where are we in South Australia? And Blinky has turned to the pavement, which means he is lining the road up. ¿Sí? Did he just do a lineup? Yeah. Sí, ha encontrado la carretera, Los dos han encontrado la carretera. Blinky. 1400 puntos le ha quitado. Es que equivocarse en Australia es muchísimo. Equivocarse en la final es muchísimo, o sea. 4,300 points. Constance needs to win this. What kind of blur are we working with here? Esta es daño por 2. Anima blur. This has been an interesting test for people. Who was it that didn't pick Panama? Was it one of these two? Blinky cae en las no move, pero en nadie le gana en estas. Claro. Dicen que es Panamá. Yo esta no la reconozco, Maybe it is. Yes, it is. Yeah, they are going in for it. Las nuevas de Panamá. Panamá. Pues además lo acaban de agregar hace muy poquito en GeoGuessr. Antes no estaba. ¿Va a Panamá también? Sí. ¿Qué dices? Perdón, eso ha sido un triple como una catedral, me juega algo. Eso ha sido un triple como una catedral. No me creo que haya hecho un 5 kilómetros en Panamá. Si lo acaban de poner en el mapa.
That would be insane. This will be one of those games in Greece. Están ahí, Pick up points if they can read Greek. If you haven't learned by now, folks, there's potential for anything. You have Greek lampposts, wooden poles, all Greek signifiers. Dicen que es Grecia. Players go immediately. They will go downhill here and try to find a city with a town or at least a village or anything they can read. Sí que es cierto que Blinky, los que se pueden mover, los clava, Pero eso fue full suerte, sí. I think they're not exactly on the same road. Both still scanning for at least any information, trying to find. Grecia 100%. Tell me Blinky can read Greek. I think probably both can. Probably both can. Okay. Los dos pueden leer griego, dice. Supermarket is found. No city on it. No town. They're really looking for someone to read. That's what they're focusing on. Ahí ponía el sitio, ponía el pueblo. Al sur, sería más. Si es al sur es de costa, Y no se ve costa cerca. Blinky's kind of. It feels like on to nothing right now with this road. It doesn't seem like it's going to give him anything. Yeah, there's no. You have to read you guys based off vibes here. Wait, we're talking about 7 seconds, 6 seconds. 5 seconds. Get in there. Vale, han tirado en el centro, ¿no? Los dos. Uno en el centro y el otro en el sur. Oh my God, Constance again. Wow, in the late scramble. 900 points. Oh my God. And this is a moving game. Man, will he get Blinky the first Le ha ganado en el moving, O sea, cuidado, He's done that a few times. It's insane. And we're back. With 2 or 3 seconds. Like, this seed is insane. We're just getting Australia. Vale, están empatados de puntos, Oceania. Are they awake? They better be. Wow. Round 5, 3x damage. Están empatados de puntos. Is that an NSW guardrail by any chance? I don't know. Could be. Both these guys are right now about the same amount of HP. No, 300 difference. Está muy cerquita uno. Australia is pretty pinpointable because of how the road and the road system, and both players do know how it works. Assuming you find information, you will find Norte de Adelaida, en Australia, es Australia 100%, Hostia, encontrado el sitio, That's a massive sign, right? Wow. I mean, Paradise Beach, Golden Beach. This is just instant here for Blinky. Los dos lo han encontrado. He's there. Okay. 30 seconds left. 30 segundos, les da tiempo a contarlo. All right. Let's see if there's any points to be won. 15 seconds on the clock. As they both lock in on Southern Australia, but está muy cerca el uno al otro. 9 seconds. They are so far apart. It's close enough though. It's close enough. It won't be a game, I don't think, but could pick up big points. And Con sus no sé dónde es. Closer. Wow, Blinky's right on. Hostia, Blinky. ¿Cuánto ha quitado? 400. Bueno, están ahí. Están ahí. Alto. Vale, es Latinoamérica esto, We're in South America now. The first Guatemala of the day. I think both players will get this. Who is their Guat? Let's find out. Who's the Guat Pro? We have the Guat car. We have Alto on the stop sign. Let's see. Players will move. What directions will they move though? Constance is heading north. Guatemala. Guanajuato, Colombia, Guatemala. Se dice Guatemala mucho, No, Colombia no es porque las matrículas no son amarillas. Las matrículas son blancas, con lo cual esta es complicada para ellos, Si vemos taxis igual nos ayuda, Guatemala, lo ha encontrado. Ha encontrado Guatemala. Blinky no ha encontrado nada. Alto, Avenida América, no. ¿Guatemala? ¿Ha encontrado Guatemala? Sí. Los dos han encontrado que es Guatemala. Zona 1 de Guatemala. Ya. 1,3 kilómetros y 2 kilómetros. Vale, quita 10 puntos, no quita nada. This will be fun, and it looks like we're back in the south of the USA. Who is better here? USA? Esto es Estados Unidos, dicen. Is Blinky a US expert? Constance doesn't seem to have any weak spots. Who would you give it to? I don't know. Estados Unidos. Hostia, como no encuentro un cartel. True, it's Blinky. It is moving, and Constance's lead is gone now. Of course, that little bit of extra damage. Yes, he's down just 100 points. So, wow, Blinky's zooming it immediately into Alabama. Constance. We do have the Alabama. Okay, we do have information here. We see the Alabama. ¿Cómo saben que es Alabama? Eso es que me he perdido, It's just north of both of their pins at the moment. I'm sure they expect each other to find this information. 30 seconds left. Por el número de la ruta. Mira, se me perdí. Yo Estados Unidos lo que llevo peor con mucha diferencia, Está buscando la ruta exacta, ¿no? Claro, South 19. Montgomery.
¿Eso quiere decir que Consus la ha encontrado? Porque si no se están buscando... Es un por 4, Cuidado, que como palme ahí... ¡Lo mata! ¡Seestra! Hostia, no lo ha matado de milagro. ¡Seestra! Un besazo, Seestra. Muchas gracias por ese Prime, Seestra. ¡Hostia! ¡Hostia! Otra vez Estados Unidos. Un error ahora puede palmar a los dos, Van 1-1, Van 1-1 todavía. Blinky on a moving round. His first opportunity to lose a moving round, and it's going to potentially be here in the grand finals. Ha encontrado el sitio. Community, Walter, no sé qué. Waterbury. Is that a fire station or a school? Okay. Sabe dónde es, Is Blinky in? Blinky's in. Definitely a fire station. Ha encontrado el pueblo. Los dos han encontrado el pueblo exacto. Pero es un 4 por un 4x5, ¡Ha hecho un 5000! 7 metros. En la final. Ha hecho 7 metros. 7 metros. No ha sacado un 5000. No me lo puedo creer. ¿Cómo ha sacado un 5000? Está loco ese tío. Otra vez se ha sacado los calzoncillos y ha hecho el molinete. ¡Hostia! Esto va a ser muy jodido, Estos dan miedo. Dan miedo, Vale, están viendo las pistas. La carretera. Se han ido en direcciones contrarias. Está mirando el coche. ¿Quién sabe que es Watini? There we go. I said maybe he's saying if he gets it, he gets it. I don't think he can put the pressure that he wants to though, right? Because Consus knows. ¿Sabe dónde es Watini? Yeah, Consus knows. So and he does want to be as accurate as possible. I mean, you could 5x damage. I mean, you can't even take 200 5 de daño. Hostia, encuentro el sitio exacto. Ponía la placa ahí, 5 de daño. Quien palme aquí, o sea... 20 segundos, Consus está perdido. No, aquí puede perder mucho. Ha encontrado la ciudad, ha encontrado la ciudad. ¿Sabe que es Watini? Están muy separados los dos, Ángel. Un momento, Ángel. ¡Oh, lo ha matado! No lo mató en milagro. Ángel. Un besazo, gracias por el Prime, Ángel. Le ha quitado 500 puntos. ¡Qué fuerte! En el último segundo, Ángel, Crick, muchas gracias. ¡Hostia! Gracias. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, chat. Y parecía que iba a perder el holandés. Hostia. El francés está sudando. Or Consus goes up 2-1 and he just needs to win the last moving game that he won before. Oh my god. Qué emocionante, por favor. Consus. Blinky's gotten in there very quick. He's scanning Greek islands right now. Islands, yeah. Consus is scanning. ¿Sabe dónde es? Parecen islas, pero It looks like he's found that inlet and okay, still moving around. Consus hasn't made up his mind. I like the strategy by Blinky, Consus, though. When he takes the time, it always pays 15 off. seconds, Consus needs to figure out where he is. 10 segundos, no sé dónde está Consus, Puede palmar, He just needs to pick up. Tira. Yo creo que va a la isla del sur, Hostia, lo ha pasado el otro. Lo ha matado. No lo ha matado, ha pasado por puntos, porque era ronda final. Le había ganado el francés, pero como era ronda final, ganaba el que tenía más puntos. Ha pasado por puntos.
Que las rondas de move son las que domina el francés. Las no move las domina el holandés. Hostia, cuidado. Vale, van 2-1. Vale, la movida está. Si el holandés gana esta partida, gana el torneo. Si el holandés gana esta partida, gana el mundial. Es la final, sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte, chat. Es muy fuerte. Puede ser la última ronda del mundial, ¿eh? El resultado ya se sabía desde antes. Últimamente a Francia le gusta salir segundo, creo. No conozco la referencia. Un vistazo de Phoenix. Yo no tengo ni idea dónde es. Yo diría Europa. Sí, Báltico, sí. Estonia, Letonia, Lituania, algo así. Yo diría Letonia. Esta ronda es no move. No se pueden mover. Pueden mirar, pero no se pueden mover. Tira Polonia, hostia. Bueno, la primera ronda no pasa nada, equivocarse. Creo que es la más... ¡Le ha quitado 1000 puntos! ¡Le ha quitado 1500 puntos! ¡Hostia, el francés! Ya está temblando, ¿eh? ¿Cómo sabía que era Polonia? Yo no lo hubiese dicho nunca. Yo apostaba por Letonia. Hostia. Es increíble, es increíble. Es increíble. Vale, ¿dónde estamos? No tengo ni idea. Round 2, 1.5 damage. Blinky has to win this game. So much damage for a first round. A ver, in his element, can he pull it off or can Blinky? ¿Puede ser un sitio asiático? No. No manches, está en francés. Anne. Muchas gracias, Anne. Besazos, Anne. Está en francés. Muchas gracias, Anne. Sí, podría ser Suiza. Están los dos mirando la frontera entre Suiza y Francia, ¿eh? Creo que el 35 es el número de carretera. Ahí se lo ha sacado Blinky, pero de poco. Only 68 points down. Any points matter. Any points do matter here. First bit of damage is the hardest. Again, Blinky has the harder road here. He's got to beat Constance on his home turf on no moving. Round 3, 2x damage. And looks like we'll be back in Europe here. Which player has the advantage here? Looks like it's going to be like a Hungary or something. Not too sure, to be honest. Eso no se entiende, ¿eh? There's no polls. There's no. Looks like we have Antenna with a flag, which is like Hungary, Czechia, Slovakia, Romania, and then this road looks. Europa, Rumanía, Hungría, Rumanía. Both players scanning for what they see. So far in every direction. Rumanía. Is trying to hone in on any clues. Yo Rumanía. And he's going for the road lineup. Hungary. Va Hungría. He's feeling great about Hungary. He's feeling hungry. He's starving. He's hungry for a win. Can he get? Va para Hungría, ¿eh? Representing France, Blinky. Yo he dicho Rumanía. ¿A ver dónde va él? No, los dos van para Hungría. 30 seconds, timer still going. There's no moving. Oh, it's Constance to actually lock. Constance is locked. He's center hedged. Wow. And it's both of them have just center hedged. Constance gets a little bit extra. Just a little bit extra. Pocos puntos, pero lo ha sacado el neerlandés. Slow and steady. Yeah. This is getting round 4. Constance only lost 70 points. This can very easily become down 1600. Quick math. Estás muy jodido, ¿eh? Round 4. What do we see here? Let's start the game and let them figure out where they are. It looks like Japan. Is this even low cam? It looks like low cam Japan. Man, Japan can always be fun. No. Japón. With these guys. Hay letras ahí japonesas. Lo han encontrado. Han encontrado el número de la carretera. Los dos han ido al mismo sitio, ¿eh? Los dos han ido a la misma carretera. Yeah, to the Hokkaido cabbage that zigzag ate. Yeah, that was a good video. Very niche reference. I like it. Okay. Los dos han ido al mismo sitio. Blinky is lining up a road here.
Are they just beside each other? It looks like yes. They're very close, yes. Está rodando un Stranky, We're talking about 10. Oh my god. ¡Hostia! 1,8 kilómetros. Muy bien. Voy a quitar pocos puntos todavía. ¿Por qué miran al suelo? Porque el coche de Google proyecta una especie de sombra desenfocada que les da bastantes pistas. Is this a weird arch? It should be, unless it's like. Is this a weird arch? Or not weird arch, but sometimes it's like, oh, is this arch or US? You know, it kind of looks the same at points. But I would probably go arch here. We'll see where the players do end up going. Who is building these roads, Chile. man? This they can is look crazy. at the sun. I think I don't have it compass on my screen, but if they look at the sun, they could probably find the hemisphere. But they probably this looks like Death Stranding. Going into Argentina in the Salta province. ¿Dicen Argentina Salta? Does he go more south? Constance has made some great Argentina guesses, and he's going max north. Yeah, by the water, just north. But Mendoza, Argentina, muy al norte. Argentina muy al norte. The bigger body of water that Constance was by. Yep. You always have to trust Blinky on the pinpoint. También para saber qué carretera es, mira al norte, mirando hacia abajo y ven qué ángulo está la carretera. Sí, también ayuda. Sí, sí. Sí, sí. Están alineando la carretera. Oh my god. 10 seconds left. I'm not sure how close they are though. That's the problem. I don't know who's closer. That just means it's a chance for Blinky. It's a chance for Blinky to try to even up. A ver, estamos separados, How far apart are they? Who's going to win this one? Blinky! Oh my god. Blinky lo sacó. How many points is that? Another equalizer. That's huge. 3,000 points. No way. Le ha quitado un montón de puntos. Le ha quitado un montón de puntos a Consus. And Constance only had 1,800 points left to his name. Blinky takes the lead going around 6. Esto se va un 2-2, Esto se va 2-2, ya verás. And he's had some good guesses, and I think he will continue good guess here, as both of them will. Está remontando el francés, Do we see an NPZ? Again. Imagine they traded rounds. Blinky reading the sign that has information on both of them reading the sign. Is that enough information to gather? Is the question. Constance is not glossing over it. He's really thinking about it. 45 seconds on the clock. We need big points here from someone. This could be game for Constance. He needs to make sure he has a good guess here. I mean, if he gets a wrong region guess here, but Blinky is on. Va directamente a Turquía. Está yendo a una zona parecida, aunque uno está yendo más al oeste que el otro. Constance is somewhat more south, and he's scanning more north here, looking just over Turkey, looking for something. Blinky is trying to line the road up. The more worried you get. Están separados, Lines up here in between these mountains. Es un 3.5, Si se equivocan aquí, están bastante separados, Uno puede palmar muchos puntos aquí. Blinky no sabe dónde está. Le quita un montón de puntos. Lo iguala, lo dejo igualado. Lo dejo igualado. Lo dejo igualado. Lo dejo igualado. Si gana el holandés, se acaba el mundial y se lo lleva él para casa. India. India, chat. India es muy grande, Es el norte, por las letras. India es enorme. Equivocarse en India de mucho puede palmar mucho, Es el norte de la India, pero que sea este o este es lo que va a determinar si está más cerca de Pakistán o no. Yo diría que es el este, El francés ya ha tirado. Está muy cerca el uno de otro. No, están en el mismo sitio. Van a tirar en el mismo sitio. Va a haber muy poca diferencia entre uno y otro. We have 12 seconds left. Oh my god. And they're so close. They're so close. They must have read something. No way. This will not be game. But how close? Unless Constance switches. 4x damage. 5 seconds. You gotta be careful. Will he switch? No, está. Ojo, está cambiando, 600 points and that's all you need. Oh my god. Kunsus ha pasado por delante. It's not gonna be enough though. It's gonna be a few hundred. 384 points. Blinky starts to get chipped down. Se me va a caer el pelo que tengo. One more round. We'll see. Se me va a caer el poco pelo que tengo. They both survive. Blinky, you have to get his heart rate half. Oh my god, it comes down to Latinoamérica.
4,5 por Brasil, que es uno de los países más grandes que hay en Latinoamérica. Esto va a ser muy duro, ¿eh? Pati. Pati, muchas gracias. Pati 38 se ha suscrito. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Pati. Ojo. 1,800 points, 1,600 points, any of that means nothing in a country like Brazil. Es demasiado grande Brasil. Como no acierten la zona, palman. El que no acierte la zona, a ver dónde hace zoom. Uno va hacia el norte del país, nordeste. Fortaleza se ha ido. Uno se ha ido a Fortaleza. Si gana el holandés, gana el mundial. Si no, empatan y van a una ronda más. Van al mismo sitio. Muy poca distancia, pero lo que pasa es un 4,5 por, ¿eh? Está... Vale, se lo llevo al francés, se lo llevo al francés. No sé, no... Vamos a otro round, seguramente. Vale. Quedan dos rondas. Quedan dos rondas. Si el francés... O sea, aquí pueden palmar cualquiera de los dos. Si palma el holandés, una ronda más. Si palma el francés, se acaba el mundial. El holandés tiene el mundial en sus manos, ¿eh? Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Está buscando la carretera exacta. Vale, Blinky ya la ha encontrado. ¿O no? Está dudando, ¿eh? Está dudando. Bueno, van al mismo sitio los dos. No van al mismo. Es un 5 de daño, ¿eh? O sea, pueden palmar muchos puntos ahí, ¿eh? ¡Ojo! ¡No! ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Vamos a la última ronda. Vamos a la última ronda. Puede ganar por puntos. Puede ganar por puntos. Esta vez sí. El que se acerque más se lleva la ronda. Si se la lleva el holandés campeón del mundo. Si se la lleva el francés, vamos a una ronda más. Vamos. Está. Es este de Europa. Este nordeste de Europa. Lituania, Letonia, Estonia, uno de estos. Están chequeando la matrícula, creo que es europea. Yo creo que es Lituania, Letonia o Estonia, una de las tres. Si os gusta GeoGuessr, seguid al canal, que jugamos todas las noches a esto. No tan competitivo, pero jugamos cada día. A ver. No lo saben, ninguno de los dos lo sabe. Ninguno de los dos sabe dónde están. Esto es una lotería, No, va a tirar Finlandia, norte de Finlandia. Bueno, yo no apostaría por eso, ¿eh? Yo apostaría por Estonia. ¿Dónde va a tirar? No, va a tirar cerca. Cuidado. ¿Quién? Con sus campeón del mundo ha ganado el holandés, ha ganado el de Países Bajos, ha ganado el de Países Bajos, chat, no tiene ningún tipo de sentido. Esto es increíble, nadie en este chat dabais por él. Un duro, ha ganado, lo ha pasado, hostia. Increíble la final, increíble las dos semifinales, increíble el torneo. Qué bien que lo han hecho todos, qué bien ha funcionado. Qué sorpresa de final. Ha sido espectacular, ¿eh? GG. Hostia, brutal. Hostia, ha habido una masacre de puntos increíble, ¿eh?
Ha sido increíble este final. Zeonix, un besazo. Ha sido increíble esta final. Ha sido impresionante. No doy crédito que esto haya acabado así. Muy bien, muy bien jugado por el francés, muy bien jugado por el de Países Bajos. Han sido unas 2 semifinales y una final sinceramente increíble. Brutal lo que ha hecho GeoGuessr. Qué tarde más maravillosa nos ha dado. Que mañana, según donde estéis. Ojalá se repita a este nivel. Espectacularmente divertido. Espero que os haya gustado muchísimo. Y oye, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Buenísimo el final. Sí. Está hablando de los nervios que he tenido. Diciendo que es maravilloso. Sí, ha sido espectacular, Está dando las gracias a todo el mundo. Gracias a la gente francesa que la ha apoyado. Querido Paul, muchas gracias por hacer de este sábado una adrenalina tremenda con un juego que nunca he tocado. Muchas gracias, de Zeonix. Hermoso compartir esto contigo y la comunidad. Un besazo, de Zeonix. El ganador. Muchas felicidades al ganador porque se lo ha currado, ha sido espectacular lo que ha hecho con sus... Increíble, Paul, por favor, contrólate. No sé por qué siento que después de esto sientes la necesidad de salir a emborracharte, no. a estar con una mujer y pegarte con No, no, ¿qué dices? Pero piensa en nosotros y si cierras para cenar vuelve más tarde con No, otro directazo. Vuelvo en 15 minutos. Grande, con sus muy bien. Espectacular. Espectacular esta final, espectacular. Muy bien, lo han hecho espectacular. Si hay más torneos de GeoGuessr y tienen a bien de darme el co-streaming, evidentemente repetiremos porque está siendo una aventura maravillosa y poner en valor un juego que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo, a esta comunidad le gusta muchísimo. Jugamos muy a menudo a esto, prácticamente todos los días, no todos los días, pero muy a menudo. Y poder poner en valor algo que nos gusta, que disfrutamos, que es diferente, que tenemos una comunidad alrededor de esto maravillosa desde hace 3 años prácticamente. Es un honor y un placer poder castear la final de la World Cup de GeoGuessr. Se viene la kingsleaje de GeoGuessr. Sí. Un besazo a ellos. Yo. Una maravilla. Hoy juegas a Geo, más tarde jugaremos a GeoGuessr, sí. Muy grande. Momentazo del canal, historia del canal. Ha desmontado la copa. Muy grande, muy chulo, muy divertido. Me lo esperaba de divertido y entretenido, pero ha sido 10 veces más divertido, entretenido y bonito de lo que esperaba. O sea, ha sido para mí un gran contenido, así que me alegro que os haya gustado un montón de gente además. Gracias Paul por traerlo, el mejor caster posible para este torneo. Esperemos Ojalá. en próximas ocasiones. Enhorabuena. Gracias CSGTI, ha sido un honor. Que se ganaron $15.000 del primero, 7.000 el segundo y así cada vez menos, según bajaron el número. Y un viaje, creo que una cosa de Misión Imposible, de unas experiencias en plan de viajar en helicóptero, cosas así. Cerraremos media horita. Ha sido muy guay. Yo realmente lo he disfrutado espectacular. Yo creo que es uno de los contenidos más chulos que hemos hecho en el canal y ha sido un auténtico placer que me acompañaréis en esta aventura. Muy guay. Increíble. Muy chulo, O sea, me siento afortunado de poder hacer cosas así de vez en cuando, que hagamos directos un poquito diferentes y este ha sido especial y
Y genial, genial. Además, muchísimas gracias por acompañarme en un día tan especial. No esperaba tanta gente, de corazón. Así que os agradezco muchísimo el apoyo, el cariño y el que hayáis estado aquí en un día tan diferente y tan especial, en un contenido tan poco mainstream como es GeoGuessr. Le pregunta qué tal siente, no se lo cree, es maravilloso, es increíble. ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿Soñaste alguna vez llegar a esto? Empecé esto hace mucho tiempo y estar aquí es increíble. ¿Tienes algo que decirle a toda la gente que nos está viendo? Ojalá hayáis disfrutado del show y ya está. Muy grande. Finalazo espectacular. Un contenido increíble. Bravo por la gente de GeoGuessr. Thank you very much, dear friends of GeoGuessr, for having me here, for letting me doing this streaming. Agradecido a la gente de GeoGuessr, que sé que nos están viendo, por permitirnos hacer este co-streaming, por permitirnos tener la señal. Ojalá se repita y ojalá sigamos disfrutando tanto de este contenido. Muchísimas gracias a toda la gente de GeoGuessr y a todos vosotros. Bueno. Vos mejoras todo, haces todo entretenido. Eres increíble. Leli, un besazo. Muchas gracias, Leli. Increíble. Están diciendo lo maravilloso que es el equipo. Felicitando a todos los jugadores que participaron también ayer. Y este es el bracket final. Increíble. Increíble. Truly all incredible matches to watch throughout this entire day. So much excitement. Ha sido auténtica pasada, ¿eh? So many clip-worthy things, I'm sure. I feel like I was there, you know, while we were watching. I had my camera just ready to get. Están todos emocionados y contentos, ¿eh? No, it's been absolutely insane. I think so many people, both here and just on the Aparte internet están as a whole, a toda la gente que ha ido, toda la gente que lo ha visto online. Incredible a game this is and how exciting it can be as an esport. Lo emocionante que puede llegar a ser este juego y este. Put together, just invented on a whim. They never would have thought that it was going to get to this point. Lo increíble que es que GeoGuessr haya sido convertido en eSport y es increíble, O sea, ha sido muy divertido. Y es un juegazo, o sea que han estado pensando en este torneo durante mucho tiempo y este agradecimiento a toda la gente que lo ha participado. Dieguito, un abrazote. Muchas gracias. Esta felicidad a toda la gente que ha participado y a las productoras y a todo el mundo. Muy divertido. Ha sido espectacular. O sea que un 10. Bravo por GeoGuessr, por organizar esto, por hacer llevar a un nuevo nivel el GeoGuessr en sí y hacer que esto sea algo especial. Un juego que realmente muchos jugamos simplemente porque nos gusta, porque disfrutamos de la geografía, porque disfrutamos de un contenido tranquilito, de un contenido más chill, más simpático, menos videojuego. Y es un honor poder estar casteando esto. Así que ahí estamos viendo semifinales y octavos de final y sí. Y volveremos a hacerlo si nos invitan a ello. Cero dudas de que volveremos a estar con GeoGuessr
haciéndolo, así que no hace falta un mundial de adivinar banderas. Podrían ponerlo. Muy bien, muy bien. O sea, espero haber estado a la altura también, chat. Yo no soy comentarista, yo no soy caster, no me lo considero, no lo soy, no lo seré nunca porque no es mi oficio ni mi profesión, pero he intentado hacerlo lo mejor posible y traeros el contenido de la mejor manera posible. Así que os agradezco que hayáis tenido la paciencia con mis equivocaciones que he tenido, errores que también he tenido, y espero haberos entretenido lo suficiente como para que os hayáis pasado una mañana, tarde, noche conmigo y con la gente de GeoGuessr, que ha sido, para mí ha sido súper entretenido. Espero que para vosotros también. Y yo lo he disfrutado mucho. He disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea que lo dices de lujo. Muchas gracias, chat. Muchas, muchas gracias. Por ahora iremos acabando, chat, ¿vale? Volveremos en media hora o una cosa así. Bueno, un poco más. En 40 minutos. En 40 minutos vuelvo a hacer directo, ¿vale? Porque estaremos... bueno, haremos el directo normal de siempre, ¿vale? Así que, de momento, vamos a acabar el directo. Y volvemos en... Pues eso, en 40 minutos. Yo ceno y vuelvo, ¿vale? Como siempre, gracias a los mods, a toda la gente que se ha suscrito, resuscrito, regalado subs y mandado bits, a toda la gente que ha escrito en el chat, a toda la gente que no ha escrito pero se ha pasado por aquí y ha pasado un buen rato con nosotros, y a toda esa gente que luego ve los resubidos. Si estáis por aquí de paso y os ha gustado lo que veis, haced follow, que es gratis, y os avisará de cuando hagamos directos. También tenemos un server de Discord y un server de Minecraft abiertos a todo el mundo. Pasaos cuando queráis, que mi casa es vuestra casa, ya lo sabéis. Así que nos vemos en 40 minutos. Vamos a ir a QSMP y a otras cosas. Y a la noche jugaremos a GeoGuessr, que hoy sí que apetece muchísimo. Así que un besazo, un abrazote, buenas noches, buen provecho los que cenéis o comáis. Y nos vemos en 40 minutitos. Un besito enorme y como siempre, muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas. Ha sido un día especial y esperemos que se repita en algún momento. Así que besos, abrazotes y como siempre, muchísimas gracias. Y gracias también a la gente de GeoGuessr una vez más. Besos y hasta dentro de un ratito. Hasta ahora. Chao, chao.